Hola a todos. Hola Claudia, buenos días. Ya es hora, ¿verdad? Bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy, la jornada interdisciplinaria de cognición comparada en animales no humanos. Y bueno, a ver, denme un momentito. Me cerré una ventana que tenía aquí. Bueno, vamos a ir comenzando. Bienvenidos nuevamente entonces a esta jornada interdisciplinaria de cognición en animales no humanos. Va a estar durante 3 días, el día de hoy, mañana martes y el próximo miércoles. Y está integrado por el comité organizador, conformado por la doctora Claudia Lorena García Aguilar, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el maestro Rafael Cervera Castellano, del posgrado en Facultad de Ciencias de la UNAM, el maestro Taji Guzmán, posgrado de Facultad de Ciencias en la UNAM, la doctora Diana Platas Neri, del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM, y el doctor Germán Octavio López Riquelme, del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, también de la UAM. Y bueno, como objetivos para esta jornada, vamos a tener el establecer un debate para poder abordar temas acerca de la cognición en animales no humanos y sus implicaciones. Y como introducción nos va a dar unas palabras el director del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, el doctor Juan González González, a continuación, para dar una bienvenida. Adelante. Sí, buenos. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Te escuchamos bien, querido Juan. Buenos días. Excelente. Buenos días. Queridos, queridas, un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días. Hola, sí. Y bienvenidos a este evento que es la Jornada Interdisciplinaria de Cognición en Animales No Humanos. Me da mucho gusto saludar a mis amigos y colegas del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y asimismo de la UAM, aquí en el estado de Morelos. Quiero primeramente agradecer por la organización de este evento a colegas de la UNAM y de la UAM por la iniciativa que me parece es sumamente oportuna para trabajar estos temas que estarán trabajando durante estos 3 días. Así que un agradecimiento y especialmente a mi colega Claudia Lorena García, a Diana Plata, a Germán López Riquelme, aparte de los colegas de la Facultad de Ciencias que me estoy enterando también están colaborando aquí en esta iniciativa. Entonces, celebro la colaboración interinstitucional, pero también y sobre todo la colaboración interdisciplinar. Nosotros aquí en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas pretendemos trabajar de esta manera interdisciplinar, pero buscando más aún la transdisciplina, que todavía es un objetivo por alcanzar, pero por lo menos la interdisciplina, lo cual ya por sí mismo presenta grandes desafíos. Seguimos, de hecho, buscando los ajustes para la interacción óptima entre disciplinas de las ciencias cognitivas, y me parece que el evento de hoy es una gran oportunidad para justamente seguir trabajando estos ajustes. Y en particular, el tema que nos atañe hoy,
que es la mente, la cognición animal, no humana, me parece a mí un gran tema de investigación, tanto desde el punto de vista epistemológico como ético. Yo no voy a dar aquí ninguna charla ni ponencia, solo quiero señalar un punto que me parece que está en la intersección entre la epistemología y la ética, y es que si resulta que nuestras criaturas queridas que nos acompañan en este mundo que llamamos animales, no humanos, si resulta que están dotados de capacidades cognitivas a distinto nivel y de distinta índole, entonces me parece que esto tiene que tener un impacto en nuestra conducta y nuestra consideración ética hacia ellos. Sé que hay ponencias que abordarán estos temas y me parece de sumo interés, pero también de suma urgencia, porque esto no nos puede dejar indiferentes. Tenemos cada vez más evidencia de nuestro parecido a distintos niveles, en distintos aspectos, con otros animales, con otras especies. Con el doctor Riquelme, por ejemplo, hablábamos hace poco del parecido que podemos tener con las hormigas, que desde un punto de vista wittgensteiniano diríamos que es una forma de vida muy alejada a la nuestra. Y que si un león rugiera o hablara, como dice Wittgenstein, ni Dios lo entendería. Yo me pregunto qué podríamos decir de las hormigas. El punto para mí que quiero dejarles aquí, y con esto termino, es que si realmente resulta que el parecido es lo suficiente, si ustedes gustan desde un punto de vista antropocéntrico, antropomórfico, pero como sea, si resulta que las capacidades cognitivas de otras especies son lo suficientemente cercanas a nosotros, entonces tenemos desde ya que cambiar nuestra conducta y nuestras consideraciones hacia esos animales. Me extraña, por ejemplo, que en Francia hasta hace poco los animales no humanos eran considerados muebles y ahora parece ser que por fin se les considera sujetos de sintiencia y por lo tanto también de derechos. No me quiero extender sobre este punto, pero creo que está claro lo que quiero decir. Entonces es una invitación colectiva a que hagamos una reflexión y sobre todo, y esta es la parte difícil, un cambio de actitud y de conducta hacia esas otras especies, ¿sí? Para las cuales, desde el punto de vista moral, podemos considerarnos como el hermano mayor. Tenemos que hacerlo. Entonces, con esto termino mi breve intervención. Otra vez muy agradecido por toda la colaboración que veo es numerosa durante estos 3 días. Distintos temas el programa está ahí puesto para estos 3 días. También un agradecimiento a los estudiantes involucrados. Muy importante su participación, entusiasta. Y pues creo que no me queda más que dar por inaugurado este evento, que es la Jornada Interdisciplinaria de Cognición en Animales No Humanos, siendo las 9:48 del 7 de marzo del 2022. Gracias a todos y mucho éxito en la jornada. Gracias, Juan, gracias. Muchas gracias. Good morning, everybody. I'm going to introduce Professor Jonathan Crystal. Jonathan Crystal's research focuses on developing animal models of cognition. His current work focuses on episodic memory, source memory, and prospective memory in rats. He has also developed rodent models to assess retrieval practices, working memory, and metacognition. He is currently the editor of Learning and Behavior, and he recently served as president of the Comparative Cognition Society.
He is a provost professor in the Department of Psychological and Brain Sciences at Indiana University. At Indiana University, he recently served as the director of the program in neuroscience, and he's a member of the cognitive science program and the Center for the Integrative Study of Animal Behavior. Previously, he served as a faculty member at the University of Georgia and the College of William and Mary. He received his BS from the University of Toronto in 1992. He SCM from Brown University and in 1994, and his PhD from Brown University in 1997. So thank you very much for joining us today, Professor Crystal, and I'll give you with him. I'll let you with him. Creo que iba a empezar a las 10, ¿no? El profesor Cristal. Entonces, Creo que no escuchó la presentación y acaba de conectar. sí. Okay, yes, that's what I'm looking into right now. Sorry, Yeah. Professor. Good morning, Professor. I've just introduced you, but I'm gonna introduce you again. Yes, does that sound good to you? We can't hear you, Professor. You're muted. Yes, no problem. Can you hear me now? Yes. Great. Can I test that I can share my screen? Yes, please. How do I do that? You have to put. You have to click on the presenting now button, right at the left of the red button from which says exit call. Got it. And my entire screen. You could present your entire screen or only your PowerPoint presentation. Okay, it's an Apple Keynote. Shall I see if this works if I hit share? Yes, go ahead. Okay. And let me go to my Keynote. Can you see it now? Yes, we can see it. And let me just ask, do you just see the slide without all of the sort of other slides that are in the deck and so on? Yes, we only see the slide that you're presenting without anything else. So we see the full screen of your presentation. Okay, at this point, I don't see anyone, I don't see you, I just see my presentation. So, which is okay, I just need to know when I should start. Okay, excellent. So I introduced you a few moments ago. Would you like me to introduce you one more time so you can hear? Because I didn't realize that you weren't here yet. So because I couldn't see you. So it's up to you. It's up to you. I'm going to introduce you again. Okay. Okay. So and after that, do I just start? Yes, that'll be great. So after introducing you may start, Professor. Thank you very much. Great, thank you. Okay, so Professor Jonathan research focuses on developing animal models of cognition. His current work is on episodic memory, source memory, and prospective memory in rats. He has also developed rodent models to assess retrieval practices, working memory, and metacognition. He is currently the editor of Learning and Behavior, and he recently served as president of the Comparative Cognition Society. He is a provost professor in the Department of Psychological and Brain Sciences at Indiana University,
At Indiana University, he recently served as the director of the program in neuroscience and as a member of the cognitive science program and the Center for Integrative Study of Animal Behavior. Previously, he served as a faculty member at the University of Georgia and the College of William and Mary. He received his bachelor's degree from the University of Toronto in 1992, his master's from Brown University in 1994, and his PhD from Brown University in 1997. It's a pleasure to have you today here with us, Professor. Thank you very much. I'll leave you with him. Thank you. Me siento honrado de estar aquí contigo. Estoy encantado de compartir con vosotros algunos de nuestros trabajos centrados en la memoria episódica. I'm sorry, that's all the Spanish I have for today. Great, that was great. Brilliant. You can see my slides? Yes, we can see it. Fantastic. So episodic memory involves memory for personally experienced events. To give you a couple of facts about episodic memory, it declines with age and it's severely impaired in Alzheimer's disease. So the focus of my presentation today is to ask what seems like a very straightforward question. Do rats remember a specific earlier episode? When I think of developing an animal model of episodic memory, I think of the following central hypothesis, that at the moment of a memory assessment, the animal remembers back in time to a specific earlier episode or event. This hypothesis is controversial, in large part because there are many threats that come from alternative explanations of putative episodic memory. The approach that I'll describe is to seek converging lines of evidence. I'll tell you about 6 converging lines of evidence today, focusing on studies that evaluate what, where, when memory, source memory, binding, multiple item and context memory, the replay of episodic memories, and unexpected questions. We'll start with what, where, when memory. Spoiler alert, I'm going to start each section with my conclusion. The conclusion here is that rats remember the time at which an earlier event occurred. People refer to this as what, where, when memory. When Tulving coined the term episodic memory, he wrote that episodic memory receives and stores information about temporally dated episodes or events and temporal spatial relations among these events. This is a useful definition of episodic memory because it focuses on the content of the episodic memory. What happened to you? Where were you? And when did it occur? This is a picture of a radial maze in my lab. The what is different flavors of food. I'll refer to what we call chow flavored food and chocolate flavored food. The where is a location in the maze, and the when is the time of day at which the event occurred. This is a complicated schematic for the first experiment, which I'll walk you through very gradually. The animals were sometimes tested in a morning session. On other days, the animals were tested in an afternoon session. Consider first a morning session. We gave the animals a study event, an opportunity to encode locations and flavors of food. In the study event, there were 4 doors that were accessible. The other 4 doors were blocked by closed guillotine doors. All of the runways in the study phase provided a little piece of food at the end. The chow flavored food is depicted by the sea. I want to highlight that one of these locations was a distinctive flavor of food, which in this experiment was chocolate. In the test phase, all 8 doors are open. The locations that were previously blocked by closed guillotine doors now provided chow flavored food. And I want to highlight that the location where the animals got their first helping of chocolate replenished chocolate. The animals got a second helping of chocolate. I'll refer to this type of a condition as a replenishment condition. I should note that the chow locations never replenish.
Consider next an afternoon session. Here I'm using the exact same schematic, even though locations would be randomly selected from day to day. So the only difference that I'm highlighting here in the afternoon session is that although the animals got their first helping of chocolate in the study phase at one randomly selected location, the chocolate did not replenish. They did not get a second helping of chocolate. Okay. I should also emphasize that the amount of time between the study and the test phases was constant. This is important because it allows us to control the level of relative familiarity for study episodes that prevents the animal from using those non-episodic memory sources of information to predict the replenishment or non-replenishment of chocolate. So the animals might have some general vague sense of familiarity of being placed in the maze, running down runways, eating chow, discovering chocolate, eating chocolate, but none of those individual pieces of information provides any information to decode the replenishment or non-replenishment of chocolate. So in this experiment, if the animals can remember what, where, and when they encountered chocolate, they should revisit at a high rate in the replenishment condition and a low rate in the non-replenishment condition. I'm highlighting that prediction with color coding, high for green, low for red, and the data that I'll show you has the same color coding. So our first question was, can rats remember what, where, and when? If they can, they should have high green, low red, which is what we observed. So these data suggest that rats preferentially revisit the chocolate location when it is about to replenish. As you can see, I've plotted the probability of revisiting the chocolate in the test phase, and it's high in the replenishment condition, low in the non-replenishment condition. Okay, so the animals could have an episodic memory of what, where, and when, but there are non-episodic memory alternatives. So recall the central hypothesis that I outlined earlier. That is that at the moment of a memory assessment, the animal remembers back in time to a specific earlier episode. And so the study event is the key element in an episodic memory hypothesis. So we have an episodic memory hypothesis that the animals remember the study event, including the time at which that study event occurred. But there is a non-episodic memory solution, which is that the animals might merely be reactive at the time of the test. They might have learned, for example, to revisit in the replenishment, to search for chocolate in the replenishment condition, say in the morning, and not to do so in the afternoon. And I should have mentioned earlier that the assignment of replenishment and non-replenishment was counterbalanced across animals. So if the animals are using episodic memory, they need to remember back in time to the study episode, but we can't be sure in the previous experiment if instead the animals were using a non-episodic memory solution to merely be reactive and forage for chocolate at one time of day and not at the other time of day. The reason why we can't distinguish between the study time and the test time in the previous experiment is that they were separated by only a couple of minutes, which is not enough time to distinguish between those two times. So our strategy in the next experiment was to separate out the study time and the test time by several hours using the same animals. So now the animals received an early session, and the early session started at the typical time of a morning session, highlighted by the red arrow, but instead of giving them a test phase a couple of minutes later, we waited several hours into this unusual time in the afternoon. On another occasion, the animals received a late session. The late session started at the usual time of an afternoon session, but instead of giving the test phase a couple of minutes later, we waited several hours into this unusual time in the evening. So if the animals in the previous experiment had been remembering back to the study event, well, they should know exactly what to do. These are times that they've encountered in the past. They should revisit high in replenishment, low in non-replenishment. That's our study time prediction. But these other times, the times of the test, are novel and unfamiliar to the animals. They've literally never been brought into the room at these times of day. So if the animals are merely reactive to the time of the test, well, there's no basis for them to revisit at different rates
in replenishment and non-replenishment conditions. And that's our prediction for the test type hypothesis. I should emphasize that testing these predictions was conducted in what people refer to as a transfer test. We conducted a single early session and a single late session, counterbalanced for order of presentation across animals, so that all of the data that I'm going to show you in a moment were collected before they had any feedback about these novel, unfamiliar times. So our question is, on the very first early and late sessions, do they revisit high green, low red for replenishment and non-replenishment conditions? And they did. These data suggest that rats remember when the study episode occurred. So we did conduct additional days of training, and not surprisingly, the difference persists with additional training. Okay, so I'll stop here with interim conclusions about what, where, and when. We think this is a model for memory of specific earlier episodes. We've tested a number of other alternative hypotheses, but I don't want to take the time to tell you about that work because I want to tell you about our work that documented the first model of source memory in a non-human. So here, our conclusion is that rats remember the source by which they acquired information about an event. So previously I told you about what, where, when memory. You can think of this as what, where, source memory. Source memory involves judgments about the origin or source of information. An example I like to tell is that a friend might tell you a good joke and you might want to share it with some other friends. Of course, you don't want to tell the joke to the person who told it to you because they already know the joke. And of course, we don't have a problem with this because oftentimes we monitor the source or origin of information. How would we know if rats monitor the source of encoded information? So this is another picture of a radial maze in my lab, and I'm going to show you some action shots of animals literally acquiring information. When the animals run down the runway, they can acquire information about the availability of different flavors of food at different locations in the room. The rat breaks a photo beam where it may then discover that this location provides chocolate. Our chocolate isn't as delicious looking as this chocolate. And we could set up an arrangement that once they've discovered the location of chocolate, the chocolate now replenishes at that location at a later point. This is a replenishment condition. We can literally intervene and manipulate the source by which the animals come to acquire information about flavors and locations by picking up the animal, placing the animal at the end of the runway where it breaks the photo beam and discovers the location of chocolate. But now we could set up a non-replenishment arrangement where they get their first helping of chocolate, but if they come back later, they do not get an additional helping of chocolate. I should mention that all of the other runways in the radial maze provide chow-flavored food, and chow does not replenish. I should also mention that we have conducted both a self-generated event producing replenishment and an experimenter-generated event producing non-replenishment, as depicted here, but we've also reversed those conditions and counterbalance that across animals. Okay, so our prediction is if the animals remember the source by which they acquired information, they should revisit the replenishment condition in green at a high rate, low rate for the non-replenishment condition shown in red. I'm going to show you high green, low red, which documents source memory. So the probability of revisiting the chocolate in the test phase is higher in the replenishment condition, lower in the non-replenishment condition. Next, I'm going to show you about our investigation of forgetting of source memory, which provides a dissociation of memory systems. So here I'm showing you source memory accuracy as a function of retention intervals on the horizontal axis ranging from 0 to 7 days. The condition on the left, nominally 0 minutes, is the data that I already just showed you. It's a couple of minutes between study and test. As you can see, even after a delay of up to a week, there's still intact source memory performance, which is very long-lasting memory
for item-specific information. The animals encountered different flavors at different locations. They were then in their colony room for a week. We brought them back and they revisit or don't revisit at high levels of accuracy. Now, I've mentioned that we always have these chow locations, and chow locations never replenish. We used their performance on those other runways as a measure of general spatial memory. And as you can see, that's plotted by the dashed line with the data on the right-hand vertical axis. Now I want to highlight a dissociation of memory systems. All of the forgetting of spatial memory occurs within the first 1 to 2 days. And notice that the source memory has absolutely no forgetting over the course of the first 1 to 2 days. So this is a dissociation of memory systems. Okay, so this is our initial approach to develop source memory in animals. We've used this for a number of different experiments, but I don't want to take the time to tell you about that because I want to tell you how we've used our source memory approach to get at the problem of binding of episodic memories. Here, the conclusion is that rats bind multiple features of similar events to disambiguate multiple episodic memories. You can think of this as context, what, where, source memory. Okay, so our strategy was to use multiple interleaved episodes where those multiple episodes have many overlapping features. And the intuition behind this is if you have an event that has lots of features and you put those features into a memory resource, and you take another event that has many similar features and you put those features into a memory resource, well, all those features are intermingled. And at this point, it's no longer possible to pull out the features for event 1 or event 2, which is our intuition for the feature discrimination would have confusion. In contrast, if we take an event that has these features and we bind it into a package, a bound episodic memory, and put it into our memory resource, we take another event that has very similar features, we bind it as a package and put it into the memory resource. Well, now we can pull out event 1 or event 2 on demand. And this is the intuition that the binding of episodic memory would have high accuracy rather than the confusion. Okay, so we did this by using 2 identical radial mazes in 2 almost identical rooms to produce many overlapping features. The animals received a study phase in room A, study phase in room B. Next, we gave them a test phase in rooms A and room B. Our prediction is if the animals are using feature discrimination, well, there's really no basis to separate out event A from event B, in which case they have no basis to revisit at different rates for replenishment and non-replenishment conditions. In contrast, if they bind episodic memories, now we should get high replenishment rate, low non-replenishment rate, high green, low red. I'm going to show you a bunch of bars where they're always high green, low red. Okay, so this is an experiment where we used a 1-hour retention interval. The first pair of bars on the horizontal axis has a memory load of 1. So this is much like the data that I showed you earlier. We're replicating that earlier finding, showing that with a memory load of 1, we have intact source memory. Moving to the right, these data show memory load of 2, which establishes that the binding of episodic memory occurs when you have a memory load of 2. Right? So their intact source memory discrimination suggests that the animals were using bound episodic memories. Now, this was with a delay of 1 hour. Next, I'm going to show you that the binding of episodic memories survives a 1-week retention interval challenge. So, again, the data on the left are a replication of what I showed you earlier. When their memory load is 1, we have source memory intact after a delay of 1 week. The data on the right are new. This is now with a memory load of 2. And this shows that the source memory discrimination is intact even after a 1-week delay, suggesting that the binding of episodic memory survives a 1-week retention interval challenge. Okay, so these data suggest that rats remember multiple episodic memories. They're structured as bound representations. They're not remembered as unconnected features. So you can think of this as I've shown you the movement from episodic memory of a single event
to now episodic memory of 2 events, which allowed us to get at the binding of episodic memories. Next, I'm going to tell you about our work that established that rats remember many, many episodic memories. And by many, I mean over 30 items. So here, the conclusion is that rats remember many items and the context in which those items occurred using episodic memory for at least 30 items. Okay, this is a change in preparations. No more radial mazes, no more chocolate, no more replenishment. Instead, to get at 30 plus items, we've moved to odors. So I have over 100 odors in the lab. We can infuse those odors on plastic lids, present those plastic lids in an arena, depicted as the big white circle with some little holes where we can choose where to place the plastic lid. The color, in this case red, is meant to depict the different odors that we select randomly from our very large inventory. So this is a new-old recognition paradigm. The name of the game is to choose the new item and avoid the old item. The first one is a freebie. It's new and there are no choices, so it's rewarded. Next, we present 2 items in the arena. One of them is new, happens to be yellow here. The other one is old, happens to be red. If the animals displace the lid that has the new odor, they get rewarded. If they displace the lid with the old odor, there's no reward. So this goes on for many, many presentations. Always one new item and one old item randomly selected from our growing pool of old odors. This goes on for more than I can show you in the slide. I want to emphasize that all of this is done in a context, a big arena in this case, which I'll refer to as context A. After the animals have received all of the odors for today in context A, we're going to recycle all of those odors and present them as new in a distinctive context, which I'll refer to as context B. This is just an arena that looks different. It happens to have a bullseye pattern on the floor. It's smaller. The animals can tell where they are. Now we're going to take all those same odors and present them as new again in context B, despite the fact that they've actually seen all of those odors or smelled all of those odors in context A a short while earlier. So again, it's new old recognition. Choose the new item. Old item is randomly selected from our growing pool of previously used odors in context B. Okay, so our proposal is that the animals remember all of the items and the context in which those items occurred using episodic memory. But there's a problem. So the animals could be using episodic memory, but for me to convince you that they're using episodic memory, I need to show you that they're not just using memory of a non-episodic variety. To get at this problem, I'm going to zoom into a particular sequence. So let's suppose that the animals receive strawberry, depicted as red, in context A. I'm only going to show you the correct choice, signaled by that little green check mark. So they get red in context A. Next, they move to context B, where they get blue, let's say blueberry, in context B. At this point, I want to stipulate that the blue has not yet been presented in context A. Okay, now they get red in context B, back in context A, and the choice is between red and blue. The correct answer is blue based on item and context, because a moment ago, I stipulated that blue has not yet been presented in context A. So if the animals are remembering all of the items and the context in which those items occurred using episodic memory, they should choose the blue item at a level above chance. Chance is 50% here. But there's a problem. And that is, if the animals are using a non-episodic memory solution, which I'll refer to as familiarity, they also will get the answer right and be above chance. Here's the intuition. I'll draw your attention to the red item right here. Presenting red gives rise to a memory trace that decays over time. Now we're at the test. The choice is between red and blue, and you have a memory trace for red. Well, it's new old recognition. So a memory for red, you don't want to choose red. In which case, you'll choose blue. It's the only other choice, which happens to be the correct choice. You'll get the answer right, but you did not remember all the items in the context in which they occurred. All you had to do was have a memory trace,
a level of familiarity with red. So clearly, episodic memory and non-episodic memory familiarity are confounded. We need to unconfound them. For this, I have an animation. There it is. Okay, so present red in context A. Next, present red in context B. After that, present blue in context B. And again, I want to stipulate that blue has not yet been presented in context A. So blue has not yet been presented in context A. Finally, we're at context A again. The choice is between red and blue. And if, again, the animals are using episodic memory to remember all the items in the context in which those items occurred, they should choose the blue item because a moment ago I stipulated that blue has not yet been presented in context A. But now I want to emphasize that if the animals are using this non-episodic memory solution of familiarity, they should be below chance instead of above chance. Here's the intuition. I'll call your attention to the blue item. Presentation of blue gives rise to a memory trace that decays over time. Having a memory for blue, well, it's new old recognition. If you remember blue, don't choose blue, choose the other item. The only other item is red. The red item happens to be the incorrect choice, so choosing the red item will give you accuracy below chance. This is a dissociation of memory systems. If the animals are using episodic memory, they should be above chance on trials that have this feature. If they're using non-episodic memory, they should be below chance. All the data that I'm going to show you next come from sequences that match this pattern, but use different odors beyond strawberry and blueberry. Okay, so is it above chance, suggesting episodic memory, or below chance, suggesting non-episodic memory? You'll see a bunch of bars. They're all above chance. This is accuracy on the vertical axis. On the horizontal axis is the number of context transitions. 2 context transitions is what I just showed you, A to B and back to A. We also, to introduce novel situations, we ramped up the number of context transitions. So 3 is AB, AB, 5, AB, AB, AB. 15, we randomly determined every time we picked up an animal, literally flip a coin on a data sheet to tell you, put the animal in context A or context B. That produced, on average, 15 context transitions. The separating out of initial and terminal is to highlight that the animals in each of these novel situations produce high accuracy without any initial training. Okay. Episodic memory is an aspect of long-term memory. So next we verified that after a delay, we still have intact episodic memory performance. The data that I'm showing you comes from a 45-minute delay. It's above chance and not different from the 0 delay. Okay, so our interim conclusion here is that rats remember many items and the context in which those items occurred using episodic memory. So now that we know that the animals remember many items in episodic memory, we can ask, can they replay the stream of episodic memories? Which we did in our next series of experiments. So focusing on the replay of episodic memories. Here, the conclusion is that rats remember the order or sequence of episodic memories. So our objective was to develop an animal model of episodic memory replay. Our approach was to ask the question, what can an animal capable of episodic memory replay do via its behavior? We think that there are 5 answers to this question. If rats replay episodic memories, then, well, they should remember the order of multiple unique events. I should be able to show you that they rely on episodic memory rather than non-episodic memory alternatives. They should rely on long-term memory. They should be resistant to interference from other memories, and it should be hippocampal dependent. Okay, let's consider the first question. Can rats remember the order of events? So here, we presented the animals a list of items, one at a time, in an encoding context. The encoding context is depicted by the gray rectangle platform, and the colors of the circles are to depict the different odors. I want to emphasize that the length of the list was randomly selected on every single list. It ranged from 5 to 12 items.
this means that the animal cannot know when the list is going to end until we literally picked up the animal and moved it from the encoding context to a memory assessment context. So the memory assessment context is just a different type of arena depicted by a different colored platform here. I'm going to refer to this memory assessment context as the second last context. In the memory assessment context, the animal was confronted with two items that appeared in the list. One of them happened to be the second last item, the blue item here. The other item is a foil. It occurred somewhere else in the list. It happens to be the last item in this example. Okay, the correct choice is to choose the second last item and to avoid the foil that comes from some other position within the list. The proposal is depicted up at the top. The proposal is that the animals represent all of the items and the order in which they occurred in episodic memory, and that they're capable of searching this representational space to find the second last item, in which case they should choose the second last item above chance. We also move the animal to yet another distinctive context, which I'll refer to as the fourth last context. In the fourth last memory assessment context, they were again confronted with two items that appeared in the list. One of them happens to be the fourth last item over here, and the foil comes from somewhere else in the list, happens to be over here. Again, our proposal is that the animals represent all of the items in the order in which they occurred in episodic memory, and that they're capable of episodic memory replay to search this representational space to find the fourth last item, in which case they would choose the fourth last item at a level above chance. Okay, this is a very challenging problem for the animals, as you might imagine. So we train the animals until they're good, and our question is, can they eventually produce data that is above chance? All the animals were able to eventually learn this problem, and here's the data. These data suggest that rats remember the order of events. When it was a second last memory assessment, high level of accuracy. Similarly, high level of accuracy in the fourth last memory assessment. Okay, but there's a problem. Do we actually know that the animals were able to produce those data that I just showed you by replaying their episodic memories? The problem is that non-episodic memory is pervasive. So I've shown you this schematic before. I've just added an arrow, this blue arrow, to highlight that it takes a certain amount of time to go from the second last item to the test. Now, this is important because presentation of an item gives rise to a memory trace that decays over time. So when you go from a second last item to the test, there's a typical delay, meaning that there's a typical level of reduction in the memory trace strength. Maybe the animals have merely learned to match memory trace strength, to pick an item that has the memory trace strength that's typical of a second last item. They would then choose the second last item. They would get the problem answered correctly, but they're just judging memory trace strength. This is not episodic memory, and it's certainly not the replay of episodic memory. It's merely judging memory trace strengths. Okay, so consider next the fourth last item. Here I'm using the longer red arrow shown at the top to highlight that it takes even more time to go from the fourth last item to the memory assessment. This fourth last item will generate a memory trace that decays over time, and because it's a longer delay, there's more opportunity for that memory trace to decay to an even lower level. So maybe the animal has just learned to match the memory trace strength that's typical for a fourth last item, get the answer right without replaying episodic memory. Clearly, the problem here is that episodic memory replay and matching memory trace strengths are confounded. We need to unconfound. We did that using the same animals in the next experiment by doubling the amount of time between the presentation of items. So the ... is to depict that there was enough time here that I could have presented another item, but we chose not to do so. Okay, so by doubling the amount of time,
we of course manipulate the profile of memory trace strengths without altering the ordinal representation of items. Okay, so here's the memory assessment that we used, which I'll highlight provides a dissociation of memory systems. So the animals in the fourth last memory assessment. This is the fourth last item. If the animal is able to replay episodic memory while they search this representational space, find the fourth last item, get the answer right, their accuracy would be above chance. The foil was carefully selected to match the memory trace strength that's typical of a fourth last item, but of course it's not the fourth last item. In this case, it happens to be the second last item. Okay, so I've highlighted with the red arrow that the length of time between the presentation of this foil and the memory assessment matches the amount of time that had been used in the previous experiment for a fourth last item. So this foil should be an attractive choice. If the animals all the way along had been matching memory trace strength, then this should be an attractive choice because it matches the memory trace strength of a fourth last item. In which case they would choose this foil. It is the incorrect choice, so the animal would be below chance. This is the dissociation of memory systems. In the data that I'll show you next, if the data is above chance, it indicates episodic memory. If it's below chance, it indicates non-episodic memory. Similar situation in the second last memory assessment where the foil was carefully selected to match the memory trace strength of a second last item. So if the animals are using episodic memory, data should be above chance. If they had been using non-episodic memory trace strength, data would be below chance. Is it above chance or below chance? It was above chance, suggesting that rats use episodic memory to replay events. Clearly, these data are above chance. If they had been below chance, they would have been down here in the 20% range. Okay, is replay part of long-term memory? Here we gave the animals a list, and then we waited a delay before we gave them the memory assessment in the second last and fourth last memory assessments. The data that I'll show you in a moment come from a delay of 60 minutes. And as you can see, after a 1 hour delay, we still get high accuracy in replaying episodic memory, which suggests that it's an aspect of long-term memory. Okay, is replay resistant to interference? One of the things that we do with our episodic memory is new stuff happens, and that does not automatically displace my ability to retrieve earlier episodic memories. So we gave the animals a list of items, and then we gave them a potentially interfering event. We moved the animals to yet another distinctive context, shown by a triangle, where we gave them new odors. In this arena, shown by the triangle, we used a new old recognition preparation. So choosing the new item was rewarded, and avoiding the old item was the name of the game. Choose the new item, avoid the old item. And then we gave the animals a memory assessment for the fourth last and the second last memory assessments. So in the new old recognition potentially interfering event, we know that the animals are smelling the odors. Because it's a memory assessment, we can verify that they are remembering those odors. And then we can ask, can they remember the items in the list? And under these circumstances, we observe that replay is resistant to interference. High accuracy in reporting about the list, even after they have smelled other odors that we know they can remember. Okay, is replay hippocampal dependent? So now I want to turn to a neuroanatomical hypothesis. Of course, there's a lot of evidence that the hippocampus is a critical processing center for episodic memory. So in the next experiment, we temporarily inhibited neurons in the hippocampus using DREADS. DREADS is an acronym that stands for designer receptors exclusively activated by designer drugs. It's a form of chemogenetics in which the animals are surgically prepared for bilateral intrahippocampal infusions of a viral vector that allows us to transfect neurons of our choice with a receptor that does not exist in nature. The technology that we use specifically inhibited neurons in the region of our choice, which was the hippocampus. The designer drug
is abbreviated by CNO, which allows us to temporarily inhibit the neurons in the hippocampus. Okay, I've shown you this schematic before. We used our hardest version of the task with the new-old recognition inserted between the list encoding and the memory assessments. Okay, so these data suggest that replay is hippocampal dependent. The white bar is a vehicle injection. It does not have the CNO. And as you can see, if you give the animals a vehicle injection, you get the usual high level of accuracy in replay performance. These data are combining across second last and fourth last conditions. If instead you give the animals the CNO injection in the black bar, now we observe a significant decrease in the ability to replay episodic memory. Okay, so this suggests that replay is hippocampal dependent. Next, I want to show you that the temporary inhibition of neurons in the hippocampus selectively interferes with the replay of episodic memory while sparing other aspects of memory. So recall that we have a new-old recognition part in the task. This is a memory assessment. We can verify that the animals remembered the odors in the interfering task, and there's a lot of evidence that new-old recognition does not require a hippocampus, and we verified that in our animals. So there is no significant difference between new-old recognition memory performance in vehicle and CNO conditions. We also gave the animals a plus-minus discrimination. So here we chose one odor, say cinnamon, to be rewarded, and another odor, say basil, to never be rewarded. And similarly, there's a lot of evidence that you do not need a hippocampus to do a simple plus-minus discrimination, which we verified in our animals. So collectively, all of these data suggest that temporarily inhibiting neurons in the hippocampus selectively impaired the replay of episodic memory while sparing other aspects of memory. Okay, this is some examples of our histology that allowed us to verify that we successfully targeted neurons in the hippocampus. Okay, so our conclusion here is that rats remember the order or sequence of episodic memories. Okay, now I come to our last installment. And here, the conclusion is that rats use episodic memories of an event to answer an unexpected question after incidental encoding. So there's a problem in all the types of experiments that I've described. Any approach that people use to study episodic memory in non-human animals tends to require training the animals. When you extensively train animals, there's a problem, which is that when I encounter some information, I can anticipate that I'm going to need that information in the future. So whenever I've explicitly encoded information for the purposes of an expected test that's coming up in a moment, well, here's a non-episodic memory strategy. All I need to do is to hold on to that explicitly encoded information and carry it forward, at which point I can answer the question, get the answer right, but it's not episodic memory. Recall that the central hypothesis of episodic memory is that the animal remembers back in time to the earlier event or episode. So this is a problem. Anytime that you encode information that you know when you encode it that you're going to need this information later for a test that you know is coming up, you could use this non-episodic memory solution. So there is a solution to this problem, which is to engineer incidental encoding and an unexpected question. The idea is that when I encounter information, and I have to say that it's incidental is to say that I have no idea that I'm going to need this information in the future. And then later, when I'm tested on an unexpected test, I had no way to know that I was going to need this information for a future test because that test was unexpected. So this becomes a very a strong argument for episodic memory. There's literally no way to take information that's incidentally encoded that you just don't know that you're going to need later and hold on to it for the purposes of answering a question that you don't know that you're going to be confronted with later. So it's literally not possible to carry forward information if it was incidentally encoded.
Okay, so our approach was to use two tasks. We start with task 1 and then we switch to task 2. Not any type of task will do. Now we're back in the radial maze where I've got color-coded arms to highlight which of the runways were reserved for task 1 and task 2. So this is a change in preparations. No more odors. Although we're in the radial maze, there's no more chocolate flavor, there's no more replenish. All of this is just standard chow flavored food. You've already seen pictures of my runways. They are not red and blue. The red and blue is in the schematic to highlight which runways were reserved for the two different tasks. So the quote unquote blue runways were reserved for a foraging task, which I'll tell you about in a moment. The remaining 3 quote unquote red runways were reserved for a T-maze task. Okay, here's the foraging task. Foraging only occurred in the quote unquote blue runways. In the study phase, randomly selected 3 of the blue runways to provide chow. And then in the test phase, all 5 of the quote unquote blue runways were open. The blue runways that were previously inaccessible in the study phase now provide chow. Okay, so rats are foraging on blue runways. Next, the T-maze task. Here, we place the animal in the central hub, and we force the animal to the bottom of the screen where they get a food sample. The animal breaks a photo beam in a food trough, and we drop some pellets into the food trough. After the animal gets those pellets, it has to learn to make an arbitrary left-hand turn into the red runway to get an additional reward. Okay, so food sample, left-hand turn. On other occasions, we force the animal to the bottom of the screen where they get a no food sample. The animal breaks the photo beam, but no pellets are dispensed. Now the animal has to run and make a turn in the opposite direction, a right-hand turn, to get the reward. I should say that the assignment of left and right-hand turns to food and no food samples was counterbalanced across animals. Okay, so we can train the animals in the T-maze tasks, and this is to show you that we get equivalent levels of accuracy in foraging and T-maze tasks. Next, we want to engineer an incidental encoding in an unexpected question, which we did by starting with foraging in the quote-unquote blue runways, and then on a single occasion, unexpectedly give the animal the opportunity to report, did it just have food or no food, using the quote-unquote red runways from the T-maze task. I want to emphasize that to successfully answer the unexpected question after incidental encoding, it's necessary to remember the earlier study episode, memory for food or no food. Okay, so here is how we did this in a food probe. The animals start at the top of the screen and they're foraging for food. The animals get food, food, and food. After the animal gets the last food, on a single occasion, the animal now is confronted by the quote-unquote red runways, where if the animal retrieves an episodic memory that it just had food, well, it should now make its left-hand turn, which is what we observe. So this is the baseline performance in the T-maze task. On a single occasion, where we give the animals a food probe, we get equivalent levels of accuracy. And it's important that it's on a single occasion because all the data here was collected before the animals had any opportunity to learn about the consequences of making a left or right-hand turn in these unexpected questions. Okay, we also used a no food probe. Here, the animals are foraging again up at the top of the screen, but it's as if the pellet dispensers are broken today. They're foraging, but they get no food, no food, and no food. After the animal gets no food, we give them the opportunity to report, did they just have food or no food, by opening the quote-unquote red runways, where now the animal should turn in the opposite direction, making a right-hand turn, which is what we observed, equivalent high levels of accuracy now in baseline, food probe, and no food probe. Okay. Now I want to return to the neuroanatomical hypothesis. As I mentioned earlier, the hippocampus is a critical processing center for episodic memory. So next, the animals were surgically prepared with stainless steel cannula aimed at the hippocampus, which allowed us to infuse lidocaine to temporarily inactivate the hippocampus, or we can infuse a vehicle control condition.
We use the no-food probe for the unexpected question. So I've already shown you the no-food probe. We wanted to develop a control condition for the expected question that was almost identical to the no-food probe, but that would not require retrieval of an episodic memory. This is the expected question, which I'll refer to as a rotation probe, which I'll show you next. Now, here I want to emphasize that the rotation probe is identical to a training trial, except that the sample was rotated 180 degrees relative to the training location. I also want to emphasize that the study and the test phases both correspond to the same task. There's no switching from task 1 to task 2. And indeed, the rotation probe can be solved by a response-mediated strategy without episodic memory. So 180-degree rotation is a classic manipulation. People have been using that manipulation in T-maze experiments for generations. Well-trained animals are known to use a response-mediated strategy that does not require episodic memory. Okay, so here's how we did the rotation probe. Earlier, I emphasized that we forced the animal to the bottom of the screen. The way that we achieved 180-degree rotation was just to open the door to force the animal to the top of the screen, where the animal broke the photobeam and got a no-food sample, in which case it should run and turn left. Okay, so here's our prediction. If answering an unexpected question after incidental encoding requires episodic memory, then temporarily inactivating the hippocampus should selectively undermine the ability to answer the unexpected question while sparing the ability to answer the expected question, which is what we observed in the last data panel that I'll show you. Baseline is on the left. The level of baseline performance was equivalent before and after surgery. If we give the animals a lidocaine infusion and then an unexpected test, we observe a significant decline in performance. If instead we give the animals the vehicle injection in the unexpected question, now we're up at the high baseline level. And in the rotation probe, it doesn't matter whether you give lidocaine or vehicle. These control conditions are significantly different from the unexpected question, which is significantly different from the baseline. So sorry, doctor, sorry, yes. I got to tell you that we got 3 minutes left, yep, so we can have questions. Okay, perfect. Yep, I'm done. So this is my last conclusion, which is that rats answered the unexpected question. Temporarily inactivating the hippocampus selectively impairs the ability to answer the unexpected question while sparing the ability to answer the expected question. We think this provides strong evidence that rats remember an earlier event after incidental encoding based on episodic memory. And I'll return to my converging lines of evidence that provide evidence for the central hypothesis that at the moment of a memory assessment, the rats remember a specific earlier episode or event. We observed this in data from what, where, when memory, source memory, binding, multiple item and context memory, replay of episodic memories, and unexpected questions. Thanks. Okay, thank you very much, Doctor. Really interesting presentation. I think these studies are really relevant about non-human episodic memory. So now we're going to have a question and answer session. If anybody wants to have a question, please let me know. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, es el momento. Pueden levantar la mano o en el chat. I can't see the chat, so you'd have to relay that to me. Yeah, sure. If they write something on the chat, I will read it to you. Thank you. So there's one question here in the chat. Let me read it for you. Damaris Arce is asking, besides the brain, is there another organ that can store memory? Right. So there is a huge amount of work on memory in an embodied context. So I would not say episodic memory, but memory. Memory in T cells for tumors. Memory in plants. Memory in amoeba, sort of single-celled organisms.
But of course, the types of experiments that we do with all these very complicated control conditions are not just memory, they're episodic memory. And certainly the expectation would be that you need a brain for that. Okay, yeah, sure, there are many, nowadays we have many theories about embodied cognition that are also very interesting. So, well, I also wanted to ask about the concept of episodic memory you're using. You said, if I'm not wrong, you said you're using the one of Tulving. So my question would be like, is there, well, I know Tulving definition is like from the 70s, but nowadays we have more actual definitions. So are there any new considerations for episodic memories that we should know? Yeah. So I start with Tulving as a historical matter. So the what, where, when approach is heavily influenced by Tulving's early definition of episodic memory. But as you can see, I have 6 different approaches for episodic memory. The majority of that really is not about Tulving's definition. The way I like to describe this is we have 6 strategies to target episodic memory, and I'm always looking for a 7th. I don't think there's actually anything special about what, when memory. What is special about episodic memory is that I could show you that the animals are not relying on non-episodic memory, right? Like that was certainly the theme of the presentation, is that for me to convince you that they're using episodic memory, I need to show you that they're not just using memory of a stimulus trace. Okay, yeah, thank you very much. Now I will give the word to Taki Guzman. Please go ahead. He has something to say. Thank you very much, Jaime. And thank you very much, Professor, for your talk. It was very interesting. You spoke about a binding process, and you spoke about binding compound representation of episodic memory of the WWW elements. And I also understand that you have done some research on working memory in rats. So I would like for you to tell me, do you think or do you believe that the working memory in rats works in a similar manner to Baddeley's characterization of working memory? Thank you. Yeah, so we have done some work that is very closely associated with that classic definition of of working memory, where our strategy was to put some information in one buffer, which in our hands was spatial information, or in another buffer, which in our hands was olfactory information, and show that there is no crosstalk between those 2 working memory buffers. I will say, in the part of this presentation where I focused on the replay of episodic memory, working memory was very much on our minds. So the 2 back and 4 back, a lot of people would hear that and say, ooh, that sounds like standard preparations that people use for working memory. And so we were, of course, aware of that. And as a result, the experiments that we use, all 5 of those experiments, were really targeted on showing that this is episodic memory rather than working memory. So when we did a new old recognition with 4 items after the animals had encoded a list, well, if you had a working memory buffer and you just filled it up with 4 additional pieces of information, that adding information to a working memory buffer would displace all of the old information. So the fact that we observed under our conditions resistance to interference clearly rules out working memory. We also used a long delay, delays of 45 minutes, 60 minutes. Those are delays that are not associated with working memory, which would be much shorter. Hippocampal dependence was also designed to target episodic memory and rule out working memory. I didn't show this, but in our 2018 current biology paper, we do document that the acquisition of 2 back and 4 back was at equivalent rates. And you would have noticed all of the bars at 2 back and 4 back, they were at very similar rates. And that also would not be expected based on working memory. A 4 back
problem would be a killer working memory problem would be substantially harder than a 2-back. And so overall, we think that the animals were replaying their episodic memory rather than using working memory. Okay, thank you very much. We have one more question from Dr. Claudia Lorena. Please go ahead. Okay. Good morning. I have one question. In fact, I have a couple of questions, but I'll tell you. The first question I have is that when you do a temporary inhibition of the hippocampus in the rats, why do you think that? Is the hippocampus also not associated with other forms of long-term memory, not only episodic memory? Yeah. So absolutely. The hippocampus is primarily renowned for two major things. Episodic memory is one, and spatial memory is the other. And just a few years ago, of course, there was a Nobel Prize awarded for some of the key figures who've advanced the case that the hippocampus is intimately involved in spatial memory and spatial navigation. And actually, we were always worried about that in developing these approaches. As you saw, some of my early work started with radial mazes, and we did not do hippocampal lesions or inactivations in those early studies because of this problem, that you can get bad performance because the hippocampus is involved in spatial and in episodic. And so it really, we held off on doing any hippocampal work until we had preparations that were suited for that. So odors is a perfect example of that. There's no spatial information needed to do any of our odor tests. We do have odors. As you can see, there's a picture of a rat sitting on the bullseye, where we could put the odors in any of these different locations, but location provides no information to decode correct versus incorrect answers. So space is procedurally irrelevant. In our incidental encoding and unexpected questions, we did it on a radial maze. There is navigation in the foraging task, but to do the left turn, right turn does not require a hippocampus. As I mentioned, people have done T-maze tasks where animals that are well trained use a stimulus response habit. They do not use a hippocampal based strategy. That the hippocampal based strategy is when the animals are not well trained, and our animals were much more extensively trained than in that classic literature. And so that was a preparation where we could target the hippocampus and be confident that we were looking at the episodic memory aspect because there was no spatial demand for answering the unexpected question, just like in the olfactory case. Yeah, thank you. Thank you very much. Thanks. Okay, thank you very much. We have time for one more question. There's one in the chat, so I will read it for you. Yvette Gomez is asking about the problems of training rats for this task. Wouldn't it be better trying some tests in a more ecological context? Yeah. So all of the things that we've done are primarily in two preparations, which I would argue are very ecologically relevant for the rats. Spatial navigation. We do not teach rats spatial navigation. They are out every night. I'll say outside of my favorite restaurants, going from one restaurant to the other, finding food and avoiding returning to locations that they've already depleted the food. We don't train them in that. And so rats have excellent spatial cognition. We're capitalizing on that. Rats are also renowned for their excellent olfactory abilities, and we're capitalizing on that by using these olfactory preparations. And I actually think it's really relevant. If we try to treat the rats in an ecologically irrelevant way, treated them like little primates and put them in front of touch screens where it's visual, they would fail utterly, in my view, in ways that they do not fail here, where we layer on what are seemingly very complex rules on top of spatial navigation and on top of olfaction. And our intuition is that that's successful in our hands, specifically because we're tapping into these
naturally occurring cognitive systems that rats bring to us. Thank you so much. Doctora Diana is asking, is raising her hand. Go ahead, please. Dr. Christian, thank you so much for your presentation. I want to ask if in your lab are doing research with neural networks of memory. I'm sorry, with what? With neural networks of memory. We haven't done any modeling with neural networks. The work that we've done most recently, we are using transgenic rats that carry some of the genes associated with Alzheimer's disease. And there, the strategy is to, these are transgenic models that have been developed to produce some of the neuropathology associated with Alzheimer's disease. And so we start with the animals when they're very young, and we train them, and we were able to observe that those animals have quite respectable levels of episodic memory. And then as the animals age and develop markers of neuropathology of Alzheimer's disease, like amyloid beta plaques, to then document the decline in episodic memory. Great, thank you. Okay, well, we're over time, but I think we have time just for one last question, so I will read it for you. It's from Marcela Zarate. From the evolutionary perspective, episodic memory has been associated with the development of the self. In that sense, what could be said about a sense of self in rats? It's interesting. Yeah, so it's a really interesting question, and some of the controversies about episodic memory, about the subjective experiences associated with retrieval of episodic memory in people. Our strategy is to focus on the content of episodic memories. As you can see, the types of preparations about what events happened, when they happened, in what context they happened, what the sort of stream of the episodes are. All of that is focusing on the content of episodic memories, not on the subjective experiences that accompany episodic memories in people. And so I think that content-focused approach is really suited for work with non-human animals. And I will say, going back to the application that I mentioned a moment ago about transgenic models of Alzheimer's disease, in Alzheimer's disease, the most profound impairment in Alzheimer's patients is a loss of episodic memory function. What's debilitating about that is the loss of the content of episodic memories, not the loss of subjective experiences. Okay, thank you very much. So we have come to an end. I can read some of the comments. They are telling you thank you for the presentation. It was magnificent. And thank you so much for your presentation and for your time. So now we will have, there are some other questions that we will make sure to make you reach to you. Vamos a tener un pequeño break, coffee break, y las preguntas que tengan todavía por ahí las podremos hacer llegar al doctor Crystal. Pero bueno, por ahora vamos a estar de 11 a 11:20, un tiempo. We will have a coffee break, so you can have a breakfast or something, and we will come back at 11:20. Regresaremos a las 11:20. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Thank you.
en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y su trabajo de investigación doctoral se enfoca precisamente en la memoria episódica en animales no humanos, y además engloba otros tipos de memoria, otros modelos de memoria como la memoria visual, la de trabajo y la memoria semántica. Actualmente está trabajando en la caracterización del contenido representacional de las memorias episódicas en primates, ratas y córvidos. Así que bienvenido, maestro Taji, y adelante, podemos comenzar. Thank you very much, Jaime. Good morning to everyone. I'm going to give my talk in English, and let me share my screen with you so you can take a look at my presentation. Let me try to do it quickly. Can you see my PowerPoint presentation already? Yes. Sí. Yes, excellent. So thank you very much. I shall begin. Well, I'm going to talk to you about a topic that I've been working on for the past few years in my doctoral research. And well, let me contextualize the discussion. As Professor Crystal already said, there have been already showed us there have been a lot of experiments providing evidence that some non-human animals, henceforth animals, actually remembered the what, where, and when of past episodes. That evidence has been found in western scrub jays, magpies, black-capped cicadas, and pigeons, but also in rats, apes, blackhorn capuchins, meadow voles, bees, and in the cuttlefish. What's the problem with that I'm going to address today? The problem is that there has been some criticisms to the idea that those experiments are actually evidence for episodic memory. Those criticisms target the idea that experiments under the umbrella of the episodic memory WWW, which is one of the many episodic memory animal models that there are currently. Those criticisms go against the idea of an episodic interpretation of those experiments. Of course, a lot of those criticisms, which some of them have to do with some a little bit more complicated topics, such as the mental time travel, which can be characterized as either Tulvin does or as Michaelian does, etc. But these criticisms have already received replies, either in a theoretical form, but also in an experimental manner. So the criticism that I'm going to address here today is only related to the mere content of episodic memories, to the information that is encoded, stored, and retrieved by the episodic memory system, what Tulvin called the engrams. I'm going to talk about that intentional representational mental states. Okay, so the criticism, more specifically, says that a WWW experiment should not be interpreted as evidence of information retrieval from the episodic memory system, because this type of content can also be a part of a semantic memory trace. And hence that that animals during those experiments are only showing that they know semantically, but not episodically, this what, where, and when. The criticism says that, for example, we can all remember where we were born, when we were born, and what was the event itself, that is that we were born somewhere in the past. Okay, this is also known as the discussion, put in Tulvin's terms, because there are a lot of different manners to put this discussion of familiarity and recollection. Some of them some people put this discussion as time lapses or decade memory traces in a more mathematically way, but I'm going to address the discussion of familiarity versus recollection in Tulvin's way,
in a tool-based manner, which is nothing but the question of, are animals retrieving those that memory trace from the semantic memory system or from the episodic memory system? That's the question. What I would like to propose then is a hypothesis that, I believe that if confirmed, could support the idea that during the episodic memory assessment, animals are retrieving information from the episodic memory system and not from the semantic memory system. That's what Professor Crystal called the central hypothesis. So I would like to propose a hypothesis that, if confirmed, would actually support the central hypothesis. Well, I believe that there is another representation at stake during those memory assessment, what I will call the minimal self. And because of that, I would like to propose a hypothesis called the minimal self hypothesis, which says that animals during the WWW assessments act as if they were the protagonists or the ones who perform the catching behaviors, and not as if they were mere viewers of those behaviors. What does this hypothesis mean? Well, what is needed then for the minimal hypothesis to be confirmed? Well, I believe that animals to be tested to confirm or refute this hypothesis can exhibit two different kinds of behavior. Either they can go straight to cache the stored food when they are retrieving at the moment of the memory assessment, or they would act hesitant and careful as if they were going to get caught by the conspecific who stored the food. What I'm thinking here is that there are two possible situations, and we see that in some experiments performed with scrub jays, where they are being tested whether they can realize that another corvid is looking at them while caching their food. And if they realize that, then they will come back. That's what those experiments have shown. They will come back to the place and recache the food somewhere else. So I'm thinking about a scenario where this bird is the observer and therefore the thief of the food. So I need to think that, or what we require for these animals is to be capable of these two caching behaviors, either to go straight to cache the food, or to, while caching that food, be hesitant and probably be aware of their environment in case of the conspecific who actually stored that food came back. To explain what kind of mental representation would be required for those animals to act as protagonists and not as observers who may be stealing that food from other conspecific, that's what I'm going to address today. What kind of representation would that be? And I also need to say that that representation can only be stored, processed, and retrieved by the episodic memory system and not by the semantic memory system. Now, which species might be candidates for this hypothesis to be tested? Well, I think that the most fit candidates would be apes, because of their well-known social-related capabilities in perception and understanding of others' intentions. But I also believe that corvids, because there is also some evidence that they are able to represent other minds, might be good candidates for the testing, for the experimental testing of this hypothesis. Now, the path to follow today is going to be the following. I'm going to explain what kind of mental representation would be required for this animal to act as protagonist. Then I'm going to try to characterize this mental representation, and which I'm going to call the minimal self. And finally, I'm going to argue that this representation can only be stored by the episodic memory system and not by the semantic memory system. Okay, so if we were to say that, remember that I said that there could be two types of behavior. One, as if they were the protagonists, the animals who
cached the food somewhere in the past, or as if they were the observers and therefore the thieves of that food. Okay, if we were to say that they are acting as observers, we would require to posit that they have a representation of the other conspecific, because they are looking to not being caught by them. But because we're trying to assess if they are actually acting as protagonists, we would have to posit a representation of themselves. We have to say that they are representing themselves in one manner, okay, or in a possible manner. Some desiderata for this self-referent representation in animals are the following: that the representation can be a lexical concept for logical reasons. Although a lot of animals actually can learn a lot of concepts, they don't have, as far as I know, the lexical concept that we possess, and therefore the capability of structure lexical propositions. This representation can be a social self, because that would require a more complex social cognition. This representation can neither be a phenomenal self or a sense of self, because of the impossibility of this type of phenomenal content in those non-human animals, in those animals. It shouldn't be a higher order thought, but a first order one, because also I've heard of one paper that I haven't read yet, but where they say that I think dolphins have some kind of higher order thought, but I haven't looked to that paper yet. So I don't know, but my impression is that they haven't got something like a higher order thought capability. But this representation must be a representation which non-linguistic humans also possess. So this representation might be one that babies and newborn might have. This representation, I believe, that should involve the animal's body. I believe that it also should involve some kind of perspective, of visual perspective. And I believe that it should involve the interactions of the body with the surrounding environment. This is like my starting point for the desiderata to characterize this self, this minimal self. Okay, so now doing a lot of research on all of the theoretical proposals that have been offered about the self, I stuck with the ones that had the very minimum requirements, cognitive requirements, and this is what I chose for becoming a part of the minimal self. The first component that I would like to propose for this representation, which I believe will be a compound representation of several different elements, representational elements, is called the body scheme. Now, the body scheme is in itself a representational state. Also, a lot of people who characterize the body scheme as, well, the outputs, who characterize the outputs of this body scheme, say that this body scheme isn't representational and that it also conveys information in a I don't know which fashion, but not representationally. But some of them say that this body scheme is actually a system. It's a system like the episodic memory system, but instead that the different here is that this system is a motor system. What this body scheme does is that it allows us to be aware of our postures, of our body parts. For example, when they contact to each other, they observe this in babies when they make a lot of movements with their hands and their feet. They does that not in an aleatory manner, but in a more focused way. So
cases of systematic coordinations among regions of body parts when those body parts contact to each other are because of this system called the body scheme. Also, cases of neonatal imitation of tongue protrusion, but also of hand clasping or head rotation, which is nothing but the mapping of body parts of themselves and the model, the adult model that they are watching. So when babies watch a model, they imitate what that adult model is doing, and they argue that this is thanks to the possession of a body scheme. Also, actions that are explained by this body scheme are cases of systematic approaching to a light rate when in full darkness, those babies are in an active visual exploration. So they put babies to rest on one of their sides, and they put them in a total dark room, and they only let a ray of light to pass. And they observed that those babies actually actively explore that light of rain, and they are the researchers who did this experiment claim that this is thanks to the possession of a body scheme. So, as I said, this body scheme is a system of motor functions which allows subjects to maintain the corporal balance, postures, and to coordinate postures and movements. This system processes and outputs remain at a subpersonal level, which means that they are inaccessible to subjects at a conscious level. This system also receives as input proprioceptive, kinesthetic, tactile, and physiological information about the body posture and movements. So all of this information input into the body system, and this system casts as outputs topological information along with the motor control of postures and movements. What this system, a lot of people claim, doesn't output is something like a map or a mental representation of the body. This is done by another system which I'm going to address next. So having this body scheme allows us, for example, to catch a ball, or when walking or to walk across a room to meet someone. We're not conscious of all of the movements, all of the postures that we are dealing with during those actions, but our body, because all of this information remains to a subpersonal level, can do it without us being aware of that. So what this system gives us then is some kind of topological information that allows us to do those kind of actions. Now, a second component that I would like to propose to be a part of this minimal self is what is called a body image. Well, whereas the body scheme allows us to perform motor functions, the body image allows us to perceive our own body and to represent it. The body image is a cognitive system which produces as outputs representational states that are about their intentionality directs towards our own body, such as perceptions, attitudes, and beliefs. So this body image may become a very complex representation of ourselves, but because it has this basic form of being, which is only as a mere perception of our own body, I would like to propose it as the second component. Hence, the content of the body image encompasses three different elements. First, it encompasses the perceptual experience of the subject about her own body. Then it also might encompasses the general conceptual understanding of the subject's body, the idea that I have of myself, of my own body, whether that might be if I'm tall, I'm short, I'm thin, I'm whatever, I'm weak.
And it also encompasses the emotional attitude of the subject toward her own body. So it encompasses a bunch of emotions that one may have towards her own body. Now, these two systems interact and coordinate to each other. Now, the conceptual distinction between the body image and the body schema is related to the difference between having a perception or a belief about something and having a capacity to move, which is the ability, the know-how, to say it in a particular fashion, or an ability to do something. So this is the distinction. One allows us to perceive our own body, whereas the other allows us to move, to interact, to maintain balance. Now, there is evidence that support a double dissociation between these two systems. This evidence are cases when, well, what double dissociation means is that we have a fully functional system, whereas we have a non-functional one. What this methodology allows is to differentiate and to posit two different systems, two different cognitive systems, instead of just positing one. So there has been a lot of evidence showing that there actually is a double dissociation between these two cognitive systems. The pathology where the body image fails but the body scheme remains intact is called Hemi Neglect. Now, neglect is a common and severely disabling neurobehavioral disorder induced by discrete lesions such as cerebral infarctions and hemorrhages, tumors, traumas, and degenerative diseases. So neglect is a failure to report, respond, or orient to contralateral stimuli. Some of the studies, for example, one of a woman who has this impairment, called Hemi Neglect, can move without any troubles, without any issues. When she has to button up her blouse with both hands, she can do that. When she walks, the waving of her arm is normal, but when she tries to comb her hair with the left hand, if the lesion is on the right side of the brain, when she tries to comb her hair with her left hand, she cannot do it. And that's showed that as evidence of this lack of perception of one side of her body. Now, when she walks, if she loses a heel, she doesn't realize that. She can't notice that. She's not aware of that, and she can possibly be because she lacks perception of one of her sides of her body. So this is one case when the body scheme is intact because she can move and she can control her behavior without any issues, and she may also use her left hand to button up her blouse without any problems, which means that her body scheme functions properly, but her body image is impaired. Now, dissociation of the opposite kind can be found in rare cases of disaffiliation. Now, in these cases, the body image is intact, but their body scheme is impaired. Now, one of the cases, this disaffiliation impairment is shown, for example, when a subject has lost tactile and proprioceptive input from the neck down, and she cannot control her movement. So she has lost every perception from the neck down. So she cannot move either. She cannot move. She has lost what we have called the body scheme because she doesn't have the capabilities of move, of coordinate, or to maintain posture. And she can only move one of her limbs
if she attentively puts her attention to one of her limbs and focuses on moving it. That's the only way in which he can move her arm, if he puts attention visually to one of her limbs. So that would be a case of differentiation. So in those cases, a body scheme is impaired. The body scheme is impaired. Now, the third component that I would like to suggest for this minimal self-representation is the one called the ecological self. This was a proposal by Neisser. This ecological self of Neisser is one of the different kinds of self-knowledge that were proposed by Neisser. Now, the ecological self is a self as perceived with respect to the physical environment. It would be the self that allows us to say that I am the person here in this place engaged in this particular activity. Of course, if we were to have a language. This minimal self contains two types of information. The existence of a perceptual entity given by the visual information coming from the environment, and the existence of an articulated, unified, and controllable body given by visual kinesthesis. That is to say that the ecological self represents the body, its movements, but also its interactions to the surrounding environment from a particular perspective, the viewer perspective, because this ecological self involves a lot of perceptual, visual information. Now, what I would like to suggest is that this representation, the minimal self, is a compound representation of these three different contents. What I would like to say is that the minimal self is a compound representation of the topological information conveyed on the one hand by the body scheme system, but also of the perceptual and proprioceptive representations about the body conveyed by the body image system, and also a representation, and also by the representation of a unified body interacting with the surrounding environment. And it also contains a particular visual perspective, which is the ecological self proposed by Neisser. Now, I have already tried to explain what kind of mental representation this minimal self would be. I've also tried to characterize this mental representation, which I said that was a compound representation of this topological information conveyed by the output by the body image, by the body scheme, but also the representation of the own body, of our own body conveyed by the body image, but also a representation of this interaction between my body and the environment, which is a minimal self. Now, what remains to be doing is to argue that this minimal self can only be stored and processed by the episodic memory system and not by the semantic memory system. Otherwise, this proposal, I think, won't serve the purpose that was intended when I first conceived it. Now, we have to answer the question whether it's possible that episodic memories, but not semantic memories, contain this minimal self. In order to answer that question, I think that we would need to address the issue of what is the content of both the episodic memories and the semantic memories. Now, there are several characterizations of this content, but I'm going to focus right now only on Tulving's classic characterization, and I'm going to try to unfold what this characterization of the what, where, and when might mean. I think that this answer could be found in what Tulving called the original event. So in order to question Tulving, what do you mean by what, where, and when? I believe that we should address to this research that he did, and he proposed
a modeling of the entire episodic memory system in 1983 in his book Elements of Episodic Memory. And the first of these components, this model had a lot of components, but the first of this component was an observable component called the event or the original event. And this original event is basically the happening, what the perceivers can perceive in the environment, okay? But there is more to it. Events are, of course, that which happens in a certain place and at a particular time, but they are also composed of both a focal element or elements and a static element. The focal element is what is salient in the setting for the subject in his perception, during his perception. For example, in the case, if I'm grabbing this mug of coffee, the focal element would be my perception of this blue mug of coffee, where the setting element would be the time, but also the place, all of the context in which this event occurs. Now, the focal element as well as the setting element are perceived by the subject, and a representational state is formed, which is later encoded by the episodic memory system, and this is what we call episodic memory, or episodic memories, or engrams, or mental states, which go through processes of coding, encoding, retrieving, etc. These representational states or episodic memories are, according to Tulving, multimodal representations encoded from what is perceived in the world in a form that is isomorphic to what is out there in the world. Which means that this focal element and this setting element is made of perceptual information, representational, perceptual, and isomorphic information to what we perceive as remembers, to what we as remembers perceiving out there in the world. Tulving would also say that there is a phenomenal component which emerges when an episodic memory is retrieved. If we remember this model of his, what he said back then was that whenever we retrieve an episodic memory, another capacity, which is the automatic consciousness, makes us aware of that episodic memory, and then a phenomenal representation emerges. So that's the metaphysical relation between the memories and between the mere content, representational content, and the phenomenal content, a metaphysical relationship of emergence. That's what Tulving said. But I'm not going to focus on this, because I'm only dealing with the representational content and not with the phenomenal content. Now, there are two different characterizations of the semantic memories. One is Tulving's and one is Baddeley's. Now, here is where it gets interesting. If we accepted Tulving's characterization, I believe that the minimal self won't be a criterion which help us to support the episodic interpretation. But if we accepted Baddeley's characterization of semantic memories, we may take this as a criterion to accept the minimal self as a possible candidate for assessing whether or not they are remembering from or retrieving information from the episodic memory system and not from the semantic memory system. So what's Tulving's characterization and what's Baddeley's? For Tulving, the semantic memory system stores information about general world knowledge. It encodes, processes, stores, and retrieves information such as, for example, what we could say if we had a natural language, that a lemon is normally yellow and sour, or that Paris is the capital of France. Now, these propositions, I think that they are only the expression of this information that we already have, but the content itself of semantic memories is somewhere basic. This preposition, of course, we can learn them if we read them or if someone told us, but
semantic memory not only deals with words, but also, as Tulving himself said, that they are multimodal, just as episodic memory, multimodal perceptual information, as well as cognitive information, which encodes, which is then encoded into memory traces. And also, as in the case of episodic memory, this information is representational or isomorphic with what is or could be in the world. Semantic memories then, as well as episodic memories, may contain lexical concepts when the rememberer possesses a natural language, but Tulving himself said that this is not a requisite or a desired thing to have in order for being attributed with episodic memory. Now, what is then Baddeley's characterization of semantic memories? According to Baddeley, semantic memories are representations which are also abstractions. They are abstractions that capture the perceived common features of different personal events. They are what Baddeley called an accumulated residue of multiple learning experiences. So for Baddeley, semantic memories, although as we are going to see, they process motor knowledge and also more abstract knowledge or encyclopedic knowledge, they are basically abstractions. So what this means is that we need to have different episodes, and from those episodes, we're going to be forming concepts, either abstract concepts or concrete concepts, and those are the entities that are stored within the semantic memory system. So semantic memories are not representations neither about particular nor about specific personal events, because they are abstractions of a lot of different personal events. So they cannot, according to Baddeley, store or form a representation from a single event. Now, researchers seem to agree that object concepts in the semantic memory system consist in two different types of semantic content. One is motor knowledge and the other is word knowledge, or they have different names, and they are also known as sensory motor knowledge and encyclopedic knowledge. Motor knowledge is associated, for example, with concrete concepts. Concrete concepts are concept abstractions of visual features like shape, color, size, sound, motion, action, etc. And an example of a concrete concept would be hammer. This would be an abstraction of all of these characteristics of hammers, the size, the shape, and also the colors, but they would also contain an abstraction of the perceived motion that hammers tend to have, and also it will contain information about the sound that they tend to produce when they are used. So a concrete concept would be, for example, a hammer, and it will contain all of these information recollected from several experiences. Whereas word knowledge is associated, on the other hand, with abstract concepts, which seem to rely less in sensory-motor features, such as motor knowledge does. One type of content in semantic memories is the same content in episodic memories, namely perceptual, sensory-motor, and perceptual and sensory-motor information. But the difference between Baddeley's and Tulving's semantic memories characterizations is that for Baddeley, semantic memories are abstractions of different episodes. That is why concrete or abstract concepts are formed. But what I believe is that the minimal self is a changing representation attached to a single particular event. It cannot be part of abstraction of different encounters. The minimal self, I believe, is not an abstraction of different encounters, but a representation formed in a single experience that is always changing, of course. Then, if we remembered ourselves catching a ball, for example, with our right hand,
that representation, I would say that form part of the minimal self because it contains, so the catching of a ball would be an example, would be a representation that contains the minimal self because it contains first topological information which allowed us to successfully catch the ball, but it would also contain proprioceptive information of our postures, movements, and it would contain information about the interaction of our bodies with the surrounding environment, in this case with the ball, with the grass under our feet. So it would contain all of this information particular to that specific episode, which is about our own body and our interactions with the surrounding environment. So this catching a ball will also, along with the visual information of our body, would contain a particular visual perspective. And I believe that that visual perspective has to do with the movements of our body. If we change, if we turn around our heads, we would change the visual perspective. And all that information, as I see it, cannot be an abstraction of several episodes, but a compound representation of that single event along with its focal and setting elements. This would be the case if we accepted Baudelaire's characterization of the content of episodic memories. So as a conclusion, if the minimal self hypothesis is confirmed, that would mean that animals are retrieving a compound representation of what, where, and when, and also a minimal self, a compound representation of these four elements, and with all of the content which characterizes the minimal self. And this would be another reason, if this were the case, to support the episodic interpretation of the episode-like memory system. If we were to confirm the minimal self hypothesis. Thank you for your time. That'll be it. Okay, thank you very much. Muchas gracias, Maestro Tajim. Thank you. Okay, now the Dr. Jonathan Crystal has raised his hand, so go ahead, please. Thanks. That's a really fascinating presentation on deep concepts that I hope that someone will be able to investigate in animals. I guess I have more of a comment than a question. And so one part of the comment is that I don't think there's anything special about what, where, when memory. I think quite a lot of the sort of the quagmire over like, oh, I know something about the Declaration of Independence in the United States, but I obviously wasn't there. Some of that is sort of linguistic games that come from going down the pathway of what, where, when. That's sort of one comment. The other comment is I actually think it's really important that experiments with animals sometimes try to deny some foil. Associative learning is the most common one. From your presentation, the target that people would take is semantic memory. I think it's actually a lot more valuable to take sort of a package of capacities. I'm open to whatever they are. Depending on what animal, what preparation, you might say this animal, I think, has associative learning, it has working memory, it has some executive function, maybe it has metacognition, maybe it has short-term memory, long-term memory. All of those things are a package, and I want to compare that with the exact same package plus one more, which is episodic memory. But it could be something else. If you were, getting into the debate on metacognition, it'd be all these things plus metacognition. And what I think is really valuable about that is then it becomes easy to look at a preparation and say, oh, that animal's using semantic memory. And it's like, okay, maybe it is, maybe it isn't. But the
that's only a problem if it's not also using that +1 additional process. And I think what's much more common is where people get really wound up on associative learning. Well, we can't have something where animals are using associative learning. But if you look at how animals are trained, my animals, anyone else's animals, we're all using the tricks of the trade of associative learning techniques. That's how we communicate with the animals the kinds of rules of the game that we're interested in adopting. So I'd be interested in your thoughts on, particularly in your domain, on semantic memory, if inclusion of semantic memory with versus without episodic memory has an impact on the way you think about things. Thank you very much, Professor. Yes, I would believe that, as has been said, whether or not animals have episodic memory, that will depend on how we characterize episodic memory. But I'm taking this, I'm applying this same reasoning to this problem. Are they remembering from episodic memory or not? And what I believe is that we might be able to answer that question depending on how we characterize semantic memory. So I think that this work has to do only with concepts. It's an analysis of concepts and theories, but I think that would be the basis of solving this type of or replying these criticisms. Associative learning, I would like to believe that it has to do with content which is processed by the semantic memory system. So I would believe that we're not that far away, but I might be wrong about this. I don't know. Thank you very much. Great, thank you very much, Doctor, for your question. Okay, now, does anybody has more questions? ¿Más preguntas? Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano. Por aquí, Rafael Servino levantó la mano. Adelante. Hi, everybody. Hi, thank you, Gutman. Your presentation was very informative and interesting, following the presentation of Professor Crystal. I would like to know if, for example, other kind of beings, other kind of mammals like cetaceans, bottlenose, dolphins, or even whales. I don't know if you know if these kind of beings will have a kind of minimal self in the way you presented in the slices, like a minimal self that is dependent of the proprioceptive information that the being is acquiring through their own body, or through the environment, the information they are acquiring through the senses. Because cetaceans, dolphins, for example, do not have arms or legs to know each other. They have just fins or the jaws to bite each other, not to hurt them, not to hurt the specifics of the group, but just to know and relate emotionally and socially. And I would like to raise the question if these cetaceans that are extremely intelligent, or maybe more intelligent than primates, the primates are just in a different way intelligent, they will have this kind of minimal self you presented in the slices. If it's possible, I don't know. I just wanted to raise the question. Thank you very much. Thank you, Rafael, for your answer. Yes, that could be solved, as Professor Jonathan just remarked. It would depend on the cognitive systems that those animals may have. If they have the cognitive system that here I mentioned, that is called a body scheme, which is nothing but the capacity of maintain posture, of coordinate their body parts, then that would be one piece of the puzzle. But if they also have the
the cognitive system which allows him to represent the world at least in a visual manner, then they may have also the body image, because they can represent and they can have different perspectives, and they record episodically. That's what I've been saying. They record the interactions between them and the environment. If they can have this, that would be a second puzzle to answer that question. And finally, it would depend on if we accepted also Badeley's characterization of semantic memory. But also, and the third piece of the puzzle would be if they can have this ecological self, which is a representation of themselves feeling, interacting with the environment. So that's why at the beginning, I said that the most suitable candidates were apes because of their well-known cognitive similarities with us. But there are also other candidates, such as other mammals, maybe some corvids, etc. Okay, thank you very much for that as well. Okay, muchas gracias. Thank you very much. Actually, there's one comment over there in the chat that says, Antonio Franchiuti, I think Lori Marino is the author of this paper about dolphins. So maybe she has some more information about this. Dr. Claudia Lorena Garcia is raising her hand. Please go ahead. Hi. Tahi, I think that, I'm not sure, but I think that the point that Professor Crystal is making, maybe the question is to what extent the elements that constitute what is called the body image and the ecological selves, these contents, to what extent they can be a part of the semantic memory system. Of course, you said you picked Badeley's notion of semantic memory, but the question is, you seem to be thinking on the one hand that semantic memory, according to Baddeley, is basically composed of certain abstractions that are somehow obtained from several different... Seres racionales y autoconscientes serían aquellos seres que son moralmente considerables por las sociedades humanas. A continuación, me gustaría remarcar la distinción que he establecido y que existe desde hace mucho tiempo entre una definición metafísica, cognitiva o incluso se suele decir minimalista. La filósofa Marianne Warren, en su obra de 1997, Moral Status, establece que esta definición metafísica puede establecerse desde un punto de vista minimalista en la medida que responde a la existencia de unas capacidades cognitivas, como las que nos expone Daniel Dennett. Estas características podrían ser la tenencia de un cierto nivel de inteligencia, conciencia o agencia sintiente, libre albedrío, la percepción del dolor o cierta capacidad emocional. Incluso se ha llegado a alegar, desde las teorías de la identidad narrativa en filosofía, que las personas se caracterizan necesariamente por tener un lenguaje natural, en el que podríamos tener un lenguaje hablado o un lenguaje por señas. Si tomáramos en cuenta este último requisito del lenguaje, podríamos decir que multitud de seres vivos, de animales no humanos, podrían no ser personas. Por ejemplo, los primates podrían no ser personas desde este punto de vista lingüístico, a pesar de que se ha demostrado desde que
por ejemplo, el gorila Coco, como todos conoceremos, algunos chimpancés, algunas especies de primates, como los gorilas, pueden usar el lenguaje de signos, pueden transmitir sus pensamientos a los distintos tipos de información que reciben de su entorno. E incluso recientemente se está demostrando que los delfines, algunas especies de cetáceos, pueden hacer uso de un lenguaje de señas adaptado a ellos. Y a pesar de ello, existe reticencia a considerar a estos seres vivos como personas, como seres semejantes a los humanos desde un punto de vista moral. Por otro lado, tendríamos una caracterización puramente normativa o maximalista en torno al concepto de persona, por el cual nos referiríamos a la posesión de ciertos derechos y responsabilidades de decisiones. Y es por ello que nuestras actitudes como personas están abiertas al juicio moral de otros seres vivos, de otras personas que viven en nuestra comunidad. Por ello podríamos decir que los agentes morales, en contraposición con los pacientes morales, serían aquellos seres autoconscientes que poseen unas capacidades cognitivas saludables muy elevadas. Aquí, para finalizar un poco la discusión, me gustaría presentar algunos casos provenientes del reino animal. Tenemos el caso de los insectos, como pueden ser las hormigas, las mariposas, incluso las mantis religiosas. Estos seres se catalogan dentro de los seres invertebrados. Estos insectos tendrían capacidades sintientes, sofisticadas, las cuales les permitirían adaptarse a su entorno, les permitirían reproducirse, tener habilidades también para evitar algunos depredadores. Es por esto que en la actualidad, en los últimos años, ya se están desarrollando teorías dentro de la bioética para establecer un proteccionismo en torno a distintas clases de seres sintientes invertebrados. Y claro está, dentro de esta esfera de consideración moral, podríamos incluir también a las medusas, a los pulpos o algunos tipos de moluscos, los cuales también tienen capacidades sintientes muy sofisticadas. El caso de los cefalópodos, de los pulpos, ya se ha demostrado que son extremadamente inteligentes. Todos habremos visto ya algunos ejemplos de su inteligencia y es por ello que podemos considerarlos como seres sintientes con habilidades extremadamente avanzadas de supervivencia, de caza y de reproducción. Para finalizar la discusión, me gustaría añadir que existen animales no humanos conocidos como los distintos tipos de primates, chimpancés, orangutanes, bonobos, orangutanes. En el caso de los cetáceos, los delfines nariz de botella truncius truncatus, distintos tipos de delfines y también las ballenas no solo serían seres sintientes con capacidades cognitivas mediamente sofisticadas, sino que además podríamos considerarlos como personas, ya que en las últimas décadas se ha demostrado que estos seres vivos son autoconscientes, no solo porque son capaces de reconocerse a sí mismos frente a un espejo, sino que se ha demostrado que tienen la capacidad para proyectar sus estados mentales hacia el futuro para prevenir ciertos eventos desfavorables. Y esto les permitiría a muchos chimpancés y a muchos cetáceos conocidos tener un concepto de sí mismos extendido en un marco espacio-temporal que no solo englobaría acontecimientos de su pasado o de su presente, sino que les permitiría tener estados mentales sobre ciertos acontecimientos del futuro. Y es por ello que los mamíferos superiores conocidos, aparte de ser sintientes, podríamos considerarlos como personas no humanas desde un punto de vista cognitivo y, por ende, podríamos extenderles derechos que poseemos los humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el filósofo y jurista Thomas White desarrolla una campaña en defensa de los primates no humanos. Él defiende que los primates, los chimpancés o los orangutanes, deben ser reconocidos como personas ante la ley para que sus vidas puedan ser protegidas en las cortes
y no sean sujetos de experimentación por parte de las sociedades humanas. Por otro lado, en Europa también se están abriendo discusiones desde un punto de vista político para reconocer a los cetáceos, a las ballenas o los delfines, distintas especies de delfines, como personas no humanas y que sus vidas sean protegidas desde un punto de vista ya no solo académico, sino ya legal, para que su protección alcance niveles más altos de proteccionismo político y social. Y hasta aquí sería la presentación. Les agradezco a todos su atención y si tienen preguntas las contestaré con muchísimo gusto. Ok, muchísimas gracias. Un tema bastante actual, yo creo que se presta mucho a debatir. Por aquí ya tenemos algunas personas que quieren participar. El doctor Germán Octavio López levantó la mano. Adelante, por favor. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Rafa, por tu presentación. Creo que este tema esperemos que el último día también lo retomemos en nuestro debate. Es bastante complicado, no solo complejo, sino complicado, porque hay un montón de posturas, ¿no? Justo quiero hacer varios comentarios y preguntas también, Rafa. Primero sobre el concepto de sintiencia, ¿no? Que me parece un concepto muy usado y creo que poco claro todavía. Parece que todavía poco claro, no solo epistemológicamente, sino también porque considero que en algunos casos se suele seguir esta perspectiva antropocentrista y antropomorfista. Es decir, la sintiencia sí me parece que en algunos casos se toma como punto de partida para su definición el ser humano. Es decir, ¿qué tanto se parece un animal al ser humano? ¿Qué tanto hace cosas un animal o una entidad como el ser humano, ¿no? Y eso me puede decir, como decía, cómo se ha manejado, a un tipo de error, ¿no? Es decir, aceptar una hipótesis, un tipo de error 1, aceptar una hipótesis siendo falsa, ¿no? Pero también podría conducirnos a rechazar una hipótesis, siendo si somos muy estrictos, ¿no? Muy negadores, como decía Franz de Waal y otros investigadores. Entonces, en ese sentido, tengo varias preguntas, pero para irlas comentando, si quieres, me gustaría primero que me comentara sobre eso y sobre la perspectiva de Steven Pinker sobre los tres aspectos epistemológicos o epistemológicamente que él parte para entender la conciencia, que serían el autoconocimiento, el acceso a la información y la sintiencia, que más que este conocimiento per se o un tipo de autoconocimiento, es como la propia experiencia del individuo, del animal, que según entiendo, los filósofos le llamarían el qualia. Es decir, no es un asunto sobre el conocimiento de la identidad, sino más bien la propia experiencia subjetiva de esta simulación que podría estar generando el aparato cognitivo con el sustrato biológico, ¿no? Ese sería mi primer comentario. No sé si quieres que lo vayamos tomando o te digo todos de una vez. Sí, por favor, si podemos tomarlos de uno en uno. Ok, primero si te parece. Se entremezclan las ideas. Sí, es un verdadero problema el de la sintiencia, no ya el de la personalidad. El de la personalidad sí alcanza cotas de complejidad demasiado elevadas. Distintos académicos a través de las décadas han ofrecido muchas interpretaciones de lo que es la sintiencia. Y esto ha generado problemas, porque ya en filosofía y en bioética se alega que existe cierta antropocentrismo, ¿no? En el modo como consideramos a los animales no humanos, no ya desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista cognitivo. Y esto claramente dificulta el modo como podemos llegar a establecer un contexto moral, una esfera moral desde la cual podemos considerar a otras entidades, ¿no?
Claramente, si tomamos el concepto de sintiencia desde una disciplina u otra, nos vamos a encontrar con aspectos epistémicos completamente diferentes. Unos se referirán a las cuestiones perceptuales que pueden adquirirse a través de cierto nivel de conciencia, a la experiencia subjetiva del dolor, del placer, de la felicidad, o a otras cuestiones relacionadas. Por lo que es difícil en algunas ocasiones establecer una condición, podríamos decir, necesaria y suficiente sobre qué es la sintiencia, no ya la personalidad, ¿no? Esa es otra cuestión más complicada. Pero sobre la sintiencia, por lo menos existe cierto consenso mínimo, ¿no? Sobre lo que podría ser, sobre cierto nivel de percepción, ¿no? De adquisición de información a través del entorno, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto sí podría llegar a aplicarse el concepto de sintiencia a muchas especies de animales conocidas que hace unas décadas sería impensable reconocer como seres sintientes a los insectos, ¿no? Algunos invertebrados. Es un tema bastante reciente y que claramente desperta este tipo de preguntas que todavía están pendientes de ser resueltas, ¿no? Sí, gracias, Rafa. Eso me lleva a mi segundo comentario. Sí. Si estamos de definición, Se corta entonces podemos incurrir justamente. ¿Sí se escucha? Creo que se corta un poco, Germana. Se corta un Se poco. oye Creo que... entrecortado. Sí. Está un poco entrecortado. ¿Sí nos oyes bien? Un poco encortado. Sí. Vaya, es que creo que se nos fue el audio del doctor Germana. Germán, ¿podrías poner tu pregunta en el chat? Bueno, si quieren puedo ir Sí, viendo aquí el el chat. audio. No sé si nos escuchan. Estoy viendo aquí el chat. Si quieren podemos retomar la pregunta del doctor Germán en unos momentos, cuando se pueda reincorporar. Me gustaría contestar primeramente a la pregunta de Stephanie. Ok, sí, me parece que... Espera. ¿Sí es posible? Sí, adelante, sí tienes acceso a la pregunta, ¿verdad? Sí, aquí lo estoy viendo. Stephanie pregunta que si a los mamíferos superiores se les considera como personas, ¿serían considerados como agentes morales y en consecuencia tendrían que tener obligaciones? Sí y no. Las personas son aquellos seres vivos que tienen derechos, derecho a la vida, derecho a que sus vidas se desarrollen en sus entornos naturales, en el caso de los animales no humanos, derecho a que no se les infrinja ningún tipo de dolor físico o mental, pero bajo algunas circunstancias podríamos considerar que las personas no tendrían obligaciones de algún tipo. Por ejemplo, a los animales no humanos que expuse al final, como los primates o los cetáceos, podríamos considerarlos como personas porque cumplen con los requisitos cognitivos suficientes que nosotros establecemos para el caso, para considerarlos como personas. No obstante, no vamos a otorgarle obligaciones de ningún tipo a un chimpancé, a un delfín, ¿no? O una ballena. Ese tipo de obligaciones estarían en posesión de los humanos, que claramente somos, bueno, nos consideramos, yo no admito esto claramente, nos consideramos en la mayoría de los casos como los seres más inteligentes del planeta, y si tomamos esta idea muy entre paréntesis con muchísimas comillas, podríamos decir que como seres inteligentes que estamos impactando en la actualidad seriamente sobre los ecosistemas, deberíamos de tener en gran consideración moral a aquellos seres vivos con los que estamos en contacto, ya estamos en esos entornos naturales, como en el Amazonas, por ejemplo, a causa de la deforestación, o en los océanos a causa de la pesca intensiva. Hay muchos seres vivos en estos entornos que sí podemos considerar como personas y tienen derechos, necesitan derechos para que sus vidas continúen necesiten a través del tiempo y una protección legal obligatoria por parte de los distintos gobiernos, pero no le vamos a otorgar obligaciones de ningún tipo, porque sus acciones, las acciones de los animales no humanos superiores no están impactando en nuestra sociedad de un modo desfavorable, como lo estamos haciendo las personas humanas sobre los entornos naturales de los distintos seres vivos en nuestro planeta. No sé si el doctor Germán se pudo reincorporar. Ok, parece ser que tuvo algún problema, se desconectó. De acuerdo, hay una última pregunta. No sé si me escuchan a mí bien. Sí.
Bueno, sí, en cuanto se conecte nuevamente el doctor le damos la palabra, pero sí, por lo pronto hay un par de preguntas más en el chat. Pregunta Antonio Frangiuti si sería posible comparar a los animales, entre comillas, menos sintientes con algunas plantas en cuanto a la obligación moral de ser protegidos. Sí, esto es un tema bastante llamativo que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo y es el modo como nos relacionamos con aquellos tipos de seres que no tienen ese nivel de percepción que diríamos posiblemente animalesco, ¿no? O humano, si lo vemos desde un punto de vista antropocentrista. Sí es un verdadero problema que los humanos queramos establecer lo que es el límite en torno al cual establecer una distinción entre aquellos seres que son sintientes y los que no lo son no merecen ningún tipo de consideración moral. Y cuando hablamos de sintiencia solemos referirnos todo el tiempo a aquellos seres vivos que tienen cierto nivel de conciencia. Y por conciencia me estoy refiriendo a una configuración nerviosa o neuronal sofisticada bajo algunos parámetros. Y sí es cierto que podríamos incluir dentro de la categoría de sintiencia algunas plantas. Por ejemplo, los girasoles se reporta, o algunos en distintos tipos de plantas, se reporta que muestran distintos tipos de movimiento para adquirir cierta información sensorial o perceptual de su entorno, para buscar lo que es el rayo del sol o la luz, o para relacionarse con otros seres vivos. Por ejemplo, hay plantas, hay flores que describen cierto tipo de comportamiento en relación con las abejas. Existe una simbiosis entre el comportamiento de algunas plantas y algunos insectos para desarrollar sus actividades, y esto podría mostrar que claramente hay un nivel de sintiencia, podríamos decir, equivalente entre algunos insectos y algunas plantas. Existe una simbiosis entre el comportamiento que podemos encontrar entre el reino animal y el reino vegetal. Y claramente sí podemos admitir que hay seres vivos en nuestros entornos naturales que no son necesariamente seres como nosotros, que sí son sintientes, y en este caso sí se pueden incluir las plantas e incluso algunos hongos o las algas. Sí, claramente sí es posible. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, al respecto de esto hay bastante, como decía el doctor Germán, pues muchas posturas al respecto. Les recuerdo que el día miércoles va a haber una mesa de debate, por si también desean participar. Va a tratar de estos temas precisamente, entonces muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta más de Víctor Campos, que dice, ¿qué consideraciones morales se les deben de otorgar a los seres sintientes y cuáles a las personas? Bueno, aquellos seres que son sintientes sí les podemos otorgar derechos de algún tipo. Por ejemplo, a los perros o a los gatos ya en muchos países los consideramos como seres sintientes, están reconocidos por las distintas instancias políticas como seres sintientes, y es por ello que se desarrollan políticas para penalizar las actitudes desfavorables que ciertos humanos tienen hacia sus mascotas o hacia distintos animales de trabajo. Desde ese punto de vista, a los seres sintientes les estamos otorgando derechos. Derechos a que sus vidas se desarrollen en sus entornos naturales o en los entornos domésticos de un modo saludable, sin ningún tipo de coerción física o mental. También a los animales de trabajo que son explotados en distintos ámbitos, se les reconoce como seres sintientes para que desde las instancias políticas se garantice un trato justo a este tipo de animales. En el caso de las personas es un trato más complejo y más, yo diría, más exigente, porque las personas ya son un tipo de seres que no solamente tienen derechos, sino que aparte tienen obligaciones. Los seres humanos, por lo menos los que tenemos nuestras capacidades cognitivas en pleno uso y con uso saludable de nuestras capacidades mentales, nos consideramos personas desde un punto de vista metafísico-cognitivo, atendiendo a las definiciones que expuse. Son definiciones y exposiciones que se retrotraen hasta desde John Locke, Immanuel Kant, Michael Tooley, McMahon, David de Gracia, desde hace varios siglos hasta la actualidad.
desde este punto de vista podemos considerarnos como seres que, aparte de derechos, tenemos obligaciones. Y esta sería un tanto la distinción tanto cognitiva como moral que habría entre los seres que son sintientes y los seres que son personas, ¿no? Existe una posición superior que es el de las personas por la existencia de niveles de capacidades cognitivas superiores. ¿No se te oye, Jaime? Una disculpa, no había prendido mi micrófono, gracias. Comentaba que ya hay una pregunta más en el chat, pero la doctora Diana levantó la mano antes de esto, así que le damos la palabra. Rafael, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría escuchar si si a esta exposición, si a este proteccionismo legal subyace un prohibicionismo, es decir, si esta defensa pasa por rechazar todos los productos que provengan de los animales no humanos, la crianza, la investigación. Y bueno, no necesariamente me tienes que contestar ahorita, sino que me gustaría llevar al debate pues todas las implicaciones que tendría esto. Gracias, Rafa. Sí, muchas gracias, doctora Diana. La verdad es que es una pregunta un tanto compleja. No diría que es difícil de contestar, pero es compleja porque abarca distintas disciplinas. Y la verdad es que rápidamente podría contestarte que sí, esta aceptación de algunos seres vivos como personas podría llevar a un prohibicionismo de ciertas prácticas. Y es lo que se pretende, claramente. Ya en Estados Unidos existe un debate muy, muy fuerte sobre el reconocimiento legal, ya no meramente académico, sino legal de los primates superiores como personas, porque existen ciertos entornos en los que son enclaustrados de manera, yo diría, un tanto injusta, o son primates, sujetos, animales no humanos, que están abiertos a la experimentación, y es por ello que desarrollan actitudes de estrés y estereotipias, que también se pueden extrapolar al caso de los cetáceos, que son enclaustrados en los delfinarios o en distintas instituciones de investigación. Y en estos casos podríamos decir que la investigación científica, en muchas ocasiones, no en todas las ocasiones, pero sí en algunas ocasiones, la investigación científica no estaría justificada, ya que existen contextos de investigación en donde estos animales son, diría, abducidos o capturados injustamente de sus entornos naturales para ser puestos en laboratorios, en centros de experimentación, en donde, a pesar de que tengan cubiertas sus necesidades, se considera que es un acto inmoral el realizar ese tipo de prácticas. Y a mí me gustaría dejar el debate en toda su extensión sobre este tema a la mesa de trabajo del miércoles. Creo que es un debate que podríamos debatir entre todos si es moralmente, si estaría justificado moralmente el realizar experimentación, ¿no?, con animales, ya sean sintientes, ya sean personas, y bajo qué condiciones y por qué, ¿no? Creo que es un tema muy extenso, sí. Gracias, Rafa. Sin duda es un tema que se presta, sí. Muchas gracias, es un tema que se presta para un buen debate. Por aquí ya regresó el doctor Germán, todavía nos da tiempo de que haga algunos comentarios, si está por ahí. ¿Nos está escuchando, doctor? Bueno, me parece que está conectado, pero creo que no sé si nos alcanza a escuchar. Pero bueno, en todo caso, el día miércoles precisamente se va a realizar una mesa de trabajo, así que les invitamos comenta el doctor Germán que no tiene audio, entonces no sé si guste escribir su pregunta o si prefieren ya dejarlo para la mesa del miércoles, como me indique. Por ahí también hay otro comentario que dice: el respeto a la vida y el derecho a vivir debería ser un principio fundamental en nuestra sociedad, independientemente si son o no sintientes. Ok, lo dejamos para el miércoles, ya que estamos a punto de terminar el tiempo que tenemos disponible. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario más. Bueno, ya realmente queda muy poco tiempo, pero les invito a
nuevamente a acompañarnos el día miércoles para poder debatir las diversas posturas que hay al respecto. Y muchas gracias, Rafael, por la presentación, bastante enriquecedora. No sé si tenga algún comentario más. Gracias a todos por asistir a la jornada. Mañana a primera hora tendremos un tema también relacionado con la cuestión de cuestiones morales en animales no humanos por parte del doctor Gustavo Ortiz Millán, quien hará su presentación magistral a primera hora. Creo que el debate, la exposición también dará mucho de qué hablar en este aspecto, ¿no? Entre seres sintientes, personas y el estatus moral que posee cada quien, ¿no? Gracias. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. En este caso vamos a continuar con las jornadas. A continuación va a iniciar su presentación el doctor Rodolfo Bernal Gamboa. Él es doctor en psicología por parte de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 8 años y actualmente es profesor titular en la Facultad de Psicología de la UNAM, responsable del Laboratorio de Cognición Comparada, y las líneas de investigación en las cuales está involucrado radican en el estudio de procesos cognitivos en diferentes especies de animales, como humanos, ratas, insectos y perros. Es autor de más de 39 artículos científicos en revistas de circulación internacional, artículos de divulgación y capítulos de libro, y actualmente va a presentarnos su, para la redundancia, su presentación, la cual se titula Modelación contextual de la memoria. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en la charla. Entonces voy a compartir pantalla para la presentación. Voy a hacer el intento. Voy a apagar un poco el video para evitar alguna problemática. Ok, sí. Ya pueden visualizarlo, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, ya sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Pero pues, creo que se ve todavía, perdón, se ve todavía como las diapositivas a un lado. No sé si hay problema con eso. A ver, voy a Sí. volver a intentarlo. Ok. Listo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por la amable invitación, por la presencia en el evento. Y bueno, voy a comentarles un poco lo que hemos trabajado en el laboratorio, particularmente utilizando a la rata en esta línea que tiene que ver con la modulación contextual de la memoria. Okay, entonces, en nuestra vida cotidiana siempre, tenemos contacto con diferentes eventos y el significado de dichos eventos puede cambiar, es decir, nosotros podemos estar regularmente consumiendo un alimento y en alguna ocasión ese alimento lo consumimos y puede que nos cause algún malestar, nos ponga enfermos. Entonces, la siguiente vez que vamos a volver a estar expuestos a este alimento, la pregunta sería, ¿qué es lo que vamos a recordar? Si lo que originalmente nos pasaba cuando consumíamos el alimento o aquella ocasión en la que nos enfermó. Algo muy similar podría ser, por ejemplo, con una acción o una conducta en la cual nosotros acostumbramos realizar, por ejemplo, algún tipo de ejercicio cerca de un parque y lo hemos hecho de forma regular, sin mayor inconveniente, y de pronto un día vamos otra vez a hacer ejercicio en ese lugar y nos aparece un evento aversivo que podría ser que nos corretea un perro. Entonces, la siguiente vez que estemos pensando en volver a hacer nuestra rutina de ejercicio, ¿qué es lo que vamos a recordar? ¿Asistir nuevamente al parque sin problema o estaremos pensando en la problemática que tuvimos con el perro? Entonces, hay una perspectiva teórica que lo que nos comenta es que bajo estas circunstancias, en donde tenemos dos memorias de un mismo evento relacionadas con un evento, pero con distinto significado, nos propone que el contexto o el lugar en donde se lleva a cabo la actividad o el aprendizaje será fundamental para que nosotros
podamos recordar alguno de estas memorias. Entonces, Bauton en los 90s, y ha seguido trabajando en el desarrollo de este modelo, ha propuesto que nosotros en el mundo nos vamos a encontrar con eventos continuamente, y entonces en la primera información o el primer acercamiento que tengamos con la relación de un evento, vamos a generar una asociación entre estos dos eventos. Posteriormente, cuando alguna de estas asociaciones cambie o hay algún cambio en el significado de la asociación que ya teníamos previamente, lo que propone Bauton es que es en esta asociación en donde el contexto o el entorno va a jugar un papel central, es decir, va la segunda asociación o el segundo aprendizaje que vamos a tener sobre estos eventos será sensible a los cambios contextuales, es decir, para que nosotros recordemos eso que aprendimos como excepción o como el segundo aprendizaje, será dependiente del contexto. Solo vamos a recordar si nos encontramos en el contexto donde adquirimos esa información. Esto, lo que se ha llevado al laboratorio, se ha estudiado esto en el laboratorio a través de un modelo que se conoce como renovación. Este modelo tiene, el paradigma tiene 3 fases, en las cuales en la primera fase, como vemos en la parte superior de este diagrama, de esta figura, se da la adquisición de una conducta, por ejemplo, presionar una palanca para obtener alimento. La segunda fase se conoce como extensión porque las presiones a la palanca ya no producen la consecuencia inicial. Esto, en este diseño, se podría llevar a cabo en un contexto distinto, que generalmente implica características o elementos entre aromas distintas, el piso de la cámara experimental, cuestiones visuales. Y entonces la fase de prueba se lleva a cabo en donde en este diseño, que se conoce como renovación ABA, porque cada letra estaría representando un contexto, entonces en A sería la adquisición, en B sería el contexto de extensión, y la prueba, en este caso, se haría nuevamente en el contexto de adquisición. En este caso, en la prueba, tampoco se presenta la consecuencia y se evalúa cuál sería la conducta en esta circunstancia del participante. Lo que se observa es que durante adquisición tenemos justo un entrenamiento, se adquiere la respuesta, en extensión la respuesta va a decrementar y el cambio de contexto, es decir, sin la presentación de la consecuencia, lo que hace es permite una reaparición de la conducta original. Este fenómeno también se ha estudiado con otros diseños. Por ejemplo, en el diseño ABC, la fase de adquisición se lleva a cabo en el contexto A, la fase de extinción en un segundo contexto, que sería el contexto B, y la fase de prueba, en donde, recordemos, no se presenta nuevamente la consecuencia, aquí sería en un contexto distinto, en un tercer contexto. Y también se ha observado entonces, o se propone que hay una adquisición, una extinción y una reaparición, a pesar de que no se regresa al contexto original. Y también tenemos un tercer diseño que se conoce como renovación AAB. En este caso, tanto la fase de adquisición como la fase de extinción se llevan a cabo en el mismo contexto y la fase de prueba se lleva a cabo en un contexto distinto. Entonces, este modelo, desde la perspectiva de Bauton, lo que se propone es que el factor clave para observar el recuerdo de la conducta inicial no es regresar a los sujetos al contexto original, al contexto donde aprendieron esa primera conducta, sino que más bien es sacar a los participantes del contexto en donde se lleva a cabo la interferencia, que en este caso sería la extinción. La interferencia porque es la misma respuesta, pero ya no tiene el mismo significado, es decir, ya no produce la consecuencia inicial que podría ser el alimento. Entonces, para este modelo, la información interferente será dependiente del contexto y entonces se va a recuperar siempre la información original cuando no se encuentra el participante en el contexto donde aprendió la interferencia. Entonces, la idea es que voy a presentarles unos experimentos que hemos hecho en el laboratorio para evaluar esta predicción y posteriormente para tratar de evaluar cuál es el mecanismo, por qué este tipo de información es más sensible a los cambios contextuales que, por ejemplo, lo primero que se aprende, ¿no? La información de adquisición. Entonces, en este primer experimento vamos también a presentar un poco
las tareas que manejamos en el laboratorio, particularmente en esta línea de investigación. Y lo que utilizamos en este momento fue la participación de ratas hembras cepaguista, las cuales tenían acceso libre a alimento, estaban alojadas de forma individual, pero tenían un programa de privación de líquidos, en donde se les daba solamente 3 veces al día el acceso a 10 minutos de agua, mientras que también tenían acceso, pero en las sesiones experimentales. En este caso, lo que nosotros utilizamos fueron distintas cámaras experimentales que tenían elementos que hacían que representaban 3 contextos distintos. El aroma, como podemos ver, que algunos tenían el aroma de vinagre, de vainilla o el Windex. También teníamos los patrones de las paredes, los colores eran diferentes, como podemos observar en la diapositiva, y el piso también era distinto. En el caso, por ejemplo, del contexto donde tenía el olor a vinagre y las paredes eran verdes, se les pusieron cascarones, las cajas donde se transporta el huevo, las cajas de cartón. En el Windex se puso foamy como piso, las paredes estaban forradas por un patrón de líneas blancas y líneas negras, y en el de vainilla también se tenía un patrón de cuadros que eran blancos y rojos, que estaba rodeando la cámara experimental, y en el piso era un piso que tenía agujeros de triple de madera, ¿no? Y abajo de cada uno de estos pisos se les colocaban algodones con el aroma correspondiente. Los contextos estaban en distintos lugares para evitar el problema de los aromas, y eso fue lo que utilizamos para poder tener esta manipulación contextual. Lo que tenían en la tarea, se les daba una solución azucarada y se les causaba malestar en esta preparación de condicionamiento de versión de sabor con una inyección intraperitoneal de cloruro de litio. Entonces, aquí les presento el diseño experimental. Tenemos 4 grupos, recordando que la letra representa el contexto donde se lleva a cabo cada una de las fases, que sería adquisición, extensión y prueba. Todos los grupos realizan la adquisición en el contexto A, es decir, se les colocaba en el contexto A, tenían acceso al agua azucarada y esto se emparejó con el malestar producido por la inyección intraperitoneal. En la fase de extinción, estos 2 grupos, el grupo AAA y el grupo AAB, llevaron a cabo esta fase en el contexto A, es decir, se les colocaba en el mismo contexto que en la fase anterior, y ahora tenían acceso al agua azucarada, pero ya no tenían ningún tipo de inyección. Mientras que la fase de extinción se llevó a cabo para los grupos ABA y ABC en un contexto distinto, en el contexto B. Se les colocaba entonces en un segundo contexto y con acceso libre al agua azucarada, pero nuevamente sin la inyección. Finalmente, en la fase de prueba, el grupo AAA y el grupo ABA regresaron al contexto original, mientras que el grupo AAB hizo la prueba en un segundo contexto y el grupo ABC la realizó en un tercer contexto. Desde la perspectiva de Houghton, sí seguimos lo que habíamos comentado, que el factor clave para que se recupere la información o la memoria que tiene cierta ambigüedad es sacar los sujetos del contexto de extinción. Entonces, el grupo AAA sería nuestro grupo en donde no deberíamos encontrar la renovación, y los otros 3 grupos en donde tenemos un cambio de contexto entre la fase de extinción y la prueba es donde deberíamos encontrar la recuperación de la primera memoria. Entonces, aquí tenemos los resultados. Nosotros en nuestro panel izquierdo podemos observar que es el consumo que tuvieron todos los grupos en el ensayo de adquisición. Tuvieron un consumo muy similar, todas las ratas, después de que se les dio la inyección intraperitoneal, que es la evidencia que tenemos para saber que hubo aversión al sabor. Justo se ve en el primer ensayo de extinción, que es el que estamos señalando aquí, porque el consumo es muy bajo. Baja bastante debido a la aversión causada por el malestar, pero como ya no viene acompañada por el malestar y es lo único que pueden consumir en la sesión experimental, entonces vemos cómo se extingue esa aversión, y conforme pasan los ensayos, vemos en el ensayo 3, por ejemplo, que los niveles de consumo del agua azucarada son bastante altos.
En todos los grupos se da una fase de extensión muy similar, y la fase de prueba la podemos ver en nuestro panel derecho, donde tenemos la gráfica de barras. En este caso, notemos que el grupo en donde no se esperaba la renovación, que en este caso tendría que observarse con una aversión nuevamente o un poco consumo del agua azucarada, notamos justo que nuestro grupo control no muestra esta recuperación de la información, se sigue comportando como en el contexto de extinción. Recuerda entonces este segundo aprendizaje. Mientras que los otros tres grupos, el grupo AAB, ABA y ABC, lo que hacen es, en la prueba, que recordamos no se les dio la inyección, simplemente se les puso en un contexto distinto, con acceso libre al agua azucarada, lo que vemos es que se comportan como si estuvieran recordando la primera memoria, el primer aprendizaje, que fue la aversión condicionada. Entonces, estos datos nos ayudan a entender que en estas preparaciones, entonces, el factor clave, como lo propone el modelo de Baughton, es no regresar los sujetos al contexto original, porque este solo sería en el caso del grupo ABA. Vemos que incluso en los otros dos grupos donde no se regresa al contexto original, más bien se saca del contexto de extinción a los participantes, también vemos que hay una recuperación de este primer aprendizaje. Para buscar la generalidad, evaluar la generalidad de este efecto, entonces ya tuvimos esta tarea, que es la tarea de condicionamiento de aversión al sabor. Lo que hicimos en este experimento fue tratar de extender esto en una tarea distinta, en una tarea que involucrara la ejecución de una acción y la asociación con una consecuencia particular. Entonces, en este caso, utilizamos también ratas hembra, cepa Wistar, experimentalmente ingenuas. En este caso tenían acceso libre a líquidos y solo tenían una privación de alimento al 83% de su peso ad libitum. También estaban alojadas de forma individual. En este caso, los contextos que utilizaban fueron cámaras de condicionamiento operante que se acondicionaron para representar tres contextos distintos, muy similares a los que teníamos en la tarea anterior, en donde se modificaba el aroma y se modifica el suelo de la cámara experimental. En unos casos, entonces, el aroma aquí vemos que fue coco, o utilizamos Big Papa Rook también, y vinagre. En este caso, el aroma se coloca fuera de la cámara experimental, cerca del comedero, y el piso que se modifica, aquí usábamos lija para madera, aquí seguimos utilizando foam, en el caso del contexto de coco que estamos viendo, o se dejábamos las barras originales de acero de la cámara experimental. Tanto en el experimento anterior como en este y en los siguientes, los contextos están contrabalanceados. Entonces, para un grupo de ratas, el contexto A puede ser coco con foamy. Para el otro tercio de las ratas de ese grupo, el contexto A sería Vic con lija, y para el restante sería vinagre con barras, y así en todos los grupos, ¿no? Estarían contrabalanceados completamente estos contextos. Ok, entonces en este caso, este sería el diseño experimental muy similar a lo que vimos en el experimento anterior, solamente que aquí solo tenemos tres grupos porque hicimos una prueba intrasujetos. Entonces, en la fase de adquisición se colocó a todos los participantes en el contexto A y aprendieron a ejecutar una conducta para obtener una consecuencia. En este caso, presionaron una palanca para obtener alimento. En la fase de extinción, el grupo AAB realizó esta fase en el mismo contexto A. Entonces, en este caso, presionar la palanca ya no estaba seguida por la aparición del alimento. Mientras que los grupos ABA y ABC realizaron esta segunda fase en un segundo contexto. Y en la fase de prueba, como les comentaba que fue una prueba intrasujetos, lo que se hizo fue evaluar la respuesta de todos los sujetos en el contexto de extinción y en el contexto de renovación. En este caso, para el grupo AAB, el contexto de extinción sería el mismo contexto A, y el contexto de renovación sería un segundo contexto, que sería el contexto B. Para el grupo ABA, el contexto de extinción sería el contexto B, y el contexto de renovación sería el contexto A. Finalmente, para el grupo ABC, el contexto de extinción es el contexto B, y un tercer contexto sería el contexto de renovación. En la prueba, entonces, recordemos, no se presenta el alimento, simplemente se coloca a los sujetos en ese contexto y se evalúa, en este caso, la ejecución instrumental.
Aquí podemos ver los resultados. Entonces vemos que en la fase de adquisición, en la primera fase, las ratas aprenden a presionar la palanca para obtener alimento de forma muy similar en los tres grupos. Inician, veamos, un poco menos de 10 respuestas por minuto, pero para la última sesión de la fase de adquisición, notamos que están respondiendo en promedio 20 respuestas por minuto. Cuando hay un cambio de fase, lo que observamos es un decremento en la respuesta, porque la respuesta que inicialmente producía el alimento ya no lo produce. Por eso vemos en esta segunda parte de la gráfica que hay un decremento en la respuesta. Es un decremento muy similar, aunque es un poco más lento en el grupo de ratas, en donde no hay un cambio de contexto entre la fase 1 y la fase 2. En esta gráfica que vemos del lado derecho, podemos notar entonces la fase de prueba. Tenemos el contexto de extinción para todos los grupos y la ejecución que se dio en el contexto de renovación. Vemos que todos los grupos muestran una respuesta muy baja en el contexto de extinción, pero cuando se coloca en el contexto de renovación, en un contexto distinto, notamos que hay una recuperación de la memoria original, aunque vemos una mayor recuperación en el grupo ABA, notamos también que hay recuperación que es significativa en el resto de los grupos. Nuevamente extendiendo entonces los hallazgos del experimento anterior, y estos datos en conjunto van a apoyar la propuesta de que la recuperación cuando se tienen memorias ambiguas o memorias con significados distintos, el contexto va a jugar un papel muy importante, particularmente el contexto en el cual se llevó a cabo el aprendizaje interferente. Entonces, en estos dos experimentos solamente hemos utilizado el procedimiento de interferencia que implica la extinción. Lo que quisimos evaluar fue entonces si podíamos tener este efecto de sensibilidad contextual, pero utilizando un procedimiento distinto, pero también de interferencia. Para ello, entonces, realizamos este experimento que les voy a mostrar rápidamente. También continuamos con la tarea de condicionamiento instrumental. En este caso, una acción se asocia con una recompensa. Utilizamos ratas cepa-Wistar en las mismas condiciones que en el experimento anterior, y los contextos fueron también los mismos que utilizamos en el procedimiento anterior. Este es el diseño. Entonces, en este caso solamente trabajamos con el diseño de renovación ABC. Tenemos el grupo que es el ABC que vimos en el experimento anterior, que tiene la fase de adquisición, donde se entrena a presionar una palanca para obtener alimento. En la segunda fase, que sería la fase de extinción, lo que se lleva a cabo es que la presión a la palanca ya no produce el alimento, pero tenemos el otro grupo en el cual estaremos comparando un segundo procedimiento. La adquisición es similar al grupo anterior, solamente que ahora en esta segunda fase de eliminación de la respuesta o de fase interferente, la respuesta ya no produce el alimento, pero el alimento sí se sigue presentando. En este caso, si la rata presiona la palanca, eso retrasa la aparición del alimento. Lo que se lleva a cabo aquí es un procedimiento de omisión, conocido como omisión, o reforzamiento diferencial de otras respuestas. Es decir, la recompensa solo se presenta si la rata no ejecuta la conducta original. Y en la fase de prueba utilizamos una prueba intrasujeto similar a la que vimos anteriormente, es decir, todas las ratas se evalúan en el contexto de extinción y en el contexto C, que en este caso sería el contexto de renovación. Entonces, en este caso nosotros podemos notar nuevamente que en la fase de adquisición, las ratas sin problema adquieren la respuesta de presionar la palanca durante 100 sesiones que se llevó a cabo este entrenamiento. En la fase de eliminación o la fase de interferencia, vemos que hay una disminución de la respuesta, es un poco más lenta en el caso del grupo omisión, porque ellos siguen recibiendo reforzadores en esta fase, a diferencia del grupo extinción. No obstante, a pesar de eso, cada vez conforme pasan las sesiones, vemos que dejan de ejecutar la conducta, a pesar de que siguen presentando la emoción, es decir, aprenden que para recibir la recompensa no deben ejecutar la conducta.
Y en la fase de prueba, lo que vemos es que en el contexto de lo que sería la fase de interferente, se comportan como si estuvieran en dicha fase. Pero cuando los cambiamos al contexto C, que es un contexto totalmente distinto a las fases anteriores, lo que hacen es recuperan la memoria original y vemos un incremento de la respuesta, en este caso, de presionar la palanca. Perfecto, entonces el experimento anterior lo que nos ayuda es a complementar los dos previos que habíamos comentado, en donde no solamente vemos esta idea de que el contexto juega un papel importante para la memoria interferente, sino que no solamente es específico de un procedimiento para generar la interferencia, sino que también lo podemos ver en otro procedimiento en donde la interferencia de la memoria también se estaría dando. Ahora, la siguiente parte en la cual empezamos a trabajar tiene que ver con preguntarnos por qué la memoria interferente o por qué la recuperación de la memoria interferente es dependiente del contexto. Si bien el modelo de Bauton nos propone nos describe cuál es la memoria que será dependiente o sensible a los cambios contextuales, no nos da una explicación como tal, un mecanismo del por qué sucede esto. Entonces, estos autores, Rosas, Callejas Aguilera, Ramos Álvarez y Abad, hicieron una revisión y extendieron el modelo de Bauton, en donde proponen cuál es el mecanismo que permite que la memoria interferente sea la dependiente del contexto. Ellos proponen esta idea con su teoría atencional del procesamiento contextual. Lo que se comenta en esta teoría es que en los primeros ensayos o en la fase de adquisición o el entrenamiento en el cual se da la adquisición de la respuesta instrumental, se tiene un aprendizaje consistente, que se tiene una memoria consistente, ¿no? Por ejemplo, la presentación de un tono predice la presentación del alimento. En la fase interferente, que podría ser, por ejemplo, la fase de extinción, se presenta ese tono que antes estaba anunciando el alimento, pero ahora ya no anuncia, ya no se presenta el alimento, el cual cambia su significado. Este cambio en el significado es lo que estaría produciendo una ambigüedad en este caso, y esa ambigüedad lo que hace es genera que el sujeto preste atención al contexto, preste atención al lugar donde se lleva a cabo la ambigüedad para tratar de resolver cuál sería entonces la forma de responder nuevamente ante ya sea este tono, este estímulo o el evento, si es una respuesta o es una acción. Entonces podemos tomar como una hipótesis general de acuerdo a esta teoría atencional del procesamiento contextual, que la ambigüedad o la interferencia en las memorias es lo que causa que los sujetos atiendan a los contextos y por lo tanto la recuperación de cualquier información subsiguiente tendría que ser específica del contexto. Entonces, pusimos a prueba esta hipótesis y ahora comentaremos un poco acerca de los experimentos realizados para ello. Ok, entonces en este caso, utilizando nuevamente la tarea de condicionamiento de aversión al sabor, lo que hicimos fue algo similar a nuestro primer experimento, pero ahora añadimos un segundo sabor. Uno de ellos fue el agua azucarada y el otro un agua un poco salada, para evaluar estas predicciones que la teoría atencional del procesamiento contextual está realizando. En este caso, el diseño experimental, tenemos a dos grupos, el grupo AY y el grupo BY. Durante la primera fase tendremos la adquisición de X, es decir, se colocan ambos grupos en el contexto A y reciben el sabor X y este se empareja con el malestar producido por la inyección del cloruro de litio. En la siguiente fase será la extinción de X. En el mismo contexto A se les presenta el sabor X, pero sin estar asociado con la inyección. Ya no son inyectadas durante esta fase. La tercera fase implicaría entonces un segundo aprendizaje. En este caso se presenta un segundo sabor, que sería el sabor Y en el contexto A, y nuevamente va a emparejarse con el malestar producido por la inyección de cloruro de litio. Y finalmente se daría la prueba de Y en el contexto original y en un segundo contexto. Entonces, de acuerdo a la perspectiva de la teoría atencional del procesamiento contextual,
Durante la fase de extinción de X, los sujetos tendrían que prestar atención al contexto y, por tanto, la adquisición de Y debería convertirse ya en específica del contexto. Tendría que ser dependiente del recuerdo de este tipo de adquisición. Por lo tanto, estos autores aquí estarían prediciendo que deberíamos tener diferencias en el consumo en la prueba de Y, en el grupo BY y AY. Entonces, esta sería la primera fase, las primeras dos fases, perdón, de este experimento, que sería el consumo, la adquisición y extinción de X. Vimos que no hay diferencias en la adquisición y tampoco en la extinción. Los sujetos, conforme pasan los ensayos, empiezan a beber más el sabor X, extinguiendo dicha versión. Y después tenemos entonces la fase de adquisición de Y y la prueba de Y. Vemos que en Y no hay diferencias tampoco en estos dos grupos, pero lo que sí vemos es que la aversión es mucho más marcada en el mismo contexto en el cual se llevó a cabo este aprendizaje, mientras que el recuerdo de la aversión, cuando se cambia del contexto, en el caso de BY, vemos que es menor. Entonces, estos datos van apoyando la idea de que una vez que se presta atención al contexto, el siguiente aprendizaje va a ser dependiente o sensible de estos cambios contextuales. Nuevamente, para buscar la generalización de este efecto, lo que nos preguntamos fue si podíamos observar esto, pero utilizando un procedimiento distinto que generara también interferencia o ambigüedad en las memorias. Para ello utilizamos un procedimiento que invierte las fases, es decir, generalmente lo que hemos estado viendo hasta ahora es que la primera fase involucra el condicionamiento y la segunda fase sería como la exposición al sabor sin el malestar. Y en este caso lo que hicimos fue utilizar un procedimiento que se denomina inhibición latente, en el cual en la primera fase se presenta el sabor sin malestar y es en la segunda fase donde estaríamos presentando el sabor asociado con el malestar de la inyección del cloruro de litio. Nuevamente es la tarea de condicionamiento de aversión al sabor, pero con esta, aquí vemos con mayor claridad esta parte que les estaba comentando. En este caso tenemos 4 grupos. La idea simplemente es lo que les decía en la primera fase. Aquí tenemos como tal solo la preexposición a los sabores. Tenemos varios controles, pero bueno, lo importante es que nos fijemos que tenemos el sabor inicialmente presentado en el contexto A sin estar asociado con el malestar. El sabor W estaría representando simplemente el agua en estos grupos control, donde no hay extinción y por tanto no debería haber ambigüedad, no deberían prestar atención a los contextos estos sujetos. Después tenemos la fase de ambigüedad, la fase de interferencia. Para los grupos XE, vemos que aquí se genera la ambigüedad o la interferencia porque el sabor que originalmente no producía ningún malestar, ahora sí produce en este caso. Para estos sujetos, aunque los grupos NE, aunque también se presenta el sabor asociado con el malestar, no debería haber ningún tipo de interferencia o ambigüedad, debido a que en la fase anterior no consumieron X, es decir, es la primera vez que tienen contacto con el sabor X. En la siguiente parte, que sería la adquisición del sabor Y, todos los sujetos en el contexto A reciben acceso al sabor Y, que podría ser contrabalanceado, podría ser el sabor dulce o el sabor salado, y reciben la inyección de cloruro de litio para generar la aversión al sabor. En la fase de prueba se va a evaluar qué sucede cuando se presenta el sabor Y en el mismo contexto en el cual se llevó la adquisición o en un contexto distinto en ambos grupos. Desde la perspectiva de la teoría atencional y el procesamiento contextual, en los grupos N no debería haber diferencias a pesar de que hay un cambio de contexto. ¿Por qué? Porque ellos nunca prestaron atención antes de recibir la adquisición con el sabor Y. Mientras que la diferencia debería encontrarse en los grupos X cuando se hace un cambio de contexto en la fase de prueba. Y es justo lo que se observa. Nosotros observamos, esta solamente muestra la gráfica del condicionamiento de Y la prueba de Y. Se observa que no hay diferencias entre los grupos cuando beben este sabor, pero vemos que cuando se colocan en un contexto distinto, y no hay ambigüedad previa, responden de forma muy similar que si estuvieran en un contexto. Se recuerda muy bien esa información y eso lo podemos ver en los grupos NE, que serían los triángulos blancos y triángulos negros.
Pero cuando sí hubo ambigüedad y por tanto desde esta perspectiva se prestó atención al contexto, lo que se recuerda es, de forma mucho menos fuerte el contexto, digo, el aprendizaje que se llevó a cabo en el condicionamiento cuando se coloca en un contexto distinto. ¿Por qué? Porque su recuerdo depende del lugar en donde se va a hacer la prueba, donde se va a encontrar el participante. Por eso vemos que los cuadros negros que representan la ejecución del grupo XC es el único que tuvo ambigüedad y que se prueba la ambigüedad a través del cambio de contexto. Entonces, esto lo que también nos llevó a preguntarnos es si esta especificidad atencional solo se quedaba en el contexto en donde se llevó a cabo la ambigüedad o la interferencia, ¿no? Hasta el momento hemos visto que se lleva a cabo el aprendizaje de Y en el mismo contexto en donde se llevó a cabo la extinción de X, es decir, en ese lugar donde ya hubo ambigüedad, donde ya prestó atención el sujeto. Entonces era importante para nosotros preguntarnos esto, porque eso implicaría que sin importar que en un lugar se lleva a cabo la ambigüedad, el mecanismo atencional estaría presente o estaría activo para otros contextos también. Entonces realizamos una serie experimental, que ahora vamos a comentar solamente uno de estos experimentos, utilizando esta misma tarea de condicionamiento de aversión al sabor. Ahora tenemos 3 contextos, como en uno de los experimentos previos. Y el diseño experimental es este. Tenemos entonces nuestro grupo E, que sería el que se lleva a cabo la extinción, en este caso donde se lleva a cabo la ambigüedad, y por tanto esperamos que se atienda a los contextos, y el grupo en donde no hay una fase que genere ambigüedad en el significado de la información y que por tanto no prestan atención al contexto. En la fase de adquisición de X vemos que solamente el grupo E es el que tiene el ensayo de condicionamiento con el sabor X. En la fase 2, que sería la de extinción para el grupo E, y el grupo NC, vemos que se les presenta el sabor sin el malestar. Y luego tenemos la adquisición de Y, pero ahora a diferencia de los experimentos anteriores, la adquisición se lleva en un contexto B, en un contexto distinto al usado en las fases previas. Esta adquisición se lleva a cabo en ambos grupos y la prueba también es una prueba intrasujeto, se prueba a las ratas tanto en el contexto B como en un contexto nuevo, en el contexto C. Lo que observamos aquí sería la fase de prueba y lo que notamos justo es que en el mismo contexto en donde se llevó a cabo la adquisición de Y, los 2 grupos recuerdan muy bien el malestar provocado por Y, por tanto tienen bajos consumos de ese sabor. Sin embargo, el grupo E, que fue el que experimentó la ambigüedad y por tanto desde esta perspectiva atendió a los contextos, cuando se cambia el contexto C a un nuevo contexto, ya no recuerda bien esa información, es decir, el aprendizaje o la memoria se hizo dependiente del contexto en donde realizó la adquisición del sabor Y, mientras que el grupo que no tuvo ningún tipo de ambigüedad generaliza muy bien esta aversión a un contexto nuevo, ¿no? Lo que nos ayuda a extender estos datos cercanos a una de las diapositivas anteriores es que en este caso la fase de ambigüedad se lleva en un contexto diferente en la cual el nuevo aprendizaje que se estaría evaluando, se estaría evaluando, ¿no? Se estaría explorando. Y otra de las preguntas que también nos interesó con base en esto es si esta especificidad contextual, es decir, una vez que se atienda al contexto, esto se queda solamente en la tarea en la cual se llevó a cabo esta ambigüedad o el recuerdo de tareas distintas también ya estaría siendo sensible a cambios en el contexto. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue evaluar a través de 2 experimentos, utilizando tareas distintas, esta pregunta que estábamos viendo en la pantalla. Entonces, en este caso, utilizamos 2 tareas, la tarea de condicionamiento de aversión al sabor, que ya hemos platicado en diapositivas anteriores, y una tarea de condicionamiento instrumental, pero en lugar de presionar una palanca y obtener alimento, lo que hacían en este caso las ratas era recorrer un corredor recto y al final del mismo obtenían una recompensa que era acceso durante un tiempo de agua. ¿Por qué? Porque en este caso las ratas, para estar motivadas, aunque tenían acceso libre al alimento, tenían controlado el acceso a los líquidos, como anteriormente lo habíamos platicado. Entonces, el diseño experimental fue este. La fase 1 y la fase 2 se llevaron a cabo en la misma tarea, que en este caso fue la tarea de correr por este pasillo y obtener
agua al final del mismo. El grupo E y el grupo NE, en la fase 1, llevaron a cabo este entrenamiento que estábamos comentando. En la fase 2, el grupo E es el que se va a exponer a esta ambigüedad o este cambio en el significado. ¿Por qué? Porque ahora, cuando recorran el pasillo, ya no van a encontrar agua al final del mismo, mientras que el grupo NE, el cual no tiene ambigüedad, no tiene extinción, seguirá recorriendo este corredor y obtendrán las ratas en esas circunstancias nuevamente el líquido o el agua. La fase 3 sería en una tarea distinta, que en este caso sería la tarea de aversión al sabor. La idea es que una vez que las ratas del grupo E prestaron ya atención al contexto porque estuvieron expuestas a la extinción, a la información interferente, la adquisición de la tarea 2 también tendría que ser dependiente del contexto. En este caso, entonces, tanto las ratas del grupo E como NE son expuestas a un contexto B, se les da acceso a un sabor X y se les produce malestar, un pequeño malestar con la inyección de cloruro de litio. Y la prueba se hace en el contexto B. Entonces, aquí podemos notar justo lo que sucede es, en el panel izquierdo podemos notar que las ratas recorren sin ningún problema los dos grupos conforme avanzan las sesiones, más rápidamente el corredor para obtener el agua. El grupo que no tiene cambios en esta condición sigue corriendo sumamente rápido, podemos ver sus latencias están por abajo de 2 segundos, mientras que el grupo que ya no encuentra la recompensa al final del corredor tiene una extinción, es decir, cada vez corre más lento y de hecho vimos a sujetos que ya no recorren el corredor, y esto lo que implicará es que es esta fase la que produce que haya una tensión al contexto. Entonces, la segunda tarea, que es una tarea distinta, que involucraría aquí el condicionamiento de aversión al sabor, veamos, no hay diferencias en la primera fase en estos grupos, pero sí hay diferencias en la forma en la que van a recordar esa información en la fase de prueba. El grupo que no tuvo la ambigüedad en la tarea 1 generaliza muy bien o recuerda muy bien, a pesar de que hay un cambio de contexto entre esta fase y la adquisición de la tarea 2, pero vemos que el grupo de extensión recuerda peor la aversión y toma un poco más, tarda menos tiempo en tomar más del agua, del sabor X, que las ratas que no tuvieron a cabo esta ambigüedad. Este segundo experimento simplemente fue para complementar esta idea, en donde hicimos la misma prueba, pero intercambiando las tareas. La tarea 1 ahora fue la aversión a condicionar el sabor y la tarea 2 fue el corredor recto. Y lo que encontramos fue algo muy, muy similar. Es decir, en la tarea 1 vemos que el grupo que tiene a cabo la extinción, es decir, el sabor X estuvo asociado con un malestar primero y después ya no estuvo asociado con ese malestar. Esto produce que pongan atención no solo al contexto donde se lleva a cabo esta tarea, sino también a la segunda tarea, al contexto donde se llevaba a cabo la segunda tarea. Vemos que en la segunda tarea las ratas recorren de forma muy similar el corredor, pero en el cambio de contexto es cuando vemos que solamente las ratas que fueron expuestas a la ambigüedad tienen un peor recuerdo de la tarea cuando están fuera de ese contexto. Mientras que las ratas que no tuvieron acceso, no fueron expuestas a esta ambigüedad, van a generalizar o van a recordar mucho mejor esta tarea, aunque sea en un contexto distinto. Y finalmente, entonces, estos resultados en conjunto lo que sugieren es que una vez que se experimenta la ambigüedad en la información, entonces el contexto va a jugar un papel crítico en la recuperación de los aprendizajes, sin importar si ese nuevo aprendizaje se adquiere en el mismo contexto en el cual la ambigüedad a través de la extinción se llevó a cabo, o si se adquiere en un contexto diferente. Y también parece que, sin importar si ese nuevo aprendizaje se conduce en una tarea totalmente distinta. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el papel del contexto en la memoria. Y bueno, adelante, vamos a dar la palabra si existe alguna pregunta. Es el momento. Por aquí ya tenemos un par de personas que quieren participar. Me parece que fue primero el doctor Germán,
que levantó la mano. Vamos a darle la palabra. Adelante. Sí, gracias, Jaime. Gracias, querido Rodolfo, por tu charla. Siempre bien interesante las cosas que hacen ustedes. Y gracias por estar aquí. Me saltó una duda sobre pues el asunto de los protocolos que están haciendo ustedes. Uno supondría, por la experiencia, que esta memoria, cuando ustedes inyectan el litio, que genera un gran malestar, que sería de muy largo plazo, ¿no? Y muy poderosa. Mi pregunta es sobre si lo opuesto, es decir, si en vez de provocar un malestar, una recompensa, si han probado ese protocolo, por ejemplo, es decir, que durante la inyección involucre, o durante la exposición al estímulo que provoca malestar, se incluya también, por ejemplo, algún beneficio calórico extra que constituya, por ejemplo, una recompensa. Y si esta información que ya está a nivel intestinal y metabólico, podría reforzar el proceso de memoria, es decir, lo opuesto que ustedes están encontrando, o no sé si se ha explorado. Perfecto, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación, gracias por estar en la charla. Y sí, es una muy buena pregunta. Solamente te comento rápido con respecto al protocolo, porque sí, en realidad en términos, digamos, de la vida cotidiana o en términos en donde un animal come algún alimento que después le va a producir malestar, la idea es que justo ya no vuelva a acercarse a ese, y sí es un efecto bastante duradero. Pero en el caso del protocolo de condicionamiento de aversión al sabor, como las ratas están privadas de líquidos y durante las sesiones experimentales, es decir, en las sesiones experimentales solo pueden tener acceso al líquido que estamos utilizando como el líquido objetivo, y una vez que terminan, tienen solamente algunos momentos en los que pueden tener acceso al agua normal. Entonces, aún así, están bastante sedientas. Entonces, por eso en este protocolo, una situación que, digamos, en condiciones naturales no debería pasar, porque es decir, los sujetos deberían aprender a no volver a acercarse a ese alimento que les hizo daño. En esta circunstancia, como es lo único que pueden tomar en la sesión experimental, aprenden a que en poco tiempo, de hecho, se extingue. Ustedes pueden ver que en tres días, sí, si ya no hay inyección, no hay malestar, ellas siguen viviendo sin problemas. Pero sí es verdad, eso es por el protocolo. Y también por la cantidad que, a pesar de que se utiliza una cantidad de cloruro de litio que cuando ya está probada no es tan complicada, con un solo ensayo se aprende sumamente rápido este aprendizaje. Entonces, solo es necesario que tomen una vez el sabor X, una vez se les inyecte, y ya la siguiente vez que les presenta ya tenemos la versión, como ustedes notaron, que es casi una versión, casi no toman en esta primera sesión, ¿no? Y la pregunta que comentas, la idea, es muy interesante, no nos he explorado, y creo que sería interesante también evaluar esa circunstancia, porque también debería haber un aprendizaje desde esa perspectiva, no importa la característica del aprendizaje, si es apetitivo o aversivo, se debería dar en cuanto hay un tipo de ambigüedad o un tipo de interferencia en las memorias, deberíamos tener efectos muy similares, en donde, digamos, el contexto tendría que jugar un papel modulador para la recuperación de esas memorias. Claro, sí. Sobre lo primero que mencionas, sí estoy de acuerdo totalmente que el protocolo es muy particular y probablemente, te pregunto, justamente no sé si, es decir, por ejemplo, en la naturaleza sabemos, por ejemplo, que el aposematismo depende de la asociación de dos tipos de estímulos, por ejemplo, ¿no? Uno es el malestar, y el otro una señal de la fuente potencial, una señal bien particular. Y no sé si en el protocolo, por ejemplo, esta segunda señal asociativa no esté presente y probablemente eso facilite la extinción, porque justamente podría faltar la asociación de otra modalidad sensorial, en este caso, por ejemplo, en el aposematismo, alguna señal visual, colorida, muy conspicua. Y no sé si en términos del diseño, esta señal pues no está en el mismo protocolo, y si se pudiera probar, y esto podría, por ejemplo, provocar que la extinción tardase más o probablemente no se observe, no sé. ¿Cómo ves?
Sí, interesante. Con respecto a eso de la señal, digamos, cuando hacemos el ensayo de condicionamiento y el ensayo de extinción, si no hay cambio de contexto, es exactamente igual. Es decir, las condiciones son el mismo lugar, la misma iluminación para los ensayos de extinción. Sin embargo, sí hay algunos experimentos que lo que han hecho es hacer como más explícito esta señal que comentas, que podría ser, por ejemplo, un clicker o podría ser un tono. Se nota, es decir, está presente, pero aún así, si es lo único que los participantes están consumiendo, también hay una extinción. Ok. Gracias, Rodolfo, y adelante, Jaime. Al contrario, muchísimas gracias nuevamente. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si por ahí tenía la mano levantada la doctora Claudia Lorena, no sé si todavía desea participar. No, es básicamente la pregunta relacionada con lo que preguntó Germán, ¿no? Acerca, tiene que ver con la neutralidad o no neutralidad ecológica de los contextos, ¿no? Eso era, pero creo que sí me respondieron ya. Gracias. Sí. Al contrario, muchas gracias. Sí. Ok, muchas gracias. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta por aquí? Okay, me parece que no hay más preguntas. Del YouTube, Jaime. Lo que estoy mirando ahora mismo, pero al parecer no hay preguntas en YouTube, así que si alguien quiere preguntar, todavía nos quedan algunos minutos. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Ok, vamos a darle la palabra al maestro Taji Guzmán. Adelante, por favor. Gracias, Rodolfo, por tu plática. Muy interesante la investigación. Yo tengo una duda. Cuando al momento de realizar estos experimentos, ustedes toman en cuenta qué modelo de memoria, ¿no? Por los lapsos, me imagino que podría ser memoria episódica, ¿no? Y si sí, ¿qué tipo de contenido es el que están teniendo como en mente? Me suena que podría ser la caracterización de Conway, ¿no? Donde él mezcla información perceptual, sensorial, afectiva, ¿no? Emotiva y también conceptual, como un constructo de memorias episódicas, ¿no? Simples, complejas y que van creciendo en complejidad dependiendo de las capacidades conceptuales, ¿no? De los agentes. Entonces, como mencionas este componente emocional, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? La afección, me parece que es un componente emocional, creo que se relaciona también con los casos de trauma, ¿no? Ya en humanos creo que va como muy de la mano. Entonces quería saber como qué modelo es el que ustedes están realizar estos experimentos muy interesantes, por cierto. Muchas gracias. Sí, la idea es un poco esa. De hecho, va muy cercano con esta cuestión de la memoria de tipo episódico o episódica. Y sí, hasta el momento, desde la concepción es que hay diferentes asociaciones en la memoria. Entonces, hay alguna asociación que, por ejemplo, sería en lo que estamos platicando de los experimentos. En el caso de la presión a la palanca para obtener alimento, hay una asociación que sería el estímulo, en este caso el contexto, con lo que sería el alimento. Hay otra asociación que sería justo la respuesta con la consecuencia, y hay otra asociación que sería el contexto con la respuesta. Entonces, estas tres asociaciones van a complementar una memoria, en este caso, el constructo de la memoria, y la idea es justo explorar qué es lo que se está recordando, cuál de estos componentes se está recordando, porque estos experimentos solamente nos permiten evaluar que se está recordando ese primer aprendizaje, pero ¿cuál es el componente que se afecta? ¿Cuál es el componente que pesa más? Eso es lo que nos está interesando en esta siguiente parte, porque justo como bien lo menciona, en el caso, por ejemplo, de una posible aplicación o implicación de esto que estamos explorando, sería para llevarlo a cabo en una estrategia terapéutica.
hay alguna persona que desafortunadamente tiene un ensayo de condicionamiento, que más bien sería una exposición a una situación aversiva, supongamos algún tipo de asalto o alguna situación complicada, y en terapia la idea es que haya un cambio de significado, es decir, que el terapeuta le dé estrategias que le permitan cambiar este significado de que la persona pueda volver a caminar por donde caminaba antes, que pueda volver a utilizar el transporte de que lo usaba antes, a través de un cambio de significado, para que entonces, digamos, se extinga este miedo condicionado o esta situación complicada. Lo complicado, bueno, lo que se ha visto es que una vez, aunque la estrategia terapéutica cognitivo-conductual es bastante adecuada en esto, hay recaídas, que sería lo que nosotros veríamos como la renovación, la recuperación del aprendizaje original. Y la propuesta es que tal vez están las recaídas porque no se está atacando la asociación adecuada, porque tal vez de este componente que estamos comentando, de esos componentes que estamos comentando, hay un componente que no se extingue o que es más difícil de extinguir, y por eso, a pesar de que sea exitosa la terapia, habrá una recaída. Entonces lo que se busca es tratar de evaluar eso, porque también en una situación, por ejemplo, en la cual estaríamos modelando una conducta adictiva, lo que sucede es eso: la gente aprende, en lugar de recorrer el corredor recto por agua, aprende a ir a las fiestas por alcohol o algo así, y si quiere dejar de tener ese consumo excesivo, también irá al terapeuta en un contexto B, que sería la oficina del terapeuta o la clínica del terapeuta. Sin problema puede tener bajos índices de consumo y bajos índices de antojo, pero de pronto ya no está en la fiesta normal, sino, por ejemplo, está en otro lugar, va a un congreso o está en un contexto distinto, cambia de amigos también y recae nuevamente. Entonces la idea es tratar de poder evaluar con mayor detalle cuáles son las partes de esta memoria que siguen estando presentes. Cómo es que esta memoria episódica, si la podemos dividir en estos tres componentes, nos va a permitir atacar alguno de ellos, que justo el contexto ya no detone que esté el antojo, o el contexto ya no detone que la gente vuelva a tener esta conducta de miedo. Pero sí, excelente, muy buena. La idea sería eso, muy buena pregunta. Muchas gracias. Ok, el doctor Germán levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, sobre lo que comentas, Rodolfo, pero no podrías, no es como justamente más complicado, porque justamente el contexto, es decir, si estos mecanismos de memoria son como generalizaciones de sobrevivencia, uno esperaría que estuvieran bien arraigados en sistemas de motivación, por ejemplo, ¿no? Y probablemente un contexto ecológico sea mucho más complicado de sustituir, por ejemplo, pero probablemente alguna intervención. Sé que hay trabajos que han hecho intervenciones químicas, por ejemplo, en este núcleo ventral tegmental, por ejemplo, para cambiar o modificar ese sistema que es plástico. Quizá ese puede ser una ruta, ¿no? Es decir, si el sistema de motivación no es modificado, creo que sería mucho más complicado, ¿no? Pero no sé cómo lo ves o cómo esté funcionando a nivel del estudio que están haciendo ustedes con las ratas. Sí, muchas gracias. También muy interesante. La idea un poco es que con esta teoría, que lo que comenta es que una vez que, por ejemplo, se da una ambigüedad en el aprendizaje, se presta atención al contexto, y ya con base de eso, entonces uno va a poder recordar, va a elegir qué recuerda cuando se vuelva a encontrar estos eventos. La idea entonces es que se puedan hacer algún tipo de intervención en donde se evite que la persona preste atención al contexto. Entonces, si se evita que la persona preste atención, que en terapia es cuando las cosas están llevándose de forma adecuada, que las estrategias terapéuticas funcionan en terapia, si él aprende estas estrategias, la persona aprende estas estrategias, pero no aprende a hacerlas específicas del contexto, la idea es que fuera de esos lugares, fuera de esos entornos, recordará mucho más fácilmente las estrategias porque no están encapsuladas en un solo lugar. Entonces, sí ha habido bastante interés, tanto en términos farmacológicos como celulares, para hacer tratar de manipular este recuerdo moderado por el contexto. Y también ahora ha habido algunas propuestas que involucran cuestiones cognitivo-conductuales, como por ejemplo podría ser a través de algunas cuestiones han utilizado técnicas de relajación para evitar que lo que se aprende sea específico del contexto,
Otras es, por ejemplo, con instrucción dirigida, y son las cosas que están evaluando, digamos, tiene poco tiempo que se está proponiendo esto. Particularmente también esta línea de investigación se ha juntado con lo que se conoce como reconsolidación o reactivación, en donde justo lo que se busca es que el individuo no olvide la memoria, pero sí uno de los componentes sea el que ya no esté presente, y entonces sea más fácil para esta persona que si tiene un evento complicado pueda recuperar lo que aprendió sin necesidad de que el contexto sea tan importante, sino que pueda justo generarlo en diferentes lugares. Entonces, sí ha habido una estrategia neurobiológica, molecular, pero también han empezado algunas perspectivas cognitivo-conductuales para tratar de favorecer esto. ¿Y crees que, por ejemplo, alguna estrategia en el nivel social o socioemocional pueda ser, podría ser relevante? Socioemocional, un ejemplo como más o menos como lo... Por ejemplo, o sea, si, es decir, si por ejemplo el asunto es la significación, y eso es como uno de los puntos clave que estás mencionando, probablemente, bueno, se me ocurre pensar que como el aspecto social es fundamental, y de hecho probablemente alguna experiencia, o principalmente las experiencias traumáticas en los seres humanos, utilizando esa palabra, estén involucradas elementos sociales. Me preguntaba yo si alguna estrategia social pueda ser fundamental, ya que pues tenemos una alta motivación para lo social, ¿no? Sí, esa también es una muy buena pregunta, y es algo que también hemos estado tratando de empezar a trabajar, porque el modelo de renovación que hemos comentado lo comentó con fobias y con las adicciones, pero por ejemplo también se ha propuesto que la forma en la que aprendemos ciertos sesgos o prejuicios está cercano a esto. Entonces supongamos que en un contexto A aprendemos que X personas no son de confianza, son personas que, ¿no? Y entonces en el contexto B, cuando sería, por ejemplo, una campaña para sensibilizar a la población, o una campaña que lo que busca es evitar que ese prejuicio continúe, durante esa campaña, entonces la gente ya no piensa que esa persona X es despreciable o que no es de... Pero una vez que termina la campaña, o si no está presente esa campaña, el prejuicio va a continuar. Entonces, sí, una de las cuestiones también que estaríamos buscando sería eso, ver cómo podemos extenderlo, como bien lo comentas, a una situación de este estilo, porque creemos que podría también tener juego, y explicaría por qué, aunque hay muchas personas que dicen, no, yo no soy racista, o no, pero sigue estando presente, porque justo dentro de la memoria hay una parte que se pudo eliminar, pero las otras no. Bueno, no eliminar, sino resignificar, y las otras no, y eso permitiría entonces que estén las recaídas, que en este caso sería, no sé, xenofobia, o tal vez racismo, o incluso machismo. Entonces, pero sí, creo que es una muy buena idea, y ojalá nos dé tiempo de explorarla. Gracias, Rolfo. Sí, porque eso perdón, como no hay nadie, pero me recuerda que, por ejemplo, en muchos casos, la recuperación de adicciones a las drogas mejora cuando se participa en grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando se ingresa algún tipo de grupo religioso, etcétera. Es decir, creo que uno de los programas más efectivos en términos de adicciones es el de Alcohólicos Anónimos, y tiene connotaciones religiosas, ¿no? Y es muy efectivo. Entonces, probablemente por ahí vaya este asunto que mencionas de resignificación, ¿no? Sí, ya no comentamos un poco, pero sí, justo la idea es que el contexto implicaría bastantes cosas. Una de ellas podría ser un contexto social, contexto afectivo, pero sí. Gracias, Rodolfo. Gracias, Jaime. Adelante. Al contrario, muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctores. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este tiempo. No sé si tenga algún otro comentario, doctor Bernal. No sé, algo que nos quiera platicar de las futuras investigaciones. No, muchísimas gracias, para no quitar mucho tiempo. Gracias a la invitación nuevamente, a la gente que está presente. Gracias a los comentarios del chat también. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en este caso vamos a continuar con la jornada, y voy a hacer una breve semblanza del próximo expositor, el cual es el doctor Alejandro Vázquez del Mercado. Y bueno, él es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y actualmente investiga temas sobre epistemología naturalizada, racionalidad y diversidad epistémica. Es tutor del posgrado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM y del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM, y ha publicado investigaciones en revistas especializadas, y está trabajando actualmente junto con la doctora Lorena García en el volumen Epistemological Issues in Neurodiversity and Atypical Cognition,
y coordinando el Seminario de Diversidad Cognitiva de la UNAM. Así que bueno, le cedo la palabra, doctor Alejandro. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir una ventana. Okay. ¿Se ve mi ventana? Sí, ya se ve la presentación. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Ok, ya todos aquí hablamos español, ¿verdad? Sí, perdón, eso también es una acotación que quería hacer. Las presentaciones en general, el idioma que se tiene es el español, aunque muchas de estas han estado en inglés, pero bueno, oficialmente es en español. Ok, bueno, yo traía diapositivas en inglés para tomar una decisión flexible, entonces. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias, antes que nada, gracias por la invitación. Una pequeña advertencia, la primera parte de lo que voy a decir va a ser muy hacia lo filosófico. Voy a empezar hablando un poco del contexto de mi propia disciplina, que es la epistemología. De hecho, concretamente en el caso humano, o sea, bueno, de ahí parte la investigación, después se extiende. Después voy a hablar de por qué el debate sobre los sentimientos epistémicos y concretamente los sentimientos o sensaciones metacognitivas puede ser relevante para resolver estos problemas. Y al final voy a hablar de manera muy específica cómo ciertos trabajos sobre signos sutiles de incertidumbre podrían llegar a ser importantes. Entonces, digamos que mi propuesta es tratar de mostrar cómo los estudios de metacognición en animales no humanos pueden ser, de hecho son muy relevantes para la epistemología, sin defender una teoría o postura específica, ¿no? Más bien es como como una llamada a mirar lo que se ha hecho en esta área, ¿no? Y ver qué orientación puede tomar la epistemología. Entonces, voy a comenzar por hablar un poco sobre la epistemología naturalizada. Todavía se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Sí, no hay problema. Ok. Entonces, ¿qué caracteriza o cómo entiendo la epistemología o cómo se entiende en filosofía? Pues a diferencia de un estudio, a veces se habla de epistemología en contextos de psicología, por ejemplo en psicología del desarrollo, entonces se busca mostrar la ontogénesis de cosas como la confianza o el conocimiento, o también en ciencias sociales se puede hablar, ¿no? o en antropología cognitiva, por ejemplo. La diferencia es que en epistemología, en un plan filosófico, pues tenemos intenciones normativas. Entonces no queremos solamente describir qué hacen las personas típicas, sino que queremos decir cómo debería actuar un agente epistémico, relativamente idealizado, ¿no? El proyecto de hacer una epistemología naturalizada es, sin abandonar este objetivo normativo, hacer algo que sea empíricamente aceptable y que sea, bueno, en una visión un poco controvertida, pero podría ser continuo con la ciencia natural, ¿no? Entonces, dicho de otras palabras, es para yo decir cuáles son los estándares de conocimiento, qué tantas razones, qué tanta evidencia o qué tanta reflexión debe tener una persona para decir que tiene un conocimiento adecuado, digamos. Yo me voy a apoyar en cosas como la psicología cognitiva, la psicología del desarrollo, puede ser la etología cognitiva, etc., ¿no? Entonces, esta es la idea principal. Un trabajo muy importante que en los últimos 20 años pues es el trabajo de Hilary Cornblyth, y él, por ejemplo, lo que sugiere es que miremos lo que se ha hecho en etología cognitiva, particularmente los estudios de Hermann y Morel en delfines o de Caroline Ristow en chorlitos. Tiene un capítulo de su libro, lo dedica a esos dos casos, y entonces él dice, bueno, pues los etólogos cognitivos utilizan una noción de conocimiento
que es distinta a la noción de creencia. Y bueno, esa es una muestra de que el conocimiento en realidad es algo natural. Entonces deberíamos tratar de hacer un análisis filosófico, porque es complicado, porque en etología cognitiva no está operacionalizada la noción, ¿no? Porque la etología cognitiva pues es por diseño antropomórfica, pero la idea es que trata de no ser inocentemente antropomórfica, ¿no? Sino justificar de alguna manera su antropomorfismo. Entonces usan términos como conocimiento o términos intencionales. Entonces lo que dice Kornblick es, bueno, pues vamos a analizar cómo se están usando, y muy a grandes rasgos su análisis dice que conocimiento se atribuye cuando un individuo de una cierta especie está usando mecanismos que evolucionaron para actuar en el contexto en el que se está ejecutando la tarea, ¿no? Entonces más o menos esa es la propuesta, manera de antecedente. Entonces hay distintas alternativas, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer lo que hacía Kornblick, de recurrir a la etología cognitiva, pero también otra alternativa sería decir, bueno, pues no tenemos por qué hablar de cosas como evidencia, racionalidad. O sea, todo ese vocabulario pues es un vocabulario realmente humanista y que viene de la filosofía y que tiene prejuicios culturales. Pues en realidad, más bien, si queremos entender lo que está sucediendo, pues solo miremos cómo distintos animales navegan su medio ambiente sin tener prejuicios de que están conociendo, de que están creyendo. Entonces, eso es una postura eliminativista. Y algo que puede ser complicado con esa postura eliminativista es explicar por qué uno no está haciendo ya simplemente otra cosa, ¿no? O no está haciendo uno psicología cognitiva o antropología cognitiva. Entonces es complicado y es un debate amplio en la filosofía, pero un consenso al menos es que es problemático deshacerse de todas estas nociones sin tener algún sustituto para poder tener una visión normativa. Ahora, como algunos retos que puede tener una epistemología que no sea eliminativista, o sea, que sí quiera mantener ciertas nociones tradicionales, a prioristas, son los siguientes. No sé si le dediqué diapositiva a todos, pero si no, regreso a esta. En primer lugar, pues tenemos ciertos problemas de subdeterminación en que la epistemología naturalizada tiene elementos para aportar, ¿no? Entonces, una postura que se ha defendido mucho en epistemología pues es el fiabilismo, que dice que algo es conocimiento cuando en una cantidad de escenarios razonables o adecuados el agente es exitoso. El problema, o lo que se ha llamado el problema de la generalidad, es la dificultad para especificar cuáles son los escenarios que sí se consideran relevantes, ¿no? O, por ejemplo, cosas como problemas de discriminación, ¿no? Si yo, bajo ciertos contextos, sería razonable que yo dijera, pues, no sé, hay un perro pasando fuera de mi casa, ¿no? Pero a lo mejor si hubiera una especie muy similar, por ejemplo, dingos o algo así, pues entonces quizá ya no sería razonable decir que hay un perro, porque entonces en ese ambiente ya no podría yo discriminar y poder establecer que es un perro. Entonces, pero hasta qué punto las modificaciones del ambiente siguen siendo suficientemente cercanas a la competencia de los mecanismos que yo estoy usando como para que yo los pueda evaluar ahí. Entonces, pues una manera de resolver estos problemas de subdeterminación puede ser diciendo, bueno, pues el ambiente en el que evolucionaron los mecanismos, ¿no? Vamos a entender cuáles son sus condiciones de operación naturales. También otro problema pues tiene que ver con cuando juzgamos o queremos decir que una acción fue virtuosa o así se usa, en filosofía se usa vocabulario muy rimbombante, pero virtuosa simplemente quiere decir que fue competente. Pues como si no estamos juzgando un mecanismo subpersonal, si no estamos juzgando algo tan específico como la memoria de trabajo, sino una competencia en un sentido más amplio, pues ¿cómo podemos decir que fue competente, ¿no? Que estuvo bien hecho, algo que usó muchas capacidades al mismo tiempo? Entonces algo
más o menos como lo que se ha dicho es, bueno, pues tiene que ser algo que vaya encaminado a las metas de la gente. Esas metas se pueden definir ya sea de manera subjetiva o de manera evolutiva, también se han buscado definir, pero entonces para hablar del agente completo, ¿cómo podemos darle unidad a eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos juzgar a un agente completo? Pues entonces necesitaríamos hablar de un cierto nivel de integración cognitiva, ¿no? Entonces también esos son problemas para los que puede aportar la epistemología naturalizada, pero que a la vez tiene que trabajar en ellos. También otro caso que puede ser un reto para la epistemología, no voy a adentrarme mucho en esto, es cómo cambian los estándares. Ya sea averiguar si hay distintos estándares de evidencia para distintos contextos y si nuestras evaluaciones epistémicas muestran sensibilidad a lo que está en juego, ¿no? En el primer caso, un ejemplo sería los estándares entre un grupo de amigos, pues para decir, yo sé que la Tierra gira alrededor del Sol, pues son muy bajos, pero a lo mejor entre expertos, pues yo necesitaría tener una comprensión más grande o más evidencia, y la sensibilidad a lo que está en juego, pues el caso típico que se usa en epistemología es, si tú sabes, dices, yo sé que el banco está abierto porque es sábado y siempre abren sábado, pero ¿qué tal si depende tu vida, a lo mejor de que te donen un órgano, de tener el dinero? Pues entonces dices, bueno, no estoy 100% seguro, voy a checar que este sábado, de hecho, sí haya abierto, ¿no? Entonces son tesis distintas. Y una vez que vemos al conocimiento como algo natural, pues ¿cómo podríamos averiguar si de hecho existen esos estándares? Podríamos investigar lo que hacen los sujetos humanos, pero también eso nos da otro tipo de información que es más de carácter sociológico o cultural, ¿no? También otra área de reto importante tiene que ver con cómo podemos naturalizar la noción de agencia, ¿no? La noción de agencia, en la epistemología tradicional, la que no es cercana a las ciencias cognitivas, pues suele ser una noción poco realista, expresada en términos voluntaristas, como si uno pudiera decidir cómo va a operar su propia mente. Entonces, pero tampoco parece ser una noción que sea tan fácil abandonar, o no todo el mundo le ha parecido que deberíamos abandonarla tan rápido, porque la noción de agencia epistémica pues, nos permite establecer responsabilidad y también crédito. Cuando decimos que un sujeto sabe, pues eso se le acredita a todo el sujeto de alguna manera, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar nociones que tengan que ver con el control, con la reflexión, con el monitoreo, y buscar cómo pueden jugar de alguna manera el papel que jugaban estas nociones de agencia, que eran más voluntaristas o o menos plausibles, digamos, ¿no? Y dentro de un proyecto que a mí me interesa en particular es el proyecto de encontrar un núcleo de la epistemología intuitiva o la epistemología folk. El problema, una de las motivaciones para esto radica en que la ciencia social disponible, digamos, o los estudios disponibles, nos muestra que hay un nivel importante de diversidad en lo que distintos seres humanos de distintas sociedades entienden por conocimiento. Entonces, si eso es el caso, pues, y queremos estudiar la noción de conocimiento como un estándar normativo, pues ¿qué vamos a estudiar? ¿El conocimiento mexicano, o el conocimiento indio, o el conocimiento gringo, ¿no? Para eso pues, se han propuesto metodologías lingüísticas cruzadas, pero hay un gran problema porque parece no haber un mínimo común denominador entre todos los términos que se suelen usar para conocimiento, a pesar de que hay cierta evidencia de que pudiera ser un universal, tener algún tipo de verbo epistémico entre quienes estudian semánticas de metalenguaje natural. No parece haber una sola cosa que tenga en común, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, la condición de factibilidad, que es que si alguien sabe algo, ese algo tiene que ser verdadero. Si alguien sabe que está lloviendo, tiene que estar lloviendo. En filosofía se ha dicho que esa es una condición clarísima del conocimiento, pero a la hora que se hacen estudios lingüísticos cruzados no queda tan claro, ¿no? Entonces hay todo una metodología, o sea, hay un gran problema metodológico,
porque las ciencias sociales no nos pueden sacar de esto, o sea, no nos pueden sacar de nociones de conocimiento específicas a una cultura o incluso a una lengua. No podemos, tendríamos que tomar ciertas elecciones. Por ejemplo, si queremos hacer lingüística comparada, pues tendremos que decir cuál es el verbo. Esto, por ejemplo, lo trata Mizumoto. ¿Cuál es el de los dos candidatos, cuál es el verbo japonés que correspondería a saber o a conocer? O también lo mismo sucede con ciertos verbos en hindi. Entonces decidiríamos que son dos variantes léxicas de un mismo término, o diríamos que son dos conceptos distintos. No, parece que todas las decisiones pueden ser arbitrarias, ¿no? Entonces, este problema metodológico me parece que se puede resolver de ciertas maneras, que es lo que yo he buscado. Una de ellas, pues, es buscar un concepto de conocimiento que sea común o que sea homólogo con grandes simios, ¿no? Entonces, en particular, Turri en epistemología ha usado el trabajo de Joseph Cash y Michael Tomasello para decir que hay una noción de conocimiento que en particular los chimpancés atribuyen conocimiento, aunque no son capaces de atribuir creencia, porque atribuir creencia es más difícil, porque las creencias pueden ser falsas, ¿no? El conocimiento en principio no puede ser falso. Entonces, parecería que hay una especie de noción de conocimiento relacionada con una teoría de la mente muy elemental, y una propuesta pues sería decir, bueno, pues quizá los seres humanos tenemos esa misma o compartimos ese mismo concepto muy primitivo de conocimiento, y ese concepto de conocimiento puede ser un punto de partida para entender el fenómeno del conocimiento, que no son cosas iguales, ¿no? También algo en una línea, un par de cosas en una línea parecida es el estudio de la ontogénesis, de los conceptos epistémicos. Entonces parece que también, por ejemplo, Melissa Koenig y se me acaba de ir el nombre, ¿no? Pero F. Clement, Fabrice Clement, han mostrado que más o menos hay un desarrollo a la misma edad de una especie de noción de conocimiento antes de que haya teoría de la mente plena en los infantes, y que después de que tienen teoría de la mente, pues ya como que la enriquecen o agregan cosas a esa noción nuclear de conocimiento. Un marco que integra todo lo anterior e incluso también a las sensaciones epistémicas es el marco de la vigilancia epistémica, que es un marco evolutivo de Sperber, ¿no? Que diría en principio es un proyecto antropológico, pero en realidad es un proyecto completamente quizás esto sí sería transdisciplinario, en el sentido en que nos decía Juan González al principio, ¿no? Pero que busca mostrar tanto mostrar el contexto evolutivo de una serie de mecanismos y mostrar cómo las prácticas epistémicas, incluyendo muchas cosas, a lo mejor racionalidad, argumentación, inteligencia, derivan de esos mecanismos de vigilancia epistémica que nos permiten estar atentos a distintas fuentes de información. Y en lo que yo me voy a concentrar ahora es en las sensaciones epistémicas. Entonces, lo que tienen en común todos estos marcos es que son maneras no arbitrarias en las que se puede o bien decir cuál podría ser el contexto de operación de objetivo de ciertas competencias que tenemos, o se podría establecer también de una manera objetiva cuáles son los estándares o las situaciones adecuadas, ¿no? Entonces, o qué sí debería contar como conocimiento y qué no. Entonces, un poco la idea es buscar ese tipo de referentes que nos puedan sacar más allá de la diversidad cultural y de la variación cultural, y decir, bueno, pero ¿qué es esto que sí tenemos en común todos los agentes epistémicos humanos, ¿no? Seguimos aquí hablando de epistemología humana. Entonces, por ejemplo, esta tabla que tomó de Proust, pues nos da ejemplos de distintas sensaciones. Dos muy conocidas son la sensación de conocer y el fenómeno punta de la lengua.
La sensación de conocer, pues es simplemente cuando no nos acordamos de algo, pero sabemos que lo sabemos, como si nos dicen ¿qué desayunaste hoy? Pues no me acuerdo. Al momento me tardo unos segundos, pero yo sé que lo sé, o siento que lo sé, más bien. Me estoy dejando llevar por el lenguaje. El fenómeno punta de la lengua es algo similar, pero es un fenómeno léxico, cuando estamos intentando recordar una palabra. Entonces, estas distintas sensaciones epistémicas son en las que me quisiera centrar, particularmente más adelante en la sensación de incertidumbre. Ok, entonces vamos a la siguiente parte. ¿Alguna duda, clarificación, algún problema? Ok. Adelante. Continúa. Entonces voy a continuar. El debate de las sensaciones epistémicas está muy ligado al de la metacognición, o incluso a veces se le llama sensaciones metacognitivas, o Joel Proust ha desarrollado la terminología neutral de sensaciones no éticas. Pero lo que nos interesa con ese debate es defender una concepción experiencial de la metacognición. La metacognición, definida como el pensar sobre pensar, que es la definición clásica, puede ser conceptual, es decir, una vez que ya tenemos la noción de creencia o la noción de conocimiento, entonces yo puedo decir, bueno, pues yo pienso o que yo recuerdo bien que desayuné cereal esta mañana. Pero estoy haciendo esa atribución ya usando conceptos epistémicos, algo que no podría hacer, por ejemplo, un infante. Y pues, al parecer, pues tampoco un animal no humano que no tuviera lenguaje como nosotros. En cambio, cuando hablamos de metacognición en un sentido experiencial, tiene que ver con esas otras sensaciones, ¿no? Como tener certeza o estar seguros de nuestras respuestas, sentir que una recolección que estamos haciendo es fiable, ese tipo de cosas. Entonces, en torno a eso está centrado el debate, ¿no? Entonces, la idea es, si existe metacognición experiencial en un sentido genuino, tanto en humanos como en animales no humanos, y si existe, ¿cuál es su naturaleza o cómo se puede explicar? Entonces, conviene no confundir y tener presente que se ha usado metacognición en dos sentidos. Un sentido sí implica que haya metarepresentaciones. O sea, que en ese sentido de metacognición yo tendría que no solo tener algún tipo de representación, sino que esa representación fuera sobre alguna otra representación que yo tengo, ¿no? Entonces yo diría, me acuerdo bien de lo que desayuné. Si yo, bueno, obviamente la formulación está sesgada, ¿no? Pero digamos, si el estado mental tuviera el contenido proposicional desayuné cereal, por ejemplo, y yo estuviera representando que yo poseo a su vez esa representación, pues sería eso haría metarepresentacional el estado. Pero hay otro sentido en el que metacognición no necesariamente implica que existan metarepresentaciones, sino simplemente que haya un cierto control ejecutivo. Entonces, por ejemplo, podría simplemente yo tener un cierto acceso de que mi memoria está operando bien, o de que sí voy a encontrar la información sin necesariamente tener que representar que es esa información, o siquiera representar que estoy usando la memoria, ¿no? Simplemente podría yo sentir que estoy usando bien la memoria y que eso guiara mi acción. Entonces, este segundo sentido es mejor para debatir porque no presupone cuál es la estructura de la metacognición. Porque no pudiera ser que sí exista metacognición experiencial, pero que no sea de carácter metarepresentacional. Entonces, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de tareas se han probado en distintos animales?
pues hay tareas de discriminación perceptiva, por ejemplo, que monos rezos o macacos tengan que decidir si los píxeles de una pantalla están suficientemente separados o no. Determinar la posición serial. Bueno, creo que puse ilustración para varios, no para todos, pero mejor voy a pasar. Sí, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta tarea, lo que se debe determinar y es un mono rezo, es si los píxeles de la pantalla están juntos o están separados. Esa es la tarea primaria. Y después lo que se va a determinar es si el sujeto está presentando algún tipo de conducta metacognitiva con respecto a esa tarea primaria, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, una puede ser esa tarea. Otra es la tarea de posición serial, de ir presionando los puntos en el orden en que salen de una pantalla. Otro paradigma es recolectar información, donde los sujetos tienen la opción libre de mirar. Hay un tubo, según yo sí lo había puesto, a ver si lo encuentro. Sí, aquí está la posición serial. Y aquí están estos tubos y en este caso los sujetos tienen libertad de decidir si quieren mirar adentro del tubo o no, para cuando tienen duda. Entonces eso es un comportamiento que se observa, ¿no? Y otra tarea curiosa tiene que ver con apostar y apostar retroactivamente. Cuando se habla de apuestas retroactivas, lo que sucede es que los sujetos deciden si quieren apostar la comida que ya ganaron y si fueron acertados sus respuestas, pues van a recibir lo que apostaron. Si no fueron acertados, pues no lo van a recibir, ¿no? Entonces es un paradigma interesante porque es posterior al desempeño. Entonces, variaciones importantes en todas estas es, bueno, pues primero, ¿cómo se mide si hay conductas metacognitivas o no? Normalmente, una opción muy común es dar una palanca para declinar la tarea, ¿no? Entonces, otras variables que se pueden medir pues son el tiempo, por ejemplo, o también algo que se ha medido es la vacilación, pero ahora de eso voy a hablar más adelante. Entonces, ¿qué cosas pueden variar los resultados? Pues cómo fue el entrenamiento, si se da o no la posibilidad de una elección forzada, y todas estas cosas son muy controvertidas, ¿no? Si se debe dar la gratificación instantáneamente o se debe dar un espacio, y si se generaliza o no hacia otras tareas. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, pues porque hay distintos... lo tengo más adelante. Sí, después hablo de eso, pero porque hay distintas maneras de explicar los resultados que hay sin apelar a una capacidad propiamente metacognitiva, ¿no? Ya sea haciendo simulaciones como Crystal y Food, simplemente usando los métodos de aprendizaje asociativo más tradicionales que puede haber, nada más pensando, o sea, incluyendo la información de que los sujetos tienen una cierta gratificación por apretar la palanca y declinar la tarea. Entonces, si agregamos una pequeña gratificación por eso, según cuánto agreguemos, parecería que se podrían explicar los resultados, ¿no? Por cierto, también el profesor Foot, que hace rato estaba acá, también movió muchísimo este debate al mostrar que podía replicar algunas de esas tareas en ratas, ¿no? Entonces, pues como en general nadie pensaba que la metacognición estuviera disponible más que para los animales más sofisticados, pues esto llevó a pensar si no había otras explicaciones, ¿no? Pero bueno, distintos modelos formales, teóricos, pueden producir algunos de estos resultados, ¿no? Entonces el debate siempre se vuelve o toma la dirección de, bueno, ¿cómo rediseñamos el experimento para descartar esto? O también el debate puede irse más hacia lo filosófico o lo metodológico, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto
usar un modelo como modelos económicos conductuales realmente es más simple, ¿no? O sea, realmente va con los cánones de simplicidad o el canon de Morgan, como se le llaman a estudios animales. O sea, ¿en qué punto las explicaciones asociativas en realidad no serían preferibles, ¿no? O no serían las más elegantes? Pero bueno, eso es una discusión filosófica en la que yo no he entrado. Entonces, pues la idea es esto, ¿no? Que todas estas variaciones son muy importantes, porque por ejemplo, si se retrasa o no la recompensa, pues eso puede variar si se puede reproducir o no con modelos puramente asociativos el resultado, ¿no? Etcétera. Entonces es algo muy, muy complicado, muy técnico y realmente yo no domino los detalles. Pero lo que quiero mostrar el día de hoy es que independientemente de la dirección que tome el debate, tenemos elementos suficientes para pensar que hay metacognición en un sentido importante o que puede ser de interés filosófico. Entonces, para hablar de manera neutra, pues hablemos de comportamientos de control ejecutivo, ¿no? O podríamos decir metacognición aparente. ¿Cómo la explicamos? Entonces, pues tenemos las explicaciones de segundo orden, desde las explicaciones que podríamos llamar analíticas, donde en esa explicación pues surge una creencia y esa creencia se está atribuyendo. Las explicaciones analíticas serían las primeras dos de acá, la de transparencia y la de teoría de la mente o lectura de mente. La explicación de transparencia realmente solo se ha defendido en filosofía. Supongo que aquí no será de mucho interés, tampoco en filosofía es de tanto interés, pero pues la idea es que según esta versión, pues por definición nuestros estados mentales no son completamente accesibles, entonces eso pues sería la metacognición en un sentido fuerte o en un sentido de segundo orden sería una consecuencia trivial. Otra versión de la metacognición dice que hay una sola capacidad, que es la capacidad de interpretar mentes, y que la metacognición simplemente es la capacidad de interpretar mentes aplicada a uno mismo, sin ningún acceso especial o privilegiado. Eso tendría la consecuencia que los organismos sin capacidades de interpretación mentalista o sin capacidades de mentalizar, pues no tendrían ningún tipo de metacognición. Podríamos explicar sus comportamientos metacognitivos de otras maneras, o aparentemente metacognitivos de otras maneras. Y otra versión de segundo orden puede ser una versión introspectiva, pero menos fuerte que la de transparencia, ¿no? En esa versión introspectiva lo que tendríamos es pues ciertas sensaciones, por ejemplo, como las que dije antes, de certeza, y nuestra capacidad introspectiva nos indicaría que la tenemos, ¿no? Entonces sí habría una cierta representación, algo así como esto me produce certeza, tendría que ser esto, porque no puedo decir el ítem si todavía no lo recuerdo, por ejemplo, pero sí tendría una cierta estructura de segundo orden. Por otro lado, tenemos las teorías que son procedurales, donde no hay esta estructura de segundo orden, entonces no hay una metarepresentación, lo único que tenemos es una especie de informe de que el proceso se está llevando a cabo de una buena manera, ¿no? Entonces algo típico puede ser la fluidez. Entonces si yo al recordar por medio de la fluidez tengo una sensación de que todo marcha bien, entonces eso me produce ciertos sentimientos epistémicos, ya sea de recordar, o dependiendo cuál sea el caso. Entonces, a partir de esas sensaciones o sentimientos epistémicos, yo evalúo que lo que sea que me dé de output el acto en cuestión, pues va a ser algo confiable, digamos. Esa está puesta como una explicación metacognitiva, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero porque quienes defienden el evaluativismo dicen que sí hay genuina cognición. Podría parecer que no, porque en mucho de lo que se apoyan es en pistas o en heurísticas, incluyendo la posibilidad de pistas externas o ambientales,
Y eso lo tienen en común con las explicaciones que solo apelan a cosas de primer orden, ya sea desde las explicaciones que son más asociativas, como las que vimos antes, o a lo mejor explicaciones que también podrían ser sentimentales, por así decirlo, pero sin necesidad de ningún tipo de elemento procedural ni de segundo orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carruthers es el que dice, bueno, pues yo puedo tener sentimientos de certeza, pero el objeto de esos sentimientos es el acto de primer orden y ya, ¿no? O sea, no, por ejemplo, digamos que una ardilla está buscando árboles que estén desocupados, entonces de pronto una ardilla dice, quiero un árbol nuevo, este árbol no lo, este árbol seguro está ocupado, ¿no? Entonces no necesita decir, yo me acuerdo o yo tengo la creencia de que este árbol ya está ocupado, nada más se experimentaría como un caso de primer orden. Entonces, ¿qué caracteriza? Déjenme checar el tiempo, ¿no? Ok, me voy a apurar. ¿Qué caracteriza a las visiones evaluativas? Pues toman ciertas heurísticas como insumo. Esas heurísticas pueden ser la fluidez con la que se está procesando o la familiaridad. No son metarepresentacionales, pero sí son, aquí puse mega, ¿no? Pero sí son metacognitivas. Sí tienen un contenido, eso voy a hablar más adelante. ¿Cuál es el contenido, según las personas que definen visiones evaluativas, como Joel Proust o Santiago Arango Muñoz? Lo que está evaluando es la operación, digamos, la operación del mecanismo, pero en el contexto, en el contexto en el que se encuentra el organismo y en el contexto de sus metas. Y entonces como output lo que se tiene es una sensación, se tiene un afecto, y ese afecto sirve, lo dice Proust, sirve como una especie de moneda común, porque la puede usar el organismo, puede guiar la acción del organismo a través de distintas capacidades o distintas competencias, ¿no? No es información, digamos, en un formato propietario, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tienen los afectos. Okay. Bueno, en la literatura, esto está un poco desordenado, pero bueno, pero sí es relevante acá. En la literatura, con las explicaciones de primer orden o explicaciones asociativas, pues se hablan de distintas pistas que se pueden tomar en cuenta, que pueden ser pistas conductuales. O sea, por ejemplo, hay explicaciones asociativas donde el propio sujeto está creando asociaciones de su propia conducta, ¿no? O sea, y entonces de alguna manera eso produciría una especie de comportamiento ejecutivo sin necesidad de que haya metacognición, porque pues su propia, al observar su propia conducta, pues estaría generando una especie de asociación positiva con ciertas cosas que está haciendo, ¿no? También puede haber pistas ambientales. Otro tipo de explicaciones tienen que ver con competencia de respuesta, pero las que más importan para acá, y no para las explicaciones asociativas o necesariamente de primer orden, son las internas, ¿no? Como la que les decía, que podría ser el sentimiento de fluidez. Ok. Ok, entonces déjenme volver a esto. Entonces, ¿cómo resolvemos este debate? O sea, ante toda la evidencia que tenemos, ¿cómo podríamos decir si hay metacognición, al menos en un sentido procedural, o si todo se puede explicar de otras formas? Entonces, me voy a saltar esto, pero los criterios básicos que se han propuesto, pues es que tenga que haber un comportamiento primario medible, un comportamiento secundario, que es el que muestre el que sería, digamos, el comportamiento de regulación. Entonces se puede ser un comportamiento, ya sea jalar una palanca
declinar la tarea o tomar más tiempo o la vacilación. Y entonces buscar qué relaciones hay entre el comportamiento primario y el secundario, no solo a nivel de una correlación estadística bruta, ¿no? Sino, por ejemplo, mirar la especificidad del comportamiento, ¿no? Si, por ejemplo, algunos comportamientos que estamos midiendo podrían ser, por ejemplo, la vacilación, se da solamente en los casos en los que se esté declinando la tarea, etc. Y aquí, bueno, esto fue un número especial, 2009, de Behavioral Cognition, y sigue el debate, hubo otro en 2019, pero aquí decía Hampton, por ejemplo, con la evidencia posible, si estos comportamientos, incluso en monos, incluso en grandes simios, podrían explicarse con mecanismos que no fueran metacognitivos. Y finalmente, antes de pasar a la última sección, sería bueno recalcar que la idea misma de que hay sentimientos como el sentimiento de incertidumbre ha sido controvertida, ¿no? Por ejemplo, David Smith ha dicho que pues, todo lo que sabemos sobre conciencia en humanos pues, tiene que ver con procesos de alto nivel, entonces que no deberíamos apresurarnos a decir que hay sentimientos de este tipo, sentimientos metacognitivos en cosas que se pueden explicar a bajo nivel, ¿no? Entonces eso es algo que puede ser controvertido. Ok, entonces, volviendo al plan, vamos a ver ahora un trabajo que hay sobre ciertos signos de incertidumbre. Entonces, normalmente, como nos hace notar Joseph Cash, se suelen medir o estudiar comportamientos secundarios, como buscar información, como en el caso de los tubos de metal, declinar la tarea, disposición para apostar, y no ha habido suficiente atención a, este es el artículo que les decía, no ha habido suficiente atención a los comportamientos primarios, o a veces se han aglomerado o agrupado bajo una misma categoría, como vacilación o hesitation en inglés, pero pueden ser muy distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el fenómeno de no sé cómo decir wavering, no lo he pensado, pero como titubear, ¿no? En la mano, o sea, se refiere a movimientos de la mano, ¿no? Que el movimiento de cambiar entre una opción y otra, y no decidirse, ¿no? O muestras de distrés, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos esos son comportamientos que se pueden estudiar independientemente, y esa ha sido la propuesta de este artículo que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, estas son las maneras como codifican las acciones de la mano, y eso se hizo, digamos, se creó el código y se transcribió manualmente. Me parece que McEwan fue quien transcribió. Y posteriormente, la tarea era una tarea de inferencia transitiva. Entonces, lo que tenían que ver es en que se les presentaban estas imágenes en pares. Entonces, una era preferible a la otra, o una se tenía que apretar en vez de la otra. Entonces, esta tarea lo que busca es ver si se puede hacer la inferencia de que si, por ejemplo, la primera imagen es cuando se presenta con la segunda, la primera es la correcta, pues, y si la segunda se presenta con la cuarta, digamos, la cuarta es la correcta, la segunda es la correcta, entonces la primera, cuando aparezca con la cuarta, habría que apretar la primera, ¿no? Entonces, con esta... Nada más para comentar que quedan 3 minutos. 3 minutos, pero empezó un poquito después de las 3:20, ¿no? Bueno, tenemos programado hasta las 3:20. Pero empecé un poquito después de las 2:20. ¿No? Pero sí, adelante. Apuro, ok. Entonces, no, muchas gracias, al contrario, por recordar. Ok, entonces lo que se encuentra es pues que hay
que entre la dificultad de la tarea y los movimientos de titubeo, pues se sostienen correlaciones importantes. ¿Y por qué puede ser relevante este tipo de estudios? Bueno, porque una de las heurísticas, o sea, si tomamos una visión evaluativista, algunas de las heurísticas que se toman en cuenta no son solo pistas sobre la posición del cuerpo, sino pueden ser también interoceptivas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cosas como, no estoy seguro, creo que sí contaré como interoceptivo el ritmo cardíaco, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué es importante tomar esta versión evaluativista? Bueno, porque Joël Proust considera que se puede construir una semántica de lo que ella le llama affordance sensing. Ella tiene una noción representacionista de lo que son los affordances, y para ella pues, los affordances son propiedades vistas subjetivamente que tienen un gradiente de valencia y de intensidad. Un ejemplo puede ser un mono juzgando si va a dar un salto o no, pero un caso particular de affordance que puede ser interesante son los affordances metacognitivos. Y algo sumamente interesante es que si incluimos la parte de las sensaciones o la parte afectiva, no nada más como un epifenómeno, algo que está ahí, sino como un componente integral de la semántica, eso permite que haya una gradancia, y además esta idea de los affordances metacognitivos es compatible con el aprendizaje de reforzamiento, porque puede haber aprendizaje sobre las heurísticas, por ejemplo, o sobre el medio ambiente, la parte que está dirigida al mundo. Y también en seres humanos se pueden combinar esto con teoría de la mente, ¿no? Entonces ya para acabar, perdón por tardarme, la idea de las sensaciones epistémicas es que no solamente son evaluativas para algo post factum, ¿no? Sino que pueden guiar la acción, pueden ser predictivas, pueden ser integrativas, sensibles al contexto, semánticamente evaluables, que son cosas que me gustaría explicar más a fondo, pero qué bueno que no puedo, porque a lo mejor no lo hubiera hecho muy bien todavía, porque es algo en lo que sigo pensando, pero son el tipo de cosas que nos servirían para resolver los problemas que teníamos presentes, ¿no? Problemas sobre agencia epistémica, sobre contextualismo y sobre cómo encontrar una epistemología folk nuclear, pero que sí fuera, pues, digamos, genuinamente normativa, ¿no? Entonces, en resumen, pues, considero que estudiar este tipo de conductas que muestran afectos podría ser una vía pues sumamente fructífera para hacer epistemología naturalizada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y pues sí, parece ser que aquí en este tema se integran bastante bien, como mencionaban, ¿no? Las disciplinas, desde la parte cognitiva, las ciencias cognitivas, la antropología y todo esto, la filosofía, que aún está bastante abierto el campo, ¿no? De la epistemología natural. Pero bueno, le comentan aquí qué plática tan interesante. Muchas gracias, comenta Luis Arau. Y bueno, adelante, si alguien tiene alguna pregunta o desea hacer algún comentario, por favor, puede levantar la mano o escribir en el chat. Aquí la doctora Claudia Lorena García levantó la mano. Adelante, por favor. Hola, Alejandro. Quería preguntarte sobre... ¿Me pueden escuchar? Sí, te oigo bien. Perfecto. No, quería preguntarte entonces que si la visión más como la de Proust, de Joël Proust, es la que como que más te llama la atención o te suena,
como solución para la cuestión sobre cómo es que se puede hablar como se podría hablar de conocimiento en un sentido más general que solamente no, o sea, se puede hablar como de una noción de conocimiento que compartimos con los primates, por ejemplo, ¿no? Si es esa más o menos la que te suena como más plausible. Ok. Sí. Sí, con respecto al debate propiamente de la metacognición, yo pues no tengo la experticia para decir si es la posición que más se sostiene, la visión procedural, pero lo que digo es que como epistemólogo deberíamos esperar que esa sea la correcta porque es la que nos podría servir más justo para poder naturalizar, ¿no? Y para poder hablar de cómo podemos tener estándares de evidencia objetivos, ¿no? Y hacer comparaciones, especialmente con los primates, ¿no? Sí, gracias. No, gracias a ti. Y sí me faltó aclarar porque a lo mejor lo expuse como una postura más, ¿no? Pero sí, debí ser más transparente con mi actitud hacia él. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias. El doctor Germán López Riquelme tiene levantada la mano. Adelante, le doy la palabra. Gracias, Jaime. Gracias, Alejandro, por tu presentación. Los que no somos filósofos nos costó mucho trabajo seguir el ritmo. Evidentemente hay varios aspectos que uno tiene que estar bien empapado para ir entendiendo. Pero tengo varias preguntas. Es decir, primero esta interacción con los filósofos es bien rica desde mi punto de vista. Y vamos a verlo el miércoles, ojalá estés ahí en la discusión, pero también nos enfrenta al uso del lenguaje común, ¿no? Que para entender a qué nos referimos con los fenómenos que nos estamos estudiando, los marcos teóricos y los conceptos. Entonces, mi pregunta tiene tengo tres preguntas, pero la voy a partir como en dos partes. Que entonces, la primera parte es, ¿cómo no ser antropocentristas o antropomorfistas con todo este lenguaje que nos estás, o con el que se expresan estas ideas, ¿no? Por ejemplo, de entrada, esa ya es la segunda parte, el hecho de decir naturalizar algo natural me parece a mí también raro, ¿no? Es decir, los que estamos en las ciencias naturales nos parece todo el comportamiento, incluso el humano, natural. No veo otra. Entonces, de entrada, ¿cómo no ser antropomorfistas o antropocentristas si ya la primera presentación del análisis es la palabra naturalizar, algo que es natural desde mi punto de vista? Y luego el lenguaje, el resto del marco teórico, desconozco gran parte de estos autores que nos platicas, pero por lo visto me parece también que está plagado o está muy imbuido de esta perspectiva, ¿no? Entonces, esa es mi primera pregunta y yo te comento la otra. Adelante. Ok. Bueno, cuando hablamos de naturalizar, no necesariamente se refiere a que estemos tomando ya sea algo social o algo inventado, sino a veces se refiere a tomar algo que es preteorético, algo que se ha planteado de una manera no rigurosa y regimentarlo, ¿no? Como en el caso de las matemáticas, pues podrás decir, mira, la teoría de conjuntos, y así se dice en filosofía de las matemáticas, está naturalizando la noción intuitiva de pertenencia, ¿no? A veces se dice así. O podrías decir que a lo mejor la mecánica estadística pues fue de alguna manera, no es que fuera una teoría intuitiva, ¿no? También hay una teoría con medición y todo, pero de alguna manera podrías decir que lo que está haciendo la mecánica estadística es regimentar la termodinámica fenomenológica, ¿no? Entonces, un poco la idea es decir, bueno, una vez que queremos hacer epistemología o queremos hacer filosofía rigurosa y nos topamos con una serie de trabajos como el tuyo, por ejemplo, donde prácticamente tratas de no usar nociones intencionales, etcétera, pues tenemos de dos sopas, ¿no? O sea, una es decir, bueno, abandonemos todo este vocabulario, empecemos de cero, partamos de cosas como la biología del comportamiento y así, y a ver qué problemas filosóficos encontramos, ¿no? Y otra alternativa es decir, no, espérate, o sea, no voy a tirar todo mi vocabulario a la basura, a lo mejor voy a ver si una parte de los trabajos que se están haciendo de alguna manera
lo que pueden servir es como una manera de regimentar todo este vocabulario que yo tengo, ¿no? Que es por así decirlo, no parecientífico, porque eso suena a mito, pero protocientífico. Entonces, no sé si con eso queda un poco más claro. Sí, digo, no solamente el concepto, no solo el vocabulario, sino los propios conceptos y los marcos teóricos, porque es decir, los conceptos tienen detrás un marco teórico, no andan sueltos por la vida, ¿no? Entonces, principalmente es eso, ¿no? No solo es la palabra naturalizar, sino en general, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo epistemólogos evolutivos, quizá uno de los más conocidos o de los tempranos fue Konrad Lorenz, ¿no? Tiene varios textos sobre epistemología evolutiva y me parecen bien interesantes. Y justamente me lleva a mi otra pregunta, ¿no? Donde habla de conocimiento muy generalizado en términos biológicos, ¿no? Fuera de las nociones de esta creencia justificada verdadera, ¿no? Sino que el conocimiento en realidad es un asunto biológico, y esta de creencia justificada verdadera, pues es un asunto más de conocimiento científico, ¿no? O académico. Entonces, también me interesaría saber eso porque me parece que es fundamental, ¿no? No sé si se está tomando en cuenta este tipo de perspectivas. Sí. Bueno, pues yo creo que es bien importante esto, ¿no? Por ejemplo, justo que dices, esta noción de conocimiento que a lo mejor viene de un ámbito académico, jurídico, y luego queremos aplicarlo para estudiar infantes, pues a lo mejor sí estamos distorsionando nuestros resultados. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de eso? Pues, por ejemplo, algo que se ha hecho en las personas que estudian epistemología en psicología del desarrollo, pues ha sido pues, tener ciertos criterios, como por ejemplo decir que haya universalidad, entonces que haya estudios transculturales, tratar de buscar homologías con ciertos comportamientos en grandes simios, tratar de que esos comportamientos aparezcan en infantes prelingüísticos. Claro que puede seguir habiendo un sesgo, ¿no? De decir, bueno, yo le estoy llamando conocimiento o lo estoy interpretando como conocimiento, pero más allá de la terminología que usemos, o sea, yo creo que una investigación desapasionada lo que debe enfocarse es en la parte funcional, ¿no? O sea, que con estas capacidades que tienen los infantes, por ejemplo, permanencia de objetos, tal, más otras que te digo que podría ser que tengan además capacidades epistémicas, ¿qué logran hacer? ¿Pueden pasar test de falsa creencia o no? Entonces, o sea, independientemente de la terminología con la que empecemos, lo que queremos es determinar qué pueden hacer esas capacidades. Ya que determinemos qué hace el concepto de conocimiento infantil, digamos que es un término técnico, ya podemos preguntarnos si realmente corresponde a la idea de conocimiento filosófico como creencia verdadera o no, que eso es un debate que puede haber, pero yo creo que o sea, partir de un interés de epistemólogo, digamos, y usar una terminología epistemológica no necesariamente tiene que sesgar todo hacia una interpretación intelectualista, ¿no? Sí, porque justamente, ¿no? Es decir, me parece que, al menos desde mi punto de vista, y creo que en ese caso coincido yo con Mario Bunge, ¿no? Que dice que hay conocimiento falso, ¿no? De hecho, y conocimiento desde cada perspectiva biológica. Es decir, el conocimiento, los seres vivos no buscan conocimiento, sino sobrevivir, y utilizan ciertos aspectos del ambiente y de sus estados internos con este interés, ¿no? Con este interés. Entonces, eso es lo que estaba yo tratando de decir, ¿no? Si estos lenguajes y estos marcos teóricos nos están impidiendo, es decir, entendernos, o si nos están llevando a continuar con un divorcio tanto ontológico y epistemológico a las distintas áreas que nos interesan las mismas cosas. Esa pues es una de mis... Yo te diría, ¿es conservador? Pues sí, es conservador, ¿no? Pero es un poco, velo como en física, ¿no? Hay personas que dicen, no, a ver, abandonemos el modelo estándar, ¿no? A ver, metamos estas matemáticas y estas cosas y estas dimensiones extra. Pero hay quien dice, no, vayámonos despacio, ¿no? O sea, tratemos de meterle los más parches que aguante el modelo estándar para ver a dónde nos lleva. Y yo creo que las dos perspectivas funcionan, ¿no? Las dos tienen algo que aportar, ¿no? Entonces creo que a lo mejor a la filosofía le toca el papel más conservador porque quiere mantener todo amarrado y decir, mira, si abandonamos todas estas nociones, bueno, luego ¿qué pasa con el derecho y la ética y la política? Entonces queremos conservarlos lo más posible, aún quienes queremos ser científicamente responsables, digamos, o estar abiertos a lo que nos dicen los científicos como tú. Pero también yo creo que está bien quien diga, ¿sabes qué? Voy a empezar de cero, voy a abandonar estas nociones, es más, olvídate, no me voy a los primates, me voy a las hormigas, ¿no? Yo creo que las dos perspectivas
alguno de los dos estará mal, ¿no? Pero yo creo que está bien que los dos lo estamos haciendo al mismo tiempo, ¿no? No, de hecho, justamente ese es el asunto de la interdisciplina, ¿no? Y ese es uno de los esfuerzos que hace el centro, que tenemos a nuestros colegas filósofos aquí trabajando frente a nosotros, y nosotros frente a ellos, y los psicólogos, y antropología, en fin. Y creo que es un esfuerzo brutal, es decir, las dos perspectivas, o sea, estoy agrupando ahorita nada más dos, tienen tradiciones complejas, y además tenemos este sesgo cognitivo que es el de la tribu académica, ¿no? Tenemos nuestros propios padres fundacionales, nuestros sesgos, nuestros textos sagrados, y me parece que eso también es relevante. Pero me parece muy importante este tipo de charlas para justamente que nos vayamos aclarando, nos vayamos aclarando sobre los asuntos. Si no hay más preguntas, ahorita continúo yo con otra, pero adelante, Jaime. Bueno, pues precisamente ya estamos un poquito ya en el límite del tiempo, pero bueno, la cuestión es que ahorita va a haber una hora de comida, así que realmente no hay tanto problema, porque todavía por aquí tenemos un par de preguntas en el chat. No sé si desean responderla, y los que gusten seguir aquí, pues de una vez saber la respuesta. Por ahí nos pregunta Ivette Gómez si nos podría recomendar alguna lectura ligera sobre el tema, para los que no somos filósofos, para adentrarnos más en esto, ¿no? Sí, sobre el tema específico de... lo tengo que pensar. Es que, bueno, Joel Proust tiene un libro supuestamente accesible. Bueno, o sea, no, pero no, la verdad es que no es nada accesible, ¿no? Entonces, voy a pensar un poco más, ¿no? Sobre estos temas. Pero sobre epistemología naturalizada, a lo mejor el libro de Cornblit, ese sí lo voy a anotar. Knowledge and its Place in Nature. No habla específicamente de metacognición, pero habla de lo que es la epistemología naturalizada, y al menos los primeros 2 capítulos creo que son bastante accesibles, ¿no? Entonces yo recomendaría ese. Y pues yo te lo mando, Ivette. Creo que tengo por ahí tu correo. Muchas gracias. Y todavía hay una pregunta más aquí de Gabriela Pérez Paz. Dice: muy buena charla, gracias. Tengo una duda sobre el Centro de Psicología Folk. En este sentido, y desde un abandono al eliminativismo, ¿en qué tipo de materialismo se inscribe? Justo por la cuestión que comenta el doctor Germán, es el afán de construir un léxico común que solo es posible desde el materialismo. Bueno, pues justamente el eliminativista va a decir, normalmente, ¿no? O sea, siempre hay excepciones, pero va a decir, no, es que yo no voy a poner el vocabulario. ¿Cuál va a ser nuestro vocabulario común? Bueno, pues primero vamos a empezar por ver cuál es nuestra mejor ciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo va a haber un puente entre las ciencias? Pues eso, hay distintas posturas, ¿no? Hay quien tiene esta idea, ¿no? De Edward Wilson, ¿no? De decir, empecemos de lo más bajo y vamos pegándole lo de arriba, ¿no? Es lo que él le llama el consilience, ¿no? O hay quien dice todavía existe esto, quien dice, ¿sabes qué? Hagamos una especie de lenguaje de segundo orden de la ciencia. Entonces está la teoría general de sistemas, hay quien trabaja en una cosa que se llama ontología formal, que está muy ligada a la computación orientada a objetos, entonces buscan traducir las teorías a un lenguaje que permita intercomunicabilidad. Hay quien usa teoría de conjuntos, teoría de modelos para formalizar. Entonces, o hay quien dice, ¿sabes qué? Que no tiene por qué haber un lenguaje común entre teorías científicas, no tiene por qué haber un solo vocabulario, no tiene por qué haber ciencia unificada, ¿no? Lo que tenemos son distintos fragmentos, y eso también hay quien defiende eso en filosofía de la ciencia, pero digamos que este materialismo eliminativista no va ligado a una sola noción de cuál debe ser el lenguaje de la ciencia o si debe haber tal cosa. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, no sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta. Si no, pues sería el caso que le damos las gracias a Alejandro Vázquez. Y si usted también tiene algún comentario, adelante. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, les agradezco, y bueno, pues espero seguir platicando con Germán el miércoles y con todos ustedes. Sí, claro. Nos vemos allá en la mesa. Alejandro, gracias. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias. Bueno, en este caso vamos a tener una hora ahora mismo para la hora de la comida, pero les comento que va a haber una jornada más, una plática más a las
4:20, así que aquí en este mismo enlace estaremos esperando, pero bueno, vamos a tener una hora por lo pronto, así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime, nos vemos al rato. Sí, nos vemos Gracias, al rato. Jaime. Gracias, provecho, colegas. Igualmente.
Biología Celular y Molecular del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias en el CIMBESTAB del Politécnico, y está participando en un estudio sobre el origen, diferenciación y supervivencia de células madre neurales. A continuación le cedo la palabra, aquí ya lo estoy viendo, ¿qué tal? Al maestro Oscar Armando Díaz Pineda. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me podrían decir si ya se ve? Sí, ya se ve como... Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y también por la invitación a estas jornadas interdisciplinares. Y bueno, es para mí un gusto presentarles a continuación este trabajo de investigación titulado Estudio de la red Default Mode por la técnica de Resting State de la resonancia magnética funcional en el mono araña Ateles Geoffroy desde una perspectiva evolutiva. Importante destacar, siempre me gusta iniciar esta presentación pues agradeciendo mucho el apoyo de cada uno de mis mentores, asesores y colaboradores de diferentes instituciones como la UAM, el Hospital Infantil de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y pues bueno, sin más preámbulo, pasaremos a lo que es materia. Este trabajo, como bien señala el título, consiste en el estudio de la red Default Mode. Y bueno, para empezar, me gustaría enunciar esta frase, la cual cito como tal al filósofo, orador y escritor romano Séneca, el cual enunció la siguiente frase, que dice que el hecho de que el cuerpo yazca y permanezca inmóvil no significa que la mente tenga sosiego. El reposo de la mente es muy diferente a su quietud. Y elegí esta frase porque creo que va muy ad hoc a lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, cuando hablamos de la red Default Mode, también tenemos que hablar no solamente de que es una red cerebral, un conjunto de redes neuronales específicas que tienen unas funciones cognitivas particulares. Creo que aquí vale la pena poner un poquito más de tiempo y de empeño en analizar con un poco de detalle cuáles son algunos de estos procesos cognitivos a los cuales están involucradas las redes Default Mode. Y bueno, para esto me permití mostrarles en esta diapositiva una imagen o diagrama en la cual pues, podemos ejemplificar algunos de los procesos cognitivos asociados a esta red Default Mode. Entonces, pues, bueno, básicamente consiste en lo siguiente. La imagen del centro que ustedes pueden observar, en la cual podríamos considerar como una escena original o real, en la cual están participando dos personas, un hombre y una mujer, que se encuentran en medio del bosque y los cuales se disponen a tener un picnic. Luego entonces, a partir de esta escena original o real, en la mente del sujeto, de forma espontánea, estarían teniendo lugar la generación de escenas de pensamientos autogenerados, como por ejemplo la que tenemos identificada con la letra A, en la cual, bueno, al respecto de la misma, podríamos mencionar que en la mente del sujeto podría tener lugar de forma espontánea el recuerdo de un evento pasado similar al que está experimentando en la escena original. En un segundo lugar, en la imagen, por ejemplo, en la escena de pensamiento autogenerado identificada con la letra B,
En la mente del sujeto podría estar teniendo lugar la prospección, la cual pues implica la simulación de un evento futuro, como el hecho de limpiar el desorden después de haber tenido el picnic. En un tercer escenario de pensamiento autogenerado a partir de la imagen real original, en la mente del sujeto podría estar teniendo lugar de forma espontánea una serie de procesos de teoría de la mente, lo cual pues implicaría el concebir la perspectiva de otra persona, en este caso la chica rubia, identificar de alguna forma el estado mental de la persona que está a punto de ser reclutada para iniciar con el proceso de limpieza. Y en cuarto lugar, como escena de pensamiento autogenerado, en la mente del sujeto podría estar teniendo lugar de forma espontánea la navegación u orientación topográfica, la cual implica la simulación de otra vista o mapeo del entorno como un mapa mental del mundo que rodea el área que está en los alrededores del picnic, como puede ser la relación del sujeto con el bote de basura, la relación que tiene en cuanto o en torno a la distancia a la mesa, hacia el automóvil que está pasando ahí a un lado, a los árboles, o simplemente al monte, a la panorámica. Estos son algunos de los ejemplos sobre los cuales pues, se sabe que la red Default Mode está asociada a estos procesos cognitivos. Ahora bien, hablaremos un poco más de lleno de lo que es la red Default Mode. Y bueno, la red como tal se define como un conjunto de centros y subsistemas cerebrales que se describen como discretos, bilaterales, simétricos y dinámicos que desempeñan un papel importante durante procesos cognitivos de mentalización interna relacionados con la presencia de un mind wandering, lo cual significa un cambio en el enfoque atencional hacia información autogenerada no relacionada a expensas de estímulos perceptuales. Ejemplos de estos procesos cognitivos son como los que acabo de enlistar, como los que les acabo de ejemplificar hace un momento. Y también es importante mencionar que esta red también desempeña un papel importante o se activa durante el reposo, durante el resting state. Entiéndase resting state como el método de la resonancia magnética funcional que se utiliza para el mapeo de regiones cerebrales que ocurren en el estado de reposo o durante tareas negativas, es decir, cuando no se está realizando una tarea explícita. En estos diagramas que ustedes pueden ver en la parte de abajo, para su mejor comprensión de la red Default Mode, autores como por ejemplo Andrews Hanna en el año 2014 propusieron que esta red Default Mode se subdivide o se divide en tres diferentes subsistemas. El primero de ellos es el subsistema dorsal medial. El siguiente, bueno, el subsistema dorsal medial lo podríamos identificar de forma mejor como todas aquellas regiones que ustedes observan de su lado derecho en color azul. La región que corresponde al subsistema core o núcleo serían aquellas que están coloreadas en amarillo, y el subsistema temporal medial serían aquellas que ustedes pueden identificar en color verde. Ahora bien, cada uno de estos subsistemas se sabe que están a su vez constituidos por diferentes regiones. Por ejemplo, en el caso del subsistema dorsal medial, este a su vez está constituido por el polo temporal, por la corteza temporal lateral, por la unión temporoparietal y también por la corteza prefrontal dorsomedial. Por otra parte, en el caso del núcleo, como ya les había mencionado, son un conjunto de regiones que se encuentran, si ustedes lo observan en las imágenes de su lado derecho, son un conjunto de regiones que se encuentran distribuidas, cercanas a la línea media, específicamente hablando en la región anterior y posterior. En la región posterior estaríamos hablando principalmente
de regiones que tienen que ver con la corteza retroesplenial y también con la corteza cingulada posterior. Y hacia la parte anterior, básicamente las áreas o la principal área que está involucrada como parte del core o del núcleo sería la corteza prefrontal anteromedial. En tercer lugar tenemos al subsistema temporal medial, el cual a su vez está constituido por la formación del hipocampo, por la corteza parihipocampal, la corteza retroesplenial, por el lóbulo parietal inferior y por la corteza prefrontal ventromedial. Aquí es importante señalar dos cosas que valen mucho la pena. Si ustedes observan en este apartado central, en la parte superior dice conectividad en resting state y al lado dice conectividad en tareas autogeneradas. De lo cual, pues se puede deducir que la conectividad, tanto en resting state como en tareas autogeneradas, involucra a las mismas regiones de la corteza. Sin embargo, dependiendo de la modalidad digamos, de alguna tarea experimental, de algún protocolo de investigación, estas regiones se van a conectar de forma diferente. Recalco, son las áreas las mismas, sin embargo, obedecen a una conectividad dinámica. Hablamos de conectividad funcional, en la cual, pues bueno, estas mismas regiones se conectan de forma diferente en respuesta a procesos cognitivos que vamos a ver un poco más adelante. Bien. A partir de trabajos metaanalíticos, también, por ejemplo, como los elaborados por Andrews Hanna, se han podido identificar algunas de las funciones de cada uno de los subsistemas de los que bien les acabo de hablar. De tal suerte que, por ejemplo, en el caso del subsistema dorsal medial, este se ha visto principalmente involucrado o relacionado a procesos cognitivos que tienen que ver con la comprensión, también con la sentencia, con la semántica, con procesos de mentalización o de teoría de la mente. En el caso del núcleo, este a su vez se ha visto más involucrado a procesos cognitivos que tienen que ver con el yo, con procesos autorreferenciales, que tienen que ver también con procesos de memoria autobiográfica o con la evaluación de lo positivo o lo negativo, por mencionar solamente algunos ejemplos. Ahora bien, en el caso del subsistema medial temporal, este básicamente, y tiene mucha lógica, tomando en consideración las regiones que lo componen, este básicamente va a estar enfocado o relacionado a funciones cognitivas que tienen que ver con la recuperación de memorias, recuerdos, memorias episódicas, memoria autobiográfica, principalmente. Importante también destacar que, bueno, no son procesos cognitivos aislados, no son procesos cognitivos cualquiera. Hoy en día se sabe que el contenido de los pensamientos autogenerados como este tipo sugiere que tienen un propósito adaptativo al permitir la preparación para eventos próximos y para darles continuidad a través del tiempo, así como la resolución adecuada de problemas sociales. Bien, para este estudio nos valimos de una muestra de monos araña, específicamente, como ustedes vieron en el título, la especie Ateles geoffroyi. ¿Por qué decidimos estudiar este modelo animal, este modelo de primate no humano? Pues bueno, una de ellas, la primera podría mencionar, es porque Ateles geoffroyi manifiesta un sistema social que es de fisión-fusión, el cual, pues bueno, consiste básicamente en el que el tamaño del grupo puede ser ajustado con base en la disponibilidad y distribución
de los recursos mediante la fisión y la fusión de cada uno de sus, de sus subunidades o de cada uno de sus integrantes. Ahora bien, esta dinámica de fisión-fusión va a ser altamente dinámica y va a cambiar dependiendo de las condiciones en las que se encuentren cada uno de estos miembros de este grupo social. Condiciones que tienen que ver como, por ejemplo, el medio ambiente, la disponibilidad del alimento, la casa cooperativa, el intercambio de alimento, también las oportunidades de apareamiento entre cada uno de ellos, por mencionar solamente algunas. Importante también mencionar que la dinámica de fisión-fusión no es exclusiva de los monos araña. Es un sistema social que también está presente en otros tipos de mamíferos, como por ejemplo los chimpancés, los bonobos, los delfines, los elefantes, y más particularmente es el sistema social, se sabe que es el sistema social de las primeras sociedades de cazadores-recolectores, a partir de las cuales derivaron el Homo sapiens. Ahora bien, derivado de esto, cabe mencionar que hay especies que manifiestan altos niveles de fisión-fusión y otras especies que manifiestan bajos niveles de fisión-fusión. Ya expliqué básicamente en lo que consiste la fisión-fusión, pero en este caso particular del mono araña, esta especie tiene adaptaciones morfológicas y de comportamiento que justamente han resultado de su forma de vida en estos sistemas de fisión-fusión altamente dinámicos. Esta especie expresa una dinámica de fisión-fusión de grado relativamente alto, lo cual, pues a partir de lo que yo les acabo de mencionar, como por ejemplo la fisión-fusión de las subunidades de forma cambiante en relación con el medio ambiente, la disponibilidad del alimento, la casa cooperativa, etc. Esta dinámica de grado alto de fisión-fusión influye en las oportunidades para que los miembros de la comunidad interactúen entre sí y puedan afectar sus relaciones sociales. Específicamente hablando en cuestiones de flexibilidad conductual, control inhibitorio, memoria para información temporal y espacial, así como habilidades inferenciales y analógicas. Otra de las razones por las cuales decidimos elegir a este modelo de primate no humano fue principalmente por las características que confiere la morfología de su cerebro, la morfología y las dimensiones de su cerebro. Específicamente, pues bueno, Ateles posee uno de los cerebros más grandes y más desarrollados entre los monos del Nuevo Mundo. También posee un volumen cerebral de aproximadamente 100 centímetros cúbicos, una masa cerebral de 108 gramos, y también posee un patrón de giro de la corteza cerebral de los más desarrollados entre los híbridos. Otra razón más para haber elegido a Teles Geoffroy como modelo de estudio es que, bueno, en diferentes estudios, como por ejemplo en el realizado por Amici, Aureli y Cal en 2008, este estudio comparó el desempeño de primates que experimentaban altos niveles de dinámica de fisión-fusión, el cual incluyó entre ellos a chimpancés, bonobos, orangutanes, monos araña. Y bueno, se encontró que específicamente Ateles Geoffroy, el mono araña, en las diferentes tareas que incluyeron, por ejemplo, tarea A9B, tasa intermedia, orificio de plexiglas, puertas abatibles y demora de la gratificación, pues mostraron niveles de rendimiento en cada una de estas pruebas conductuales muy similares y a la par de especies como por ejemplo los chimpancés. Y bueno, sobre esta base podemos también mencionar que a lo largo de la evolución
en diferentes especies, las regiones cerebrales se han podido reorganizar o expandir, cambiando las proporciones de grandes regiones, así como su microestructura y conectividad, que tienen un papel funcional y o de desarrollo básico. De tal suerte que, bueno, por ejemplo, podemos hablar de un ancestro común, el cual en un inicio pudo haber tenido una serie de áreas corticales desarrolladas o subdesarrolladas, pero en respuesta a demandas del medio ambiente, como por ejemplo las que he ejemplificado en el caso del mono araña, estas mismas regiones pudieron haber sufrido una reorganización o expansión de esta microestructura y conectividad. Y bueno, hallazgos sobre la expansión y reorganización de las áreas corticales hay muchos. Hay diferentes estudios que se han realizado en diferentes modelos animales, incluidos el ratón, la rata, el macaco, el chimpancé. Sin embargo, en el caso del mono araña, este tipo particular de estudios, utilizando la técnica de resting state, utilizando la resonancia magnética funcional, realmente son pocos o nulos. Sobre esta base teórica inicial fue que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. La reorganización y conectividad de los tractos de materia blanca de la red Default Mode de Ateles-Giuffroy, así como los procesos de cognición social que le son atribuidos, ¿es similar con la humana y otros primates no humanos? Las hipótesis que nosotros nos planteamos fueron las siguientes. La red Default Mode en el mono araña, Ateles-Giuffroy, está organizada en regiones cerebrales anatómicamente separadas que incluye homólogos contralaterales y patrones de conectividad distribuidos dentro y entre hemisferios, al igual que en diferentes especies de primates con un origen evolutivo común. A su vez, las presiones evolutivas ejercidas sobre la socioecología de Ateles implican la formación de grupos que se fisionan y fusionan dinámicamente en respuesta a una mayor demanda de procesos de cognición social que se ven reflejados en la expansión de ciertas áreas corticales y subcorticales asociadas a dicha red. Como objetivo general, nos planteamos el de caracterizar la organización y conectividad de la red Default Mode en una muestra de monos araña, y como objetivos específicos, el de comparar la organización y conectividad de la red Default Mode en el mono araña y contrastarla con lo descrito en la literatura tanto en humanos, chimpancés, macacos y marmosetas. Y bueno, a partir de caracterizar estos patrones de actividad de la red en esta especie, analizar a qué áreas de la corteza están involucradas y a qué comportamientos pudieran estar asociados. Para tal efecto, establecimos un diseño experimental que consistió básicamente en la adquisición de datos, la reconstrucción de los mismos, un preprocesamiento de la información obtenida a partir de los escaneos en resting state de la resonancia magnética funcional y finalmente un análisis de datos que consistió en la localización de la actividad cerebral y la conectividad de las áreas. Para tal efecto nos valimos de las bases físicas de la resonancia magnética funcional, las cuales, pues bueno, en resumidas cuentas consisten en la preparación del paciente, en la creación de un campo electromagnético, en la formación de núcleos de alta energía y finalmente en la recepción de señal y formación de imágenes. Nos valimos también de la denominada señal Volt, la cual mide los cambios en el aporte de oxígeno hacia ciertas regiones de la corteza, las cuales demandan un mayor aporte en respuesta a
un proceso cognitivo, a una tarea en particular. Lo cual, pues bueno, a partir de la señal volt, esta nos permite trazar mapas de calor, mapas de conectividad, los cuales nos van a permitir, por ejemplo, identificar hacia colores cálidos, regiones que tienen que ver con un grado de conectividad positiva, y hacia los colores fríos, un grado de conectividad negativa o contraria, opuesta. Y bueno, nosotros utilizamos una muestra de 3 monos araña, y después de haber sido introducidos en el escáner de resonancia magnética funcional, se hicieron una serie de cortes axiales en diferentes, bueno, no solamente axiales, se hicieron varios, por ejemplo, sagitales, transversales, coronales, pero bueno, a continuación les muestro los más representativos. En este caso, en las muestras de 8 cortes axiales, se muestran con componentes de mapa Z codificados por colores en la imagen ecoplanar de Ateles-Giuffroggi, las puntuaciones más altas, que van hasta 7.50, lo cual representa una correlación más alta entre el curso temporal de ese voxel y el curso temporal medio de este componente. Cabe señalar que estas puntuaciones Z más altas son aquellas con una significancia estadística mayor. Por lo tanto, pues bueno, en estos cortes axiales, ustedes pueden identificar que encontramos 2 componentes particulares. Los componentes se distribuyeron hacia la parte anterior de la corteza de Ateles, y también se distribuyeron hacia componentes posteriores funcionales que no solamente involucraban regiones corticales, sino también regiones subcorticales, y que tuvimos a bien identificarlas. No solamente utilizamos los datos de la resonancia magnética funcional, también hicimos una serie de escaneos que nos permitieron identificar a bien la morfología del cerebro de Ateles, y pudimos hacer una reconstrucción tridimensional como la que ustedes pueden observar a continuación. Estas mismas regiones corresponden a la figura 8, que son los componentes anteriores, entre los cuales, pues bueno, podemos señalar que tanto en la vista medial como en la lateral de la reconstrucción de la superficie cortical del mono araña en el hemisferio izquierdo, pues se revelan regiones dentro de los surcos y en las circunvoluciones de la corteza prefrontal con las puntuaciones Z más altas. De tal suerte que, pues bueno, en color amarillo podemos identificar a las áreas 10, 32, 24, la corteza cingulada anterior, los núcleos talámicos anteriores, las áreas 11M, 11R, 14M, 25 y 14C. Lo mismo podríamos mencionar que algunas de estas regiones identificadas en el borde medial también se pudieron observar en el borde lateral de la cara dorsal de la corteza del cerebro de Ateles. Y analizando la anatomía externa del cerebro de Ateles en la parte posterior, tanto en la vista medial como en la vista lateral, pudimos identificar áreas como, por ejemplo, la 23B, 23A, un poco la 31, y otras regiones que tienen que ver con el precuneus, que es la PS y la PGM. Eso en la vista medial. Y en la vista lateral, principalmente áreas o subáreas del precuneus, que son la PE, PFG y la PS. Y bueno, como recordarán, uno de los objetivos que nosotros nos planteamos fue el de identificar las áreas las áreas de la red default mode que pudieron haber estado
activadas o conectadas en esta modalidad de resting state de la resonancia magnética funcional, lo cual, pues bueno, tuvimos a bien condensar en esta tabla, y lo hicimos a manera de separación por áreas corticales y por áreas subcorticales. Entonces, estas áreas que les acabo de mencionar correspondieron, por ejemplo, a la corteza orbitofrontal en el lóbulo frontal, correspondieron a la corteza prefrontal ventrolateral y ventromedial en el lóbulo frontal, y también la dorsolateral. En el lóbulo parietal, ya las mencioné, principalmente aquellas que más se activaron, que más tuvieron conectividad, fueron las relacionadas con el precunios. En el lóbulo temporal, si ustedes observan, una pequeña porción del lóbulo temporal, específicamente el polo temporal izquierdo, fue la que tuvo mayor conectividad. En el lóbulo occipital, principalmente el cuneus, y en el lóbulo límbico, la corteza retroesplenial, el giro dentado, la corteza entorrinal, la corteza del hipocampo y el parahipocampo. Esto hablando solamente de áreas corticales. Y hablando específicamente de áreas subcorticales, las que pudimos identificar fueron parte del cuerpo estriado, la pars supercularis, la ínsula anterior, el fórceps menor y rodilla del cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, las columnas anteriores y posteriores del fornix, tálamo, específicamente hablando de los núcleos anteriores, y partes de la radiación óptica. También, como mencionaba en el diseño experimental, uno de los objetivos fue que, luego de haber identificado las áreas, tanto corticales como subcorticales, de ateles, tuvimos a bien la de contrastarlas con lo reportado en otras especies de primates no humanos, como por ejemplo en macacos, en chimpancés, en marmosetas y también en Homo sapiens. Entonces, como pueden ustedes observar, muchas de las áreas que pudimos identificar en el cerebro de ateles también van a estar presentes, aunque no desarrolladas, no muy desarrolladas del todo, en cada uno de estos ejemplares. Encontramos principalmente que son más constantes las áreas que se encuentran en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal. En los otros, por ejemplo, en el lóbulo temporal, occipital y límbico, esas áreas fueron más de forma inconstante. Y bueno, algo que también nos llamó bastante la atención es que nuestros resultados tuvieron una similitud bastante consistente con los resultados que reportó Rilling en Homo sapiens en 2007. Y pues bueno, también mencionar que quisimos identificar a qué procesos cognitivos pudieran haber estado involucrados. En esta tabla se enlistan cada uno de ellos, pero yo me voy a enfocar más específicamente a los que vienen a continuación. Entonces, bueno, lo que revela este estudio básicamente es que hubo altos niveles de conectividad o de actividad funcional en el cerebro de Ateles Geoffroyi en regiones corticales y subcorticales, tanto en la parte anterior y posterior cercanas a la línea media, lo cual, como ustedes podrán recordar, son áreas o subáreas que corresponden al cors central o núcleo. Y pues bueno, tras realizar un análisis comparativo de conectividad funcional entre especies, se identificó que los altos niveles de conectividad funcional presentes en el cerebro de Ateles Geoffroyi corresponden a tres regiones particulares: la corteza prefrontal ventromedial, el giro recto de la corteza orbitofrontal y al precunius. Sobre estas regiones, hay que mencionar que, por ejemplo, en los seres humanos, la corteza orbitofrontal y prefrontal ventromedial pues son estructuras muy importantes que intervienen en la manera en que experimentamos las recompensas,
realizando más o menos un cálculo de su valor motivacional, lo cual pues consiste en juzgar si pensamos que algo será agradable o no, además del reconocimiento de expresiones faciales y elaboración de juicios sociales. Algunos investigadores han señalado que también las estructuras activas, estas estructuras están activas en otro tipo de recompensas, especialmente la comida, el sexo, algunas drogas, por ejemplo, y hipotetizan en que probablemente la recompensa es fundamental, es parte fundamental de cómo experimentamos las emociones, pero para la mayoría de los primates, la experiencia emocional podría ser un poco más compleja. En sujetos humanos sanos, hablando de esta tercera región que pudimos identificar, se sugiere que el papel central del precunios pues tiene un amplio espectro de tareas altamente integradas, las cuales pues van a consistir en imágenes visoespaciales, recuperación de memorias episódicas, toma de perspectiva en primera persona, experiencia de agencia, además de que podrían participar en acciones dirigidas a objetivos no autorreferenciales, de autoconciencia, y también podrían estar comprometidas en representaciones mentales relacionadas con el yo durante el reposo. Consideraciones finales. Aquí sí me quiero detener un poco, porque como bien ustedes acaban de observar, la muestra de monos araña que nosotros pudimos analizar fue solamente de tres ejemplares. Y pues bueno, creo que es importante señalar que todos estos resultados pues tienen que considerarse o que tomarse con bastante cautela. ¿Por qué? Bueno, los estudios en animales, aunque incipientes, son instrumentos fundamentales porque ellos contribuirán al conocimiento de las bases neurales que subyacen a la evolución y a la función de este complejo sistema. En la actualidad, pues bueno, hay un crecimiento considerable de métodos de análisis de redes neuronales en la perspectiva biomédica, pero sin embargo la aplicación de este tipo de enfoques para patologías nerviosas y o psiquiátricas aún permanece inmaduro. En muchos casos, por ejemplo, tanto la lesión o la enfermedad cerebral implica la pérdida irreversible de elementos neuronales. Y bueno, estos enfoques de redes complejas, de redes neuronales, puede contribuir de alguna forma a una comprensión más profunda y al blindaje de tratamientos más eficaces en casos de lesiones cerebrales agudas y de enfermedades neurodegenerativas. Alteraciones en los patrones característicos de estas redes están relacionados con lesiones cerebrales focales y también en algunas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, trastornos mentales como la esquizofrenia, trastornos del neurodesarrollo como el autismo, y también, pues bueno, cada una de estas condiciones implica patrones específicos de falla de la red que se pueden caracterizar cuantitativamente con herramientas metodológicas como las que utilizamos en este estudio. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Oscar. Adelante, bueno, vamos a ver si alguien tiene preguntas por aquí. Es el momento de levantar la mano si alguien desea intervenir. Bueno, por lo pronto, aquí ya tenemos a la doctora Claudia Lorena García, que levantó la mano. Adelante, por favor. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por tu presentación. Me gustó mucho. Una pregunta que me hago es la de, a la hora que se hacen las comparaciones entre diferentes especies, no veo tu cara.
Ay, permítame. No, no te preocupes, es que sí, veo algo raro ahí, pero no. A ver, ahí ya me veo. Ya, hola. Sí, a la hora que haces las comparaciones, o sea, resulta en Ateliers Geophrology son como varias las regiones del cerebro del mono que se activan fuertemente, pero sobre todo las prefrontales y las parietales, si no me equivoco, ¿no? Son las partes más importantes, ¿no? Así es. Y esto también sucede en muchos otros primates, y tú comparas con, supongo que macacos, si no me equivoco, es decir, macacos, Macacos, chimpancés, chimpancés marmosetas y también en estudios que fueron realizados en humanos. y bonobos, no, ¿verdad? No, bonobos no. Okay. Entonces, y en todos ellos, al parecer, estas zonas, algunas de estas zonas parietales y prefrontales también aparecen, ¿no? En relación con la default network, ¿no? Entonces, ahora, como tú sabes, y bueno, también un poco yo sé, las comparaciones entre áreas cerebrales, ¿no? En los diferentes primates son un poco complicadas, ¿no? Porque al parecer no hay maneras, bueno, tendrías que ser las comparaciones entre regiones que son homólogas, ¿no? O no, si me equivoco. O sea, las regiones, por ejemplo, las porciones, el cerebro, por ejemplo, en los macacos, si lo comparas con el cerebro en humanos o en chimpancés, pues tienen estructuras un tanto diferentes, ¿no? Entonces, para hacer esas correspondencias necesitarías, para decir qué corresponde en el cerebro del macaco con qué otra región en el cerebro del chimpancé o el humano, según, al parecer, involucra preguntarte sobre las cuestiones sobre homología, ¿no? Anatómica, ¿no? Del cerebro. Y entonces nomás la pregunta era si tú estás tomando en cuenta esas consideraciones, ¿no? Para hacer todas estas comparaciones. Porque, por ejemplo, llamar a algo corteza prefrontal, pues es un tanto amplio, ¿no? Incluso pero ya que empiezas a cortar en pedacitos más pequeñitos, considerando cachitos más chiquitos de la corteza prefrontal o de la corteza parietal, por ejemplo, en monos araña, en comparación con los chimpancés, hacer ya las homologías más específicas es mucho más complicado, creo yo, ¿no? Sí, de hecho, esa fue una tarea bastante exhaustiva que pudimos hacer. Lo que en particular se hizo fue revisar diferentes trabajos que se hicieron en chimpancés, en macacos y en marmosetas, en humanos. Y primero, digamos, a partir de lo reportado en cada uno de estos estudios, pasamos a la revisión de las áreas que ya están, digamos, estandarizadas o mapeadas en cada uno de estos ejemplares. Por ejemplo, ya hay un atlas representativo de las áreas que se pueden identificar en chimpancés, en macacos, en marmosetas. Sí. Y para el caso particular de Ateles, aquí viene algo bastante interesante y creo que también es parte como de nuestro aporte. En el caso de Ateles, este tipo de mapas de ultraestructura no los hay porque no había estudios al respecto. Sí. Entonces, luego de haber identificado las regiones, y bueno, cabe señalar que no lo hice solo, sino lo hice también del apoyo de mi asesora y de dos neurocirujanos calificados y expertos. Ah, perfecto. Okay. Entonces hicieron comparaciones
anatómica, supongo, ¿no? Sí. Así es. Ok, vale. Muy bien. Esa era mi pregunta nada más. Gracias, doctor. Sí. Sí, Claudia, muchas gracias por la pregunta. Me gustaría añadir algo. Justamente es muy pertinente tu pregunta porque es difícil neuroanatómicamente establecer, como ya lo dijo el maestro Oscar Armando, homólogos contralaterales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se requiere de un trabajo minucioso neuroanatómicamente, ¿no? Como mencionaba, pues de las otras especies que se estudiaron, sí hay atlas, y bueno, pues de Ateles y Ofrogi no, tenemos apenas un atlas incipiente. Gracias. No, muy bien, pues gracias por la información. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más en el chat. Bueno, voy a leer una que está aquí de Antonio Franyuti. Dice, yo sé que queremos saber cómo funcionan los animales y quizá a través de eso podemos ayudarlos médica o moralmente al demostrar que sienten o tienen determinada conciencia. Pero no es posible respetarlos y protegerlos solo por el hecho de existir sin tener que estudiarlos de manera invasiva. Este tipo de investigación tiene objetivo ayudar a los animales, investigar por el gusto de saber o de alguna manera ayudar a los humanos en algún sentido. Bueno, aquí hay una serie de consideraciones éticas bastante importantes a considerar. Es importante remarcar que, bueno, en cada una de las etapas del estudio se trató de mantener a estos primates en un medio o en un ambiente lo más parecido a su socioecología. Y también, por otra parte, y es importante señalar que el estudio de la cognición, desde nuestro punto de vista, estaría todavía aún más completo si tomamos en consideración a diferentes especies. Es decir, como bien mencionaba yo en la diapositiva, hay estudios sobre ratas, sobre chimpancés, sobre gatos, etc. Sin embargo, hay que considerar algunas cuestiones muy importantes, que por ejemplo, en el caso del cerebro de ratas y ratones, pues que son básicamente la mayoría de los modelos animales que se utilizan en laboratorio para diseñar o experimentar con fármacos, con el desarrollo de nuevas terapéuticas, pues son modelos animales que carecen del desarrollo de ciertas áreas corticales que se encuentran todavía mejor desarrolladas en modelos primates como estos. Entonces, pues bueno, aquí hay algo bastante importante, evaluar la parte ética, pero también la parte médica, la trascendencia que podría tener. Ok, muchas gracias. Bueno, igual como comentario personal, creo que también es necesario el reconocer, ¿no? Esto, que los animales se desarrollan en su ecología propia, entonces no podemos extrapolar muchas veces lo que los animales, cómo funcionan, ya que están dentro de su propio nicho, y es también relevante conocer esto. Precisamente en las ciencias cognitivas nos da mucha información al respecto, para conocer más acerca de los animales y de la cognición en sí misma. Por aquí tenemos otra pregunta. A mí solamente me gustaría añadir un poquito más a tu comentario, Jaime. Es difícil hacer este tipo de estudios, tomando en consideración la socioecología justamente, porque, bueno, en todo momento tratamos de mantener, digamos, un equilibrio entre el mantener la socioecología del modelo primate,
pero también tomando las limitaciones de que no es muy fácil como llevar un escáner de resonancia magnética a su medio ambiente, ¿no? O sea, ahí hay que equilibrar. Sí, claro, totalmente. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Por aquí hay una de Esmeralda Orquiza. Dice, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿hay diferencias en el BMN en humanos en diferentes grupos de edad y sexo? ¿Podríamos esperar las mismas diferencias en esta especie? Claro, hay diferencias y bastante importantes. Como bien mencionaba, cada uno de los subsistemas que integran a la red están involucrados en ciertos procesos cognitivos. Y estos procesos cognitivos no son o no están en la misma magnitud desarrollados en un adulto que en un niño, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, en un niño o en un bebé, por ejemplo, pues no tiene desarrollado aún procesos que tienen que ver con teoría de la mente, y un adulto sí. Por mencionar solamente un ejemplo. También cuestiones que tienen que ver con cuestiones del yo, cuestiones autorreferenciales, sí están desarrolladas en un joven, pero en un niño no. Y todavía quizá pudieran estar un tanto deterioradas en personas con algún tipo de patología neurológica o psiquiátrica en edades más avanzadas. Ok. Vamos a ver si hay alguna pregunta aquí en YouTube. Me parece que no. No sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta. Todavía tenemos algunos minutos. Bueno, adelante. Sí, solo para dar seguimiento a la respuesta, muchas gracias por la respuesta. Y en ese sentido, ¿se podría esperar también, tú crees que en esta especie, en Ateles Geoffroy, podrías encontrar esta misma diferencia que encuentras en el ser humano, considerando, digamos, no sé, ¿se esperaría teoría de la mente en Ateles Geoffroy o otro tipo de cognición social más automática? Esa es la cuestión. Es decir, que a partir de las áreas que pudimos identificar, pudiera sugerirse que también en esta especie tendría lugar o estaría teniendo lugar procesos como teoría de la mente, o como procesos autorreferenciales, como los que mencioné hace un momento. Es decir, podría extrapolarse, pero como bien lo mencioné hace un momento, hay que tener mucho cuidado, porque por el diseño experimental, por el tamaño de la muestra y básicamente eso. Ok, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Gracias. La pregunta de Esmeralda también me sugirió otra pregunta. No se sabe, o se sabe si en los monos araña hay algo así como reconocimiento de caras. Es nada más curiosidad. Sí, de hecho, esta fue una de las conclusiones a las que llegamos. En la última diapositiva mencionaba que una de las áreas identificadas, que es algunas de las que corresponden al precunios, está relacionado con el reconocimiento de expresiones faciales. Ya, ok. Vale, gracias. Sí. Creo que tiene la doctora Diana también levantó la mano. Sí, adelante, por favor. Doctora. Gracias. Nada más para hacer una precisión, la resonancia magnética o la imagenología por resonancia magnética se considera una técnica no invasiva, ya que utiliza radiación no ionizante y bueno, no cambia los parámetros ni fisiológicos ni comportamentales de los individuos. Y bueno, también destacar que al término de este estudio, pues los animales fueron reincorporados. Bueno, pues este estudio se hizo en el marco de un análisis veterinario, de un seguimiento veterinario, y fueron reincorporados a la estación biológica de la Universidad Veracruzana en Catemaco. Gracias.
Muchas gracias. Creo que también por ahí, ahora que lo menciona, decías, Oscar, en la presentación que se realizaron los cortes, pero me parece, no sé si tal vez entendió que se hacían cortes histológicos, pero yo más bien entendí que se hacían cortes de la resonancia, ¿no? Ya de imagenología únicamente. Exactamente, sí, solamente cortes, cortes de la imagen, no cortes histológicos como tal. Sí, nada más para precisar esto. Muchas gracias. Y bueno, algunos comentarios en el chat. Muchas gracias por la charla, un tema bastante interesante. Gracias por sus respuestas. No sé si alguien más tenga alguna precisión, algún comentario, preguntas. Sí. Bueno, entonces en este caso vamos a dar por terminada esta sesión. Muchas gracias por la charla. Oscar, ¿tienes algunas palabras para concluir? Solamente agradecerles mucho y pues a seguir con esta jornada interdisciplinaria de cognición. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos y los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Vamos a estar también aquí en las jornadas, el día de mañana y el día miércoles, las jornadas y la mesa de trabajo, que va a estar muy interesante. Así que bueno, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Saludos, buena tarde. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego.